va a hablar. Bai, egunon guztioi, pres badimagaude hasi egingo gera eta ekingo diogu politika orokorrari buruzko urteko adierazpen pleno honi. Bozeramale batzordean adostutako denborak eta txandak kontutan hartuta, lehen parte honetan gehiengoz 50 minutuz jardungo naiz eta gero 15 minutuko etena egingo dugu. Politika orokorrari buruzko urtezko adierazpena egiterakoan, uste dut beharrezkoa dela gure hiriak duen egoera deskribatzen duten adierazle nagusiei erreparatzea. Eta baita ere azken urteetan bizi dugun bilakaera ikustea eta aztertzen saiatzea. 2018ko erroldak eskaintzen digun azken datuari erreparatzen baldin badiogu, Donostiak 107.918 biztanle dauzka. Esan dezakegu. Politika orokorrari buruzko urteko adierazpena. Naiz eta hazkundea neurrizkoa den. Gure hiriaren biztanlegoaren zahartze prozesuak ere aurrera Declaración anual de política general. duen erronkaren aurrean lanean jarraitu beharra daukagula, zalantzarik gabe. Zahartze prozesu horrekin batera, adierazgarria den beste fenomenoa ematen ari da ere gure hirian une honetan. Alegia, jatorriz atzerritarra den biztanlegoaren hazkundea, 2017 eta 2018 alderatzen baldin baditugu, argi ikusiko dugu fenomeno hau dela hiriaren biztanle kopuruaren hazkundea posible egiten duen fenomenoa. Urte batetik bestera, 8,9 hazi da jaiotzaz atzerritarrak diren donostiarren kopurua. Hazkunde horrek, jatorriz bertakoak diren biztanle kopuruaren beherakada konpentsatzeaz gain, Donostiak biztanle kopuruan gora egitea dakar. Bigarren datu honek osatzen du daramagun eboluzioaren argazkia. Generazio erredebu nahikorik ez duen hirian, erredebu hori atzerritarrek egiten dute posible. Eta horrek ere, etorkizunera begira beste danildo argi bat markatzen digu, integrazioarena. Seguru nago gainera hurrengo urteetan fenomeno hau azkartu egingo dela. Eta honek, hiri gisa, modu egokian erantzuteko prestatzera eraman behar gaitu. Jarduera ekonomikoari erreparatzen baldin badiogu, langabeziak behera egiten jarraitzen du gure hirian. Gaur egun, 8,2ko langabezi tasa daukagu. Gipuzkoakoa baino 0,4 baxuagoa eta erkidegokoa baino puntu bat baxuagoa. Gainera, gizarte segurantzak dituen afiliatuen kopurua momentu honetan azken 10 urteetako altuena da gure hirian. Ez nituzke datuok erabili nahiko halako mezu triunfalista bat emateko. Egia da, onak direla, batez ere, enplegua galtzen genuen garaiarekin alderatzen baldin baditugu. Baino egia da ere, analisi zorrotzago bat eginezkero, hainbat erronka azaltzen zaizkigula begien aurrean. Enpleguaren behin-behinkotasuna, gazteen eta emakumeen artean nabarmenagoa dena, eta enpleguaren kalitatea. Aspektu horietan lan egiten jarraitu beharra daukagu, zalantzarik gabe. Egia da ere, azken urteotan mugagabeko kontratuak hazten ari direla, lehen ez bezala, naiz eta kontratu berri gehienak behin-behinekoak diren. Enpleguari dagokionean, erabat azpimarratzekoa den beste datu bat, langabezian dauden pertsonen erdia baino gehiago, 55 urtetik gorakoak direla da. Eta naiz eta segmentu horretan ere langabeziak bera egin, beste segmentuetan baino astiroago eta gutxiago egiten du bera. Zalantzarik gabe, horrek adierazten digu enplegu politiketan esfortzu berezia non egiten jarraitu behar dugun etorkizunean. Zerbitzuen atala da dudarik gabe gure hirian aberastasun gehien sortzen duen atala. Zerbitzu hiria gara, beraz. Eta nire ustez, hori oso kontutan hartu beharreko gauza da hiria diseinatzeko orduan. Zer esanik ez, irisgarritasunaren ikuspegitik. Garrantzitsuak diren beste hainbat datu ere, aipatu nahiko nituzke, gainetik besterik ez bada. Horien bilakaerak hiriaren norabidea adierazten duten heinean. Hiriak duen formazio maila oso altua da. Gainontzeko Euskadi hiriburuekin alderatuta nabarmen altuagoa. Testu inguru horretan gainera Donostian I+I zuzendutako inbertsioak hazten jarraitzen dute.
Horretan ere, erkidegoko portzentairik altuena daukagu. 5.000 pertsona, baino gehiago dauzkagu hirian, esparru horretan lanean. Urtero, azten doan kopurua da hau gainera. Gizarte arloan, aipagarria da, gizarte laguntza ekonomikoen eskaerak behera egiten jarraitzen dutela. Eta aldiz, etxez etxeko laguntza eskariak gora. Badirudi beraz, krisi urte gogorrenen ondorioak behera egiten jarraitzen dutela. Baino oso kontutan hartu beharra dago, egoera larrian dauden pertsona askoren egoera kronifikatu egin dela. Eta horrek beste erronka bat jartzen du gure begien aurrean. Etxez etxeko laguntza eskariek gora egiteak aldiz, zerikusi zuzena dauka zahartze prozesuarekin. Datu honek, etorkizunari begira, gogoetarako beste gai bat jartzen digu mahai gainean. Hiriaren egoeraren berri ematen dizkiguten hainbat adierazle aipatu ondoren, eta adierazle horiek erantzuna eskatzen duten puntuak jartzen dizkigute da kontutan izanik, legealdi honetan garrantzitsua izango den prozesu bati buruzko aipamen berezia egin nahiko nuke. Hiri gisa, 2030 estrategia finkatzeko prozesuaz ari naiz. Asteartean, osoko bilkura areto honetan bertan, legealdi honetan zehar parte hartze tresna gisa lagungarri izango zaigun gizarte kontseilua eratu genuen. Presidente berria Daniel Zudaika aukeratua izan zen eta presidente orde Pilar Lekuona. Beraien eskutik eta batzorde iraunkor berriaren eskutik, prozesu honi ekin beharko diogu legealdi honetan. Aurreko legealdian diagnosia egin ondoren, hurrengo urteetako estrategia finkatzea dagokigu orain beraz. Hirian protagonista diren eragileekin batera egingo den lana da hau. Indar guztiak norabide berdinean jartzeko asmoz. Azpimarratu nahiko nuke, prozesu honek berebiziko garrantzia izango duela. Asmatzeko daukagun gaitasunaren araberakoa izango baita etorkizunean irudikatzen dugun hiria lortzeko izango dugun arrakasta. Eta zalantzari gabe, aukera aparta eskainiko digu, erakunde eta eragileen artean indarrak norabide berean lerrokatzeko. Aurreko legealdian egindako gogo eta oinarri hartuaz ekingo diogu prozesu honi. Eta horregaitik, 2020 estrategiaren eguneratzea egiterakoan ezarri genuen irudi bateratua ekarri nahiko nuke gaur ona. Gogo eta honen abiapuntu gisa. Porque creo que sin duda es un punto de vista compartido sobre la ciudad que todos buscamos. Una Donostia donde la ciudadanía se siente orgullosa por sus valores expresados en una sociedad cohesionada, inclusiva e implicada, que potencia los valores comunitarios, la igualdad, la accesibilidad universal, integradora, solidaria hacia adentro y hacia afuera, así como por su labor a favor de una cultura de paz que potencia la cultura como instrumento para impulsar la creatividad y la cohesión social. Una ciudad abierta, acogedora, dinámica, diversa y cosmopolita, con carácter e identidad que ha sabido al mismo tiempo conservar y potenciar sus señas de identidad propias, donde destaca el impulso por la cultura vasca y el euskera. Una ciudad con futuro, capaz de seducir, atraer y retener juventud y talento, así como facilitar las relaciones intergeneracionales, las redes familiares y comunitarias, donde merece la pena vivir y disfrutar. Esta Donostia es también un modelo de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Una ciudad competitiva que lidera el territorio de Guipúzcoa, conectada con el resto de las ciudades vascas, la eurociudad e integrada en Europa. Líder y referente internacional como modelo sostenible de turismo histórico basado en la autenticidad y la excelencia del destino y el equilibrio con la calidad de vida de sus habitantes. Ha sabido generar también toda una economía ligada a la I+D+I, como cabecera de la capacidad industrial del territorio de Guipúzcoa, habiéndose convertido en una referencia internacional en ciencia y tecnología, los servicios avanzados y en las actividades ligadas a la economía creativa. En definitiva, una ciudad en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles, vivienda y trabajo dignos, ocio y cultura accesibles. Uste dut, hiriaren ikuspegi hau guztiok konpartetzen degula eta orain daukagun erronka da hiri hori nola lortzen dugun asmatzen danen artean jakitea. Horretara zuzenduko ditugu gure esfortzuak baita ere legealdi honetan gizarte kontseiluarekin elkarlanean. Baina horrekin uztartuta, udadetxetik ere gure ekimen ibilbide horria izango dena aipatu nahiko nuke orain. Hain zuzen ere 2019-2023 legealdirako gobernu programaz ari naiz.
Aurreko legealdian lehenengoz ekin zitzaion udal honetan gobernu egitasmo bat idazteari eta aurkezteari. Hori egin genuenean argi adierazi nuen asmoa zela etorkizunean ere gauzak egiteko modu berri hori udalean finkatuta geratzea. Eta horixe egin dugu legealdi berriaren hasiera honetan ere. Udal hauteskundeetan hiritarrek hartu dute hitza. Maiatzean izandako hauteskundeetan izandako parte hartze altuarekin, 75,17, oniritzia eman diote azken urteotako gobernu hitzarmenaren bidez lortutako egonkortasunari. Sin duda, los resultados de las últimas elecciones municipales han mostrado el respaldo de la ciudadanía al acuerdo entre EAJ-PNV y Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. La suma de los votos obtenidos entre las dos formaciones representa el 53% de los votos emitidos el 26 de mayo y 15 de los 27 concejales de esta corporación. Estoy convencido, tal y como señalábamos cuando rubricamos el acuerdo de gobierno entre ambos grupos, de que el acuerdo entre opciones diferentes para respaldar un gobierno municipal de mayoría en torno a un programa que afronte nuevos retos estratégicos y de continuidad y culmine proyectos y planes iniciados en la legislatura anterior es la mejor opción para el progreso de nuestra ciudad. Pero además, la elaboración de un programa de gobierno facilita la acción del Gobierno y permite un adecuado seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, también por parte de los componentes de esta corporación. Egin berri dugun gobernu programa hau ibilbide orria izan nahi du, baina ibilbide orri irekia beti. Aldaketara irekia dagoen ibilbide orria, horrek adostasuna zabaltzeko balio dezakeen heinean, eta irekia baita ere egoerak aldakorrak direlako. Ezin ukatu dezakegu bizi dugun testuinguru orokorra zalantzaz josia dagoela. Batzuetan kezka sortzen duten zalantzaz gainera. Dudari gabe, horiek beti kontutan hartu beharrekoak izango dira. Geroz eta azkarrago dijoan mundu batean bizi gera. Eta horrek eskatzen digu malguak izatea. Baina zeintzuk dira programa honetan marrazten ditugun ardatz nagusiak? Lehen ardatza, hiri proiektuak. Hemos denominado proyectos de ciudad a aquellos proyectos que tienen una especial relevancia a la hora de poder transformar nuestra ciudad. Algunos de ellos están en ejecución, otros se iniciarán de forma inminente y por otros tendremos que pelear durante esta próxima legislatura. Trataré de mencionarlos agrupándolos en función de las materias. Etxebizitzaren atalean, garapen berriei ekitea, lorategi hirian, esnabiden, ilarran, inpernuan aldakoenean antzietan eta sarruetan. Atal honetan ere, txomineneako bigarren fasea eta epe luzerago Loiolako kuartelen gaia lantzen jarraitu beharko dugu. Guzti horretarako ezinbestekoa da Madrilgo gobernuaren egoera argitzea, eta hori, azaroaren 10-etik aurrera modu batera edo bestera gertatzea espero dugu. Eraldaketa urbanoaren eta mugikortasunaren atalean, abiadura handiko trena eta topoa errealitate bihurtzeko pausu berriak ikusiko ditugu. Jakin badakit, beste edozein esparrutan bezala, lanek eragozpenak ekarriko dizkigutela, baina hobetu nahi badin badegu ezinbestekoak dira. Últimamente hablamos mucho de las afecciones que las obras que tienen lugar en nuestra ciudad tienen o provocan. Es una obviedad, pero son inevitables para poder mejorar nuestro sistema de movilidad. Si queremos cambiar, el cambio exige sacrificio. Un sacrificio que se verá recompensado con la transformación radical de nuestro sistema de transporte y, por lo tanto, con la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento venimos trabajando intensamente para que las afecciones sean las menores posibles, pero siendo conscientes de que es imposible que no se den. Pretender seguir funcionando igual con una calle menos es simplemente imposible. Lo que desde luego tenemos absolutamente claro es que la prioridad, también durante las obras, va a ser el transporte público, con el que nos vamos a volcar para que las afecciones sean mínimas. Pero además de la transformación del sistema de movilidad, hay transformaciones urbanas que queremos abordar en esta legislatura. Algunas de ellas precisamente ligadas a proyectos de movilidad, otras no. En esta legislatura hay que abordar la definición y diseño del nuevo espacio que gana la ciudad gracias a la desaparición de la playa de Vías de Aso. Un espacio privilegiado que nos va a permitir Coser, Amara y el centro. Debemos ser capaces de avanzar en la definición y gestión de este espacio de tal forma que podamos iniciar las actuaciones tan pronto desaparezcan los trenes de ese lugar.
Saguesi behin betiko diseinua ematea, ideia deiaketaren bitartez, edo Kontxako paseadekoaren eraldaketan odakoa izan daiteken definitzea dira hiriaren gune nagusienetan legealdi honetan izango ditugun lanak. Mugikortasunari dagokionean ere, hiri proiektu gisa jasotzen ditugu autobus zerbitzuaren elektrifikazioa edo Intxaurrondon egin beharreko sarbide berria. Kulturaren ataldean, egungo eraldaketari erantzuna ematera datorren kulturetxe digitalaren sorkuntza izango da abian jarri nahi dugun proiektu berria. Literaktun indartuz, letren festival izatera iritsi nahi dugu. Horretaz gain, artearen sorkuntzan erreferentzia bilakatzen gaituen, haizearen orraziaren birgaitzea eta mundura ezagutzera ematea. Hala nola, Ugarteko itsasargiaren proiektua izango dira protagonistak. Jarduera ekonomikoaren ataldean, Eskusaitzeta, bigarren talent jauza, bretxa berria eta turismo bulego berria aipatu nahiko nituzke. Ekonomiaren garapenean landu nahi ditugun esparru ezberdinetan proiektu nagusi direnak. Iraunkortasunaren ataldean, mugikortasuna eraldatzeko proiektuak klima aldaketaren aurrean hiriak duen konpromisoa ondo adierazten dute. Baina horretaz gain, hondakinen gaiak ere apustuak egitea eskatzen digu. Eta horregaitik plastikozko poltsak kentzeko plana abian jarri nahi dugu. Kirolaren ataldean, aurrera dijoan altzako kiroldegia amaitzea dagokigu legealdi honetan. Beharrezkoa den azpiegitura baino hiriarentzat esfortzu handia suposatzen duena. 17 milioiko inbertsioa gehiena, hiriak bere gain hartua. Eta hori, kutsatutako lurren tratamentuak eskatu duen esfortzua kontutan hartu gabe. Eta noski, legealdi honetan ere, anoetako instalazioak berritzeko bigarren faseari ekingo diogu. Hiritarrengandik gertuago eta modu eraginkorrago batean jarduteko tresna gisa deszentralizazioaren aldeko apustua berretsi nahi dugu. Ekialdeko barrutiaren konsolidazioa legealdi honetan baliatuz. Y finalmente me queda mencionar otros dos proyectos de ciudad en los que queremos seguir trabajando intensamente en esta legislatura. Por una parte, el plan integral de la parte vieja. Durante la anterior legislatura hemos trabajado intensamente en la elaboración de un plan que ahora queremos poner en marcha en todos sus aspectos y contenidos. Y lo queremos hacer porque consideramos que esta zona de la ciudad merece especial atención. En primer lugar, porque es obvio que soporta una gran presión de uso que incide sobre quienes la habitan. Y eso nos exige planificar y también actuar. Y en segundo lugar, porque creo que todos deseamos preservar un lugar clave que es muestra incomparable de nuestra identidad donostiarra. Y finalmente, dentro de la firme apuesta que hace nuestra ciudad en favor de los derechos humanos, como instrumento fundamental de convivencia, queremos seguir trabajando por la memoria y la reparación de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia. Hiri proiektu deitu ditugun horiek ardatz ezberdinetan gure hirian burutzen ari den lanaren eta burutu nahi diren lanen adierazgarri dira, baina hona hemen legealdi honetan zehar guretzat funtsezkoak izango diren 10 ardatzak. Ardatz horietako bakoitzean helburu estrategikoak eta ekintzak zehaztu ditugu. Gaur hemen horietako batzuetaz bakarrik aritzeko denbora hartuko dut. Lehenengoa, kalitatezko enplegua eta garapen ekonomikoa. Ardatz hau erabat lehentasunekoa izaten jarraitzen du udal gobernu honen iritziz. Azken finean, donostiarrek eta gure hirian bizitza erabakitzen dutenek euren bizitza proiektua garatu izateko ezinbesteko baldintza baita. El ayuntamiento como institución debe ser un agente activo en el fomento de la actividad económica, afianzando la ya existente y creando las condiciones para generar nuevos empleos consolidados en el municipio. En este sentido, nos marcamos como un claro objetivo promover el desarrollo económico centrado en las personas y en el talento. Y hacerlo además de modo que seamos capaces de generar oportunidades para todos y todas. Oportunidades para las personas que, habiendo sido expulsadas del mercado de trabajo, se han convertido en parados de larga duración. Oportunidades para que se produzca la plena integración en igualdad de condiciones de la mujer en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, para nuestros jóvenes, para que puedan quedarse e iniciar su proyecto de vida en nuestra ciudad. Y lo queremos hacer en aquellos sectores que son de futuro para Donostia, aquellos en los que tenemos un alto potencial, como lo son la electromovilidad, la ciberseguridad, el sector biosanitario o la estrategia de Smart Cities, por ejemplo. En este contexto, el desarrollo de Eskusaitzeta representa una gran oportunidad para el futuro desarrollo económico de Donostia. Hemos invertido, junto con el Gobierno vasco, muchos recursos en desarrollar este polígono, el más grande de Guipúzcoa, y en esta legislatura toca llenarlo de contenido, de un contenido centrado en esas actividades de futuro.
Eta guzti hori gure hiriaren ekonomia garapenean funtsezkoak diran beste atadak ahaztu gabe, noski. Merkataritza, bertako merkataritzaren aldeko apustua eginez. Gastronomia, etorkizuneko estrategia hiriko eragileekin batera formulatuaz. Eta turismoa, argi eta garbi, turismo iraunkorraren aldeko apustua eginez. Gizarte kohesioa, bigarren ardatza. Gizarte kohesioari ekiterakoan asko dira gizarte gisa eskuartean dauzkagun erronkak. Baina dudari gabe guztiek daukate elementu komun bat nire ustez. Komunitatea eraikitzen jakitea. Dauzkagun erronkei aurre egina dizateko ezinbestekoa zaigu gure gizartean komunitatea sortzen duten ekimenak bultzatzea. Horretarako tresna nagusienetakoa, dudari gabe, Donostia Lagunkoia egitasmoa daukagu, ez bakarra. Hirian gizarte kohesioaren alde lan egiten duten elkarteekin elkardana indartzea izan behar du beste helburuetako bat. Beharrezkoak dituzten baliabideak eskainiaz, bai diru laguntzen bidez eta baita euren lana burutzeko beharrezkoak dituzten lokalak eskainiaz. Lehen mailako arreta zerbitzua hobetzen jarraituko dugu eta gizarte bazterkeriari aurre hartzen eta arreta ematen jarraituko dugu. Baita ere familiai eskaintzen diegun arreta, hala nola indarkeria matxista pairatzen duten emakumeekiko arreta eta ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetzea jarri ditugu helburu. En este apartado quisiera reafirmar un compromiso que viene de lejos en este ayuntamiento y que no conoce de signos políticos. Es el compromiso de blindar el gasto social y, por lo tanto, de dar respuesta a las necesidades que haya que atender. Durante los 4 años anteriores no se han recortado los recursos destinados a este fin. Al contrario, se han incrementado. Y quiero manifestar que es voluntad de este alcalde y de este gobierno que en el futuro siga siendo así. Si en algún caso hay que apretarse el cinturón, lo haremos en otras cosas. Hirugarren atala, etxebizitza eta hirigintza. Gure hirian bizi proiektua gauzatua izateko etxebizitza eskuratzea ezinbesteko baldintza da. Eta hau guztiok dakigu ez da gauza erreza izan Donostian, ez orain eta ez da iraganean ere. Gazteenek sufritzen dituzte gehien horren eraginak eta beraiek izan behar dira gure jardunaren helburu nagusia. Horregatik, garbi ikusten dugu urrengo 4 urte hauetan ezinbestekoa dela hirigintza garapen berriak sustatzea. Higiezin parkeari etxebizitzak gehituz, mota guztietakoak gainera, babes ofizialekoak, tasatuak eta libreak. Hori egiterakoan, hiria trinkotzea izango dugu helburu. Eraikia dagoen hiria ahalik eta hobekien aprobetxatuz. Aurreko legealdian etxebizitza plana idazteari ekin genion. Eta legealdi honetan, etxebizitza plan hori errealitate bilakatzera dagokigu. Bertan jasotzen diren aurreikuspenak martxan jarriaz. Horrekin batera eta etorkizuneko hiria diseinatzeko plan orokor berria idazteari ere ekingo diogu. He oído en algunas intervenciones en este pleno que resulta necesario aprobar un nuevo plan general que responda mejor a la realidad de nuestra ciudad. Y es cierto. Pero sinceramente creo que debemos ser capaces de redactar ese nuevo plan general a la vez que llevamos a cabo actuaciones concretas en distintos ámbitos de la ciudad. No creo que sea en este momento responsable dejar esas actuaciones a la espera de la redacción del nuevo plan. Debemos compatibilizar ambas cosas, más aún cuando sabemos que la redacción de un nuevo plan general es un proceso largo y laborioso y que las necesidades acucian. Azkenik, hirigintza eta arkitektura ondarearen babesa ere aipatu nahi dut. Guztiok dakigu epe laburrean tokatuko zaigula hirigintza ondarea eta eraikia babesteko plan bereziaren berrikuspen prozesuarekin amaitzea. Espero dut, berrikuspen honen bitartez, 2014ean onartutako plan berezia modu egokian eta zentzuzkoan eguneratzeko gai izatea. Funtsezkoak diren 2 elementu uztartuaz. Eraikia dagoen hiria modu egokian babestea, etorkizuneko hiria hipotekatu gabe. Une honetan, daukagun arazorik katramilatsuenari irtera bilatzeko ere, arte ederretako eraikinari hain zuzen ere, hori da bidea. Gure esfortzu guztia helburu horretara zuzendua daukagu, eta zuzentzen jarraituko dugu, arrazoizko irtenbide egoki baten bila. 4. ardatza, hiritar balioak eta giza eskubideak. Apostamos por seguir siendo una ciudad comprometida con los valores y con los derechos humanos. Nuestro reciente pasado no puede ni debe olvidarse, por lo que seguiremos
promoviendo acciones encaminadas a afianzar la memoria de nuestra historia, pasada y reciente, sobre las bases de la justicia, la verdad y la reparación, teniendo en el centro de todas estas actuaciones a las víctimas de aquellos actos violentos ocurridos a lo largo de la historia en nuestra ciudad. Giza eskubideen alde egiten dugun apustu horren adierazgarri izango dira Eskura proiektuaren garapena eta giza eskubideen zinemaldiaren nazioarteratzea. Memoria historikoaren atalean, aurreko legealdian hasitako bideari jarraipena eman nahi diogu. Orduan hasitako danei jarraipena emanaz. Baina horretaz gain eta atal honen barruan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko apustua jarri nahi dugu lehen lerroan. Benetako berdintasuna lortzeko bidean, jarriko gaituzten politika publikoak diseinatuaz eta udalaren politika eta ekimen guztietan genero ikuspegia txertatuaz. Helburu horrekin, 4. berdintasun plana idazteari ekingo diogu legealdi honetan. Udaletik ere biolentzia sexistaren aurka borrokatzen jarraitu nahi dugu. Punto kritikoak ezabatzen, autobusetan eskaripeko geldialdiak zabalduz, udaltzaingoak eta ertzaintzak egiten duten lana hobetuz, oro har formakuntza arloan esparru guztietan lan eginez, beharrezkoa diren kanpaina sustatzeaz gain, zailtasunak gaindituz, gainera sinisten dugu guztion arteko elkarlanean egin behar degula da hau. Balioen atal honetan ere, hiri ireki eta anitz baten alde lanean jarraituko dugu. Ezberdintasunak aberastu egiten gaituela jakinda. Bizikidetzaren oinarria errespetua dela jakinda. Hurrengo ardatza, euskaran, kulturan, sorkuntzan eta aniztasunean erreferentea den hiria. Euskarari buruz aritzerakoan, uste dut guztiok bat egingo dugula, hurrengo urtetako erronka erabileran daukagula esaterakoan. 2020-2024 Euskara Plan Orokorra diseinatzea eta abian jartzea tokatuko zaigu. Hau egiterakoan, zalantzari gabe, gure hirian erabilera sustatzeko helburua izango da kontutan hartu beharreko elementu nagusiena. Zinez uste dut, azken urte hauetan jorratutako bidea egokia dela. Eta hurrengo urteetan bide hori sakontzea eta areagotzea tokatuko zaigu. Hirian protagonista diren aktoreekin elkarlanean eta euskaraldiak izan duen arrakastak markatzen digun bidea jarraituaz. Kultura dugu, dudarik gabe, hiriak erreferentzialtasunaren ikuspegitik egiten duen apustu nagusienetarikoa. Hiri proiektu direnak, aipatzerakoan esandakoaz gain, uste dut, arlo honetan hainbat zeregin ditugula hiri gisa. Kasu batzuetan, partekatuak diren proiektuetan, Tabakaderaren, zinemaldiaren edo 15aldiaren kasuan adibidez. Tabakadera bereziki aipatu nahiko nuke. 2015ean ateak ireki zituenetik, izan duen bilakaera eta garapenari esker, hazten joan den proiektua. Jadanik, eraikina bera, jarduera eta erabilera ezberdinez osatzen joan da aurreko legealdian zehar. Gastronomia edo ikustentzuneko jarduerak bertan bere baitan txertatu dituedarik. Aurreko legealdian emandako zuzendaritza orokorraren aukeraketaren bitartez eta orain denbora gutxi aukeratutako kultura zuzendaritza berriaren eskutik, proiektuak legealdi honetan bere gailurrera eramateko baldintzak betetzen ditu zalantzarik gabe. Bertan dauden agenten arteko kolaborazioak sortzen duen ekosistemak baldintzak ezin hobeak eskaintzen ditu nazioarteko kultura zentroa sorkuntzaren gune nagusi bilakatzeko, bere ikuspegia zabalduz eta hiritarrekin lotura areagotuz. Baina proiektu partekatuetaz gain, udal bezala ardura nagusia, etxean daukagun altxorra ondo zaintzea da. Donostia kultura, hiriko kulturaren bizitzaren ardatz nagusian bihurtzeko helburuarekin estrategia eguneratzea dagokigu. Eskaintza hobetuz, sarea indartuz eta batez ere sorkuntza eta ekoizpena sustatuz. Ez nuke musika eta dantza eskola aipatu gabe atal hau amaitu nahi. Bere jarduera auzoetara hurbiltzea izango da legealdi honetan egin beharreko esfortzu nagusia. Hurrengo ardatza, hiri iraunkorra. Hiriok eginkizun garrantzitsua daukagu klima aldaketaren aurkako borrokan. Gure hiriak baditu baldintzak prozesu horren abangoardian egoteko. Pauso irmoak ematea tokatzen zaigu. Ekonomia eta ingurumen aldetik iraunkorra izango den hiri baterantz. Aurreko legealdian, hiriak hartutako konpromisoei erantzuteko asmoz, klima DSS
2050 akzio plana idazteari ekin genion. Akzio plan hau garatzea eta betetzea da legealdi honetan daukagun erronka nagusia. Eta ez da erreza, asko daukagu aldatzeko. Me quiero detener especialmente en el tema del transporte en nuestra ciudad. Todos somos conscientes de que si realmente queremos aspirar a cumplir los compromisos que hemos adoptado en relación a la lucha contra el cambio climático, las cosas tienen que cambiar. Y no hay cambio si seguimos haciendo lo mismo. Estoy convencido de que estamos a las puertas de una de las mayores transformaciones que ha conocido nuestra ciudad en los últimos años. Obras y proyectos que pronto serán obras, tales como la pasante del Topo, la nueva estación intermodal de Riberas de Loyola o la estación del tren de alta velocidad, son algunas de las piezas de un puzzle que es imprescindible hacer encajar para provocar ese cambio. La apuesta por la electromovilidad es otro de los elementos fundamentales en el que debemos trabajar intensamente, siendo conscientes de que el esfuerzo económico que nos va a requerir es alto. Pero tengámoslo claro, estos son elementos que posibilitan ese cambio, pero ese cambio va a exigir también acción y decisión. Disponemos del tiempo justo para reflexionar sobre el diseño futuro de nuestra ciudad, en aras a conseguir una movilidad sostenible. Necesitamos dar saltos cuantitativos y cualitativos en un modelo en el que el peatón y la bicicleta, junto al transporte público, deben ser los protagonistas indiscutibles. Cuando citaba los proyectos de ciudad, indicaba que debíamos ser capaces de diseñar el nuevo espacio de la ciudad en EASO, para estar en condiciones de abordar su ejecución tan pronto como los trenes desaparezcan de este ámbito. Lo mismo diría en este caso, con nuevas y ambiciosas peatonalizaciones que limiten el acceso y la capacidad de nuestras vías a los vehículos particulares. Sé que es un tema que genera debate y genera polémica, pero creo que todos somos absolutamente conscientes de que todas las ciudades europeas se hallan inmersas en ese proceso. Un proceso que es imparable y que también nosotros debemos ser capaces de abordar. Garraio azaritu naiz. Jakinda klima aldaketaren aurkako borrokan egiten ditugun esfortzuak horretara zuzendu behar ditugula. Eta horrekin batera, beste esparru garrantzitsua eraikinetan eman beharreko energia transizioa izango genuke. Zerga arloan pizkarriak eskainiz edo diru laguntzaz bideratuz, eta baita ere, plan orokor berria idazterakoan gai hau idazketa horretan erabat txertatuaz. Hurrengo ardatza, hiri irisgarria, garbia eta zaindua. Bizitzeko hiri bat, erosoa, garbia eta segurua den hiria da. Helburu horrekin, legealdi honetan, abian jarri nahi dugun ekimena, irisgarritasun plana izango ditzateke. Tresna honek, hurrengo urteetan, esparru honetan hiria hobetzea ekarriko digu. Helburu horrekin, planean jasoko diren ekintzak gauzatu izateko urtero aurrekontuetan dotazioa jartzea aurre ikusten dugu. 2020 urterako aurrekontuak jada bere baitan jasotzen du helburu honi zuzendutako kopurua. Legealdi honetan ere, garbiketan eta mantenuan dauden gabeziai aurre egitea jarri dugu helburu. Jakina da arlo hauetan eraginkorra izateko bi bide egon ohi direla. Gauzak gehiago zaintzea eta ez ikintzea, edo mantenura naiz garbiketara baliabide gehiago zuzentzea. Bi bideak dira beharrezkoak eta bi bideak landuko ditugu. Adibidez, tamaina handia duten hondakinak kalean utzi beharrean etxez etxe jasotzeko programa zabalduaz. Edota ingurumen hezkuntza eta gizarte hezkuntza sustatzeko ekimen pedagogikoak burutuaz. Hiri erosoa, zaindua eta garbia izateaz gain, hiri segurua ere izaten jarraitu nahi dugu. Gaur, esan dezakegu gure hiria segurua dela. Horrela da datuak aztertzen baldin baditugu. Gure inguruari erreparatzen baldin badiogu, atal honetan ere gure hiriak zenbaki hobeak eskaintzen dizkigu segurtasunari dagozkionean. Baina ez da nahikoa. Eta gai honekin ere lan gehiago egin dezakegulakoan gaude. Eta gure hiriaren segurtasuna beraz, hobetzea daukagu helburu. Ertzaintzarekin koordinazioa eta elkarlana areagotuz. Teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak baliatuz. Hiritarrengandik gertuago lan eginez, eta delitu mota berriek eskatzen duten trebakuntza landuz. Udaltzaingoari dagokionean, argi dago, une honetan daukagun lehentasuna, plantilla osatzea eta egonkortzea dela. Horretara bideratu ditugu esfortzu guztiak. Azkenik, eta baita hiri segurua lortzeko helburu horretan ere, babes zibilaren arloa, udal emergentzia plana berritzea dagokigu legealdi honetan. Hurrengo ardatza, oreka eta lurralde kohesioa.
Ardatz honek eskatzen diguna da, hirian egiten diren aktuazioak lurralde ikuspegitik orekatuak izatea. Eta gainera, udalak inbertsio bitartez bideratu ditzazken hobekuntzak oreka hori bilatzera zuzentzea. Ez bairik gabe, azken urteotan egindako inbertsioi erreparatzen badiegu, eta baita une honetan egiten ari direnak eta programatuak dauzkagunak, esfortzuaren pisua handiena, beharrik handiena duten auzoetara bideratu da. La zona este de la ciudad y de las riberas de Durumea han sido y son, sin duda, los dos ámbitos en los que se ha concentrado el esfuerzo inversor del Ayuntamiento durante estos últimos años. El ensanchamiento del río, la sustitución de puentes, la promoción de nuevas viviendas, la próxima boulevarización de la travesía de Doyoda, una vez ejecutada por ETS la nueva estación, son ejemplos de la profunda transformación que está sufriendo esta zona de nuestra ciudad. Transformación que será completada en los próximos años con la finalización del ensanchamiento del cauce del río y los desarrollos de vivienda previstos. Todo ello con la implantación de equipamientos en el nuevo Txomin Enea. Sin duda, este avance imparable deja cada vez más en evidencia la necesidad de contar con el espacio que en este momento ocupan los cuarteles de Doyoda. En lo que a la zona este se refiere, empezando con la transformación del barrio de Herrera, de la mano de los nuevos espacios públicos, pasando por la construcción del nuevo polideportivo de Alza que ya he citado y la mejora de todo el entorno, así como la actuación de mejora en movilidad vertical, podemos afirmar que el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y otras instituciones en los últimos años está empezando a dar sus frutos, y también de cara a futuro. Sin duda, el traslado de la actividad industrial que queda en Jolastoquita nos permitirá en los próximos años continuar con la profunda transformación de esta zona del municipio. Badaude beste hainbat proiektu eta ekimen hirian zehar kokatuak, bai mugikortasun vertikalari dagozkionak eta baita hobekuntza urbanoari dagozkionak, baino bada bereziki aipatu nahiko nukeen auzo bat. Amara auzoa. Aurreko legealdian jada aipatzen genuen beharrezkoa zela auzo honen berpiztea ahalbidetuko duen plangintza lantzea. Lan hori, parte hartzea taldearen eskutik burutu zen aurreko legealdian, eta bertan jasotako hainbat ekimen exekutatzen ari dira. Adibidez, Antxo Jakitunaren hiribidearen birmoldatzea edo beste batzuek exekutatzeko prest dauzkagu, kasuan Isabel Bigarrenaren urbanizazio berria. Uste dut, hurrengo urteetan plangintza honi gogoz ekitea dagokigula, eta dauzkagun baliabideak helburu honetara zuzentzen joan behar garela. Aurretik aipatu ditudan inbertsioen amaierak ahalbidetzen diguten heinean. Hurrengo ardatza, hiri osasuntsua. Hiri osasuntsua eta hiritar osasuntsuak izatearen aldeko apustua egiten dugu. Eta dudari gabe, helburu hori lortzeko orduan, kirola dugu tresna nagusienetarikoa. Gure hiria eredugarri da horretan, baino lanean jarraitu beharra daukagu hemen ere. Horretan ere, hobetu behar degulako. Kirolak gure hirian duen arrakastaren gakoetako bat, hiriak dituen kirol instalazioak dira. Beti izaten dugu gehiago eskatzeko joera, baina uste dut aitortu beharra daukagu da leku gutxitan topatu daiteke da gure hiriak duen kirol instalazio kopurua eta maila. Hirian zehar banatuak gainera. Horiek hobetzen eta zaintzen lana daukagu, eta baita ere beharrezkoak diren kirol instalazio berriak eraikitzen. Aipatutako altzako kiroldegiaz gain, adibidez, jokei zedai berria Zubietan, Anoetako estadio txiki berria edo Merkearreko futbol zedai berria. Ez nuke saiestu nahi hauteskunde garaian eta gerora ateratako Anoetan balioan hitzeko instalazio berria eraikitzearen gaia. Dudari gabe hori ere beharra delakoan nago, baino hiriak bakarrik ezin dio horri aurre egin. Aldundiarekin gaia dantzeko maila eratu, eta bertan aukera ezberdinak aztertzeari ekin nahi diogu. Guztiontzako aukera onena izan daitekena burutzeko asmoz. Eta gogo eta horretan, dudari gabe, ilunberen inguruan dauzkagun kezkak eta proposamenak mahai gainean jarriko ditugu. Egiten denarekin bateragarria izan dadin. Gogo eta... Pero además de las instalaciones deportivas, creo que otra de las claves que puede ayudar al fomento de la práctica deportiva en nuestra ciudad es la mejora y ampliación de los servicios que ofrece la Kirol Txartela. Algo que ya venimos haciendo desde la anterior legislatura y que vamos a seguir haciendo en esta.
Última mejora que quiero mencionar, por ejemplo, la posible utilización en riberas de Doyoda de la Quirol Chartela. Y finalmente, no quiero dejar de pasar este punto sin mencionar algo que gracias al esfuerzo de muchas personas y entidades que tiene esta ciudad está sucediendo. Somos referente en lo que a deporte femenino se refiere y queremos serlo más, apoyando con fuerza y con recursos el deporte femenino, caminando también en este ámbito hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Azken ardatza, gobernu honaren ardatza. Azken ardatz hau, aurretik aipatutako ardatz guztietan arrakasta izateko baldintza da, zalantzarik gabe. Nuestro ayuntamiento ha de ser un ayuntamiento comprometido con los principios de servicio al ciudadano, transparencia y accesibilidad. La modernización administrativa es un eje de acción central, mediante el que debemos ser capaces de mejorar los servicios que ofrecemos a los y las donostiarras. Queremos adaptar la administración municipal a los estándares de calidad del siglo XXI, incorporando los avances tecnológicos existentes que permitan una relación más fluida y ágil con la ciudadanía. Y esto exige esfuerzo, tiempo y recursos económicos, no solo buena voluntad. Iniciamos este proceso durante la última legislatura, de la mano de un plan de equipamientos que busca la mejora de los servicios que presta el Ayuntamiento, plan que continuará su desarrollo a lo largo de la presente legislatura. Pero más allá de los equipamientos, queremos seguir modernizando y mejorando procesos, dar un nuevo impulso a la atención ciudadana, continuando con la implantación del nuevo Udadinfo como servicio de atención integral al ciudadano. Eta hori guztia posible egiteko, erakundearen antolakuntzan aldaketak ere egin ditugu. Garrantzitsuena, koordinatzaile orokorraren sorrera izan da. Figura berri horrek, udadetxeak departamentuka aritzeko duen joera gainditu eta jarduteko modu berri bat ezarri nahi du. Modu zeharkakoan, proiektuka lan eginez. Aldaketa handi baten atarian gaudela azpimarratu nahiko nuke. Udadetxearen funtzionatzeko moduan bide berri bat irekiko duena. Azkenik, azpimarratu nahi dudan beste aldaketa garrantzitsu bat suertatu da udadaren antolakuntzan. Bete-betean gobernu honaren helburuak lortzea bilatzen duen aldaketa. Herri partaidetza zerbitzua lehendakaritza ardoan kokatzearena. Eta aldaketa hau ez da noda nahikoa. Forma aldaketa baino askoz gehiago adierazten duelako. Eta askoz haratago dijoan aldaketa da. Erabat zeharkakoa den departamentu batean kokatzerakoan partaidetzak udadaren ekimen guztiak modu eraginkorrean bustitzea bilatzen baitugu. 10 ardatzak aipatu ondoren, eta nire hizketaldia amaitu aurretik, aipamen bat egin nahiko nioke 2020 urterako aurkeztu dugun aurrekontuari. Azken finean, udadetxe honek dituen tresnen artean hau baita tresna nagusienetako bat ditugun asmo eta helburu guzti horiek betetze aldera. Asteartean, gobernu batzordeak 2020rako aurrekontuak onartu berri ditu. Aurretik aipatutako ardatz guzti hauek gauzatzeko tresna nagusienetakoa. Orain, taldeek aztertu eta zuzenketak egiteko epea irekiko da. Abenduan onartuak izan daitezen. Lehenik eta behin, udal gobernuak duen jarrera irekia azpimarratu nahi dut. Zabalduko den eztabaida prozesuan egingo diren proposamenak aztertzeko, eta baita negoziatzeko ere. Baina jakina, hori guztia udalak dituen ahalmenen mugaren barruan. Ogasun aldetik egoera onean dagoen udaldetxea daukagu. Diru sarrerak sortzeko gaitasuna duena eta zorpetze maila baxua duena. Eta hori horrela izaten jarraitzea nahi dugu. Aurrekontu proiektuak horixe hartzen du kontutan. 2020ko aurrekontu kontsolidatua, udal elkarte eta sozietateak kontuan hartuta, 2019koa baino 7,5 baxuagoa izango da. Eta ondorioz, 212.540.636 eurotakoa izango da. Aurtengoa baino txikiagoa da. Aurten aurrera eramaten ari diren zenbait inbertsiok gailurra jo dutelako. Eta datorren urtean ez dutelako hainbesteko eraginik izango. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienean, horrez dago beherakadarik. Alderantziz, zerbitzu horiek hobetzen jarraitzeko bideari ekin diote eta igokuntzekin baieztatu daiteke hori.
Aipatzearren, gizarte gastua indartzeko konpromisoarekin jarraitzen dute aurrekontu hauek. Hortaz, udalak 31,7 milioi euro bideratuko ditu, gizarte babesa eta sustapenarekin lotura duten aurrekontu sailetara. Hau da, 2019an baino 3% gehiago. Igoera honekin eta kontutan hartzen baldin badegu aurrekontuaren zenbaki osoa baxuagoa dela, sail honek bere pisu erdatiboa nabarmen handitzen du datorren urtera begira. Gobernu programan aurreikusten diren proiektuek eta egitasmoek aurrekontuetan bere isla daukate. Eta beraz, abian daudenak bukatzeko aukera emango digute, Altzako kiroldegia, Igerileko eta ingurunea barne, eta berriak hasteko aukera ere, edo Jodako bulebarizazioa edo Iztuetako zubiaren kasuan. Aurrekontuei eskainitako atado honetan aipamen orokor bat egin nahiko nuke hala ere. Kontutan hartu dezagun. Ya he señalado que tenemos una institución que presenta una situación económica equilibrada y solvente. Y creo que así debe seguir siendo, lo cual nos exige hacer un ejercicio permanente de rigor presupuestario. El fortalecimiento del área financiera con la incorporación de una nueva dirección va precisamente en esa dirección. Vemos una evolución de incremento del gasto corriente. Por una parte, por la ya señalada mejora de los servicios que presta el Ayuntamiento y por otra, por la actualización de las retribuciones de los trabajadores municipales después de muchos años de congelación. Era necesario que se produjera una recuperación del poder adquisitivo perdido después de 2 años de crisis que hemos sufrido y las consecuencias que hemos padecido. Algo que, en parte, ya se ha producido en este ejercicio 2019 y se seguirá produciendo en el ejercicio 2020 según la previsión presupuestaria. Los incrementos retributivos son incrementos que superan las actuales previsiones de evolución del IPC, lo cual es lógico, puesto que de lo contrario no se produciría una recuperación de dicho poder adquisitivo. Pero, sin embargo, en lo que a ingresos corrientes se refiere, los incrementos de los impuestos propios del Ayuntamiento son inferiores a ese incremento. Esta es una situación que a medio plazo tendremos que tener en cuenta, puesto que aunque en este momento no nos genere problemas, a futuro puede ser fuente de desequilibrios que deberíamos tratar de evitar. Eta azken puntura nijoa, amaitzera nijoa. Aste emankorra izan da lau lanegun besterik ez dituen aste motz hau. Aste emankorra udaletxearentzat. Aurrekontu proposamena, gobernu programa, gizarte kontseiluaren eraketa eta gaur politika orokorreko eztabaida hau. Esan dezakegu legealdi berrian motor guztiak martxan dauzkagu da jada. 50 minututan hiriaren egoeraren azalpen bat egiten eta etorkizuneko erronkak irudikatzen saiatu naiz. Ez da gauza erresa. Ez behintzat markatutako denbora bete nahi baldin bada. Azken finean gaiak oso luze hitz egiteko aukera eskaintzen baitu. Laburbiltzen saiatzeak beti izan ohi du, edo ohi ditu arriskuak. Eta agian hemen zaudeten gainontzeko 26 zinegotziak gauzaren bat edo beste gehiago edo gutxiago azpimarratuko zenukete. Hori da, hiritarren ordezkaritza honek osatzen duen udalbatzak eskaintzen duen aberastasuna. Gutako bakoitzak ematen duen ikuspuntuak guztiak aberasten gaituela. Azken finean, seguru nago, guztiok helburu bera partekatzen degula. Gure hiriarentzat eta gure hiritarrentzat onena dena egiten saiatzea. Udal gobernu honek eta nik neuk ikuspegi hori daukagu eta izango dugu gure dana aurrera eramateko orduan. Inor ez da egi osoaren jabe. Eta politikan, bizitzaren beste arlo guztietan bezala, entzuten jakitea oso importantea da. Gure hiritarrei entzutea noski. Eta gure hiritarrek aukeratu dituzten ordezkari anitzak entzutea ere bai. Somos una corporación que representa la diversidad que habita nuestro municipio, con puntos de vista diferentes, discrepantes, pero creo que con un objetivo compartido: tratar de buscar siempre lo mejor para nuestra ciudad y para nuestros ciudadanos. Sinceramente lo creo, y lo creo de todos. En el contexto político que nos está tocando vivir o padecer, y a las puertas de una nueva cita electoral, la campaña se inicia hoy a la noche, creo que deberíamos seguir siendo capaces de preservar en este ayuntamiento una forma de actuar arraigada en firmes valores democráticos, en el respeto, el diálogo y el entendimiento.
Los ciudadanos nos piden, diría yo que nos exigen, que seamos capaces de actuar y trabajar para tratar de solucionar problemas, no para crearlos. Debatiendo a fondo sobre las cuestiones que nos atañen, con madurez democrática y sin descalificaciones, tratando de llegar a acuerdos, si es el caso dejando a un lado posiciones partidistas en aras a lograr mayores acuerdos que beneficien a la ciudad que todos queremos. Por mi parte, pienso esforzarme todo lo posible para que así sea. Uste dut, udal honek, garai gogorrak bizi ondoren, azken urteetan bizikidetzan aurrera pausoak eman dituela. Eta ematen jarraitu behar duela. Hori guztion esku dagoen gauza da. Nere aldetik, hori horrela izaten jarraitzeko prestutasun osoa adierazi nahi dizuet. Eta helburu horretara bideratu beharreko indarrak bideratzeko prest. Uste dut, Donostiak eta donostiarrek merezi dutela. Eskerrik asko. 15 minutuko etenaldia egingo dugu, eta berriro ekingo diogu sesioari 20 gutxitan. Bai?
Bueno, pres badima gaude, ekin egingo diogu berriz osoko bilkurari, eta orain taldeek izango dezute txanda 20 minutuz, hasiko gera haundienak kenduta haundienetik, eta haundienak itxiko du. Orduan, lehen hitza EH Bildu taldeari dagokio. Mila esker, alkate jauna. Entzun diogu Eneko Goiari Donostia hiriari buruz duena ikuspegia azaltzen. Eta orain, EH Bildu udaltaldetik hirian dituen arazoi irtenbidea emateko gure proposamenak azaldu nahi ditut. Baina lehenik eta behin nik uste dut ezin dela Donostia hiriaren egoerari buruz hitz egin kontuan hartu gabe Euskal Herrian eta estatu osoan dugun egoera kezkagarria. Egoera larri honek gero azalduko dudan moduan Donostiarren bizimoduan eragin zuzena duelako, gehienetan txarrerako gainera. Donostiarron gehienengo zabal batek, bai kalean baita udalbatza areto honetan, autodeterminazio eskubidea defendatzen du, eta prozesen sententzia bidegabea dela uste du. Izan ere, inboluzio demokratiko nabarmena dago estatu espainolean, eta Europa eta mundu osoan gero eta jende gehiago konturatzen ari da. Más de 4 décadas después de la aprobación de la Constitución Española de 1978, se constata la imposibilidad de una plena democratización del Estado. Al contrario, el Estado ha entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo. Y Donostia no es ajena a este proceso de involución. La ciudadanía donostiarra está ya padeciendo el recorte de libertades. La sentencia del Tribunal Supremo anulando la ordenanza de participación ciudadana de Donostia es parte de esta involución. Baina Madridetik datozen danbor hotsak ez dira Donostiaren etorkizunean agertzen ari diren laino beltz bakarrak. Europa eta mundu osoan krisi berri baten atarian gaudela adierazten duen seinaleak daude han eta hemen. Krisi batetik atera berri gaudenean beste batean sartu. Kapitalismoaren legea omen da. Baina okerrena ez da hori, okerrena da aurreko krisitik ez dugula ezer ikasi. Zuri, Eneko Goia jauna, behi lodien garaia kudeatzea egokitu zaizu. Eta zer egin duzu garai guzti honetan aurreko krisira sartu gintuzten akats berdinak ez errepikatzeko? Nire ustez, nik uste dut, akats berdinak errepikatzen ari zarela. Donostian dugun etxebizitzaren arazoa edo turistifikazioaren prozesuaren aurrean erakusten duzun pasibitatea horren adierazle dira. Eta behi argalen garai berri baten atarian, nola dugu herria? Datu bakar bat emango dizuet. Ikusteko behi lodien garaia alperrik pasatzen utzi dugula, eta lehen baino okerrago gaudela. Badago indikadore ekonomiko bat erabiltzen dena hiri barruan dagoen kohesio soziala neurtzeko, auzoetako errenta familiarra. Bada, Donostian errenta handiena duen auzoa Miramon eta txikiena Altza gero eta urrunago daude. 2011an Miramonen bizi ziren familiek Altzakoek baino 2,5 aldiz gehiago kobratzen zuten. Berriz, 2017an 3,5 aldiz gehiago ingresatzen zuten. Argitzarren 2017ko datua eman dut. Pasaden astean Eustatek atera zuen azken datua hori delako. Baina ziur nago, egun desberdintasunak oraindik handiagoak direla. Y digámoslo claramente, determinadas políticas impulsadas por este ayuntamiento no han hecho y no hacen sino aumentar las diferencias entre barrios. Vivo en Intxaurrondo y sé de lo que hablo. Sé que en Intxaurrondo, Altza
y Bidebieta no tenemos los mismos estándares de calidad, la misma limpieza, la misma oferta de servicios, actividades culturales o proyectos económicos generadores de empleo. Y eso mismo pasa también en otras zonas como Añorga o Martutene. Baina desberdintasunen Donostia honen aurrean eta datozen laino ilun horien aurrean badago sortzen ari dan beste Donostia bat. Esperantzarako eguzki izpi batzuk izan ere, azken aldian balio zarrei espazioa irabazten dieten mugimendu sozialak ageri zaizkigu Donostian. Mugimendu feministak kolpea jodu mai gainean eta kolokan jarri du oraindik ere gure hirian nagusi den patriarkatua. Pentsiodunen mugimenduak 2 urte daramatza kalean sekulako erakustaldia ematen. Eta zer esan aldaketa klimatikoa agenda politikoan sartu duten gaztei buruz. EH Bilduk eraiki nahi duen Donostia balio berri hauen gainean eraiki nahi du. Izan ere, bere interbentzioan ikusi dugun moduan Eneko Goiaren Donostia balio eta kolektibo horietatik gero eta urrunago dago. Beste 3 datu emango ditut. Donostia da. Hiriburu bakarra non indarkeria matxista kasuek igotzen jarraitzen duten. Bigarren datua. Donostian pobrezia emakumea aurpegia dauka. RGIa jasotzen duten 80%, 60 urtetik gorako emakumeak dira. 3. datua. Donostian 2018an, 2017an baino gutxiago birziklatu zen. 18%tik pasa ginen 37%. Harrigarria da alkateak ezerrez aipatzea hontaz gaur. Aquí, en nuestra Donostia, cada vez con más fuerza sentimos que nuestra ciudad se está alejando más de nosotras, de nuestra identidad. En los últimos tiempos, las intervenciones municipales están más dirigidas a contentar y a cubrir las necesidades de los visitantes, de fondos de inversión que quieren ampliar o instalar grandes superficies, de determinados lobbies que apuestan por convertir Donostia en una especie de Benidorm, que a hacer frente a las necesidades reales y diarias de los y las donostiarras. Y así asistimos estos últimos años a un proceso de uniformización cultural, de pérdida de identidad y de retroceso en la presencia del euskera. Igualmente, asistimos a un proceso de pérdida de patrimonio urbanístico, medioambiental y social, y nos estamos alejando cada vez más de ese modelo de ciudad sostenible, moderno, euskaldun, que paradójicamente Eneko Goia anteayer y hoy mismo reivindicaba en la presentación de su programa de gobierno. Okerrera goaz. Eneko Goiaren bigarren agintaldi honen hasiera benetan kezkagarria izaten da. Batek pentsatu nahi zuen hauteskundetatik 5 hilabete igaro direnean, agian Eneko Goiak hausnartzeko tartea hartuko zuela eta gaizki egin duen lekuetan norabidea zuzenduko zuela. Baina ez, akatsetan sakontzen ari da, bere gobernu programa ikusi ondoren. Eta ez dezagunaztu, gainera, joan da legealdiko baino gobernuak indar gutxiago daukala. Leku berdinean dagoena EH Bildu da. Bueno, ez, lehen, 3. indarra ginen eta orain berriz bigarrena. Edonola ere, oposizio buru izaten jarraitzen dugu eta oraingoan ere erantzunkizunez jokatu dugu legealdi osoan zehar. Eta jarrera berdina mantenduko dugu gaurkoan ere. Legealdi hasiera honetan, udal gobernuarekin akordioak egin ditugu gauzak ondoen egin nahi izan dituenean. 2020ko tasa eta zergen eztabaidan lortu dugu hutsik dauden etxe bizitzei
Ibiaren errekargoa 50%ra igotzea, behingoz. Udal gobernu honek Ibiaren errekargoari buruz zuen kontrako iritzia mugitzea lortu dugu, denon artean. Eta hori albiste ona da. EH Bildu akordioetan dagoenean hiritarren bizi baldintzak hobetzen baitira. Ikusiko dugu zer gertatuko den 2020ko aurrekontuekin eta akordiorako aukera dagoen. Gu prest, noski, prest gaude. Beti ere Donostiarren bizimodua hobetzeko. Eta gaurkoan, EH Bilduk proposamen bat egin nahi diogu Donostiako eragile sozial, sindikal, ekonomiko, politiko eta baita ere udal talde guztiei eta udal gobernuari. Donostiak dituen erronkei buruzko hiri hitzarmen berriak lantzeko eta adosteko. Guk 5 hiri hitzarmen jarri nahi ditugu gaurkoan mahai gainean, baina prest gaude noski beste eragileen ekarpenak jasotzeko. Izan ere, hiriak dituen erronkei konponbide integral eta herritarra emateko helburu dituzten hitzarmenei buruz ari gara. Lehenengoa, prekarietatearen amaitzeko hiri hitzarmen berria. Turistifikazioaren ondorio nagusietako bat da gero eta lan baldintza okerragoak ditugula gure herrian. Adibidez, pasa den irailean, sindikatuek gogoratu zuten bezala, Donostiako ostalaritzan 10 urte daramatzate lan hitzarmena berritu gabe. 10 urte. Eta hori, askoz importanteagoa da pintxoen prezioen gerra baino. Arazo hauei heltzeko ahalegina egin bagenu, denok garaie aterako ginateke, baita turismo sektorea ere. Bigarrena, berdintasunean aritzeko hiri hitzarmen berria. Puntu honetan, nik uste dut lehenengoa izan behar dela, gauza batean ados jartzea. Indarkeria matxistaren aurkako borrokan, aurrera goaz edo atzera goaz Donostian. Nola da posible udalak, aurtengo aste nagusian eta udan oro har, eta iazko sexu erasoen ondoren, erasotutako emakumei arreta eskaintzeko eta laguntzeko zerbitzu zabal eta profesional bat ez eskaini izana? Nola da posible hori mugimendu feministarekin batera ez egitea? Eskerrak mugimendu feminista gazte berri bat dagoela kalean, karrotik tiratzen. Benetan, uste baduzu egoera oso larria dela eta askoz gehiago egin daitekela, orduan ados jarriko gera. Para acabar con la brecha salarial, la violencia de género y poder caminar hacia la igualdad real en esta ciudad, señor Goya, señores y señoras del Gobierno, no se deben realizar cambios profundos estructurales, cambios que afecten al funcionamiento de una sociedad, también la donostiarra, que nos empuja a las mujeres al ámbito privado y nos dificulta el acceso al público. Supone hacer unas políticas municipales valientes y no lo pueden hacer ustedes solos. Esta es nuestra propuesta, un pacto de ciudad amplio, con mujeres y también con hombres que luchen personalmente y colectivamente por eliminar el machismo de nuestra ciudad. Hirugarrena, etxebizitzaren arazoa konpontzeko hiri hitzarmen berria. Gero eta jende gehiago konturatzen ari da Donostian ezin duela bere bizi proiektua egin. Edo bere seme alabak, edo auzoko lagunak, eta bar, edo nor. Gainera, gazteek inguruko herrietara joan behar izatea talentu galaira ikaragarria da. Etorkizunari aurre egiteko hiriak galtzen duen indarra. Eta etxebizitzaren arazoari aurre egiteko formula zaharrek ez dute balio. Edo gutxienez, muga handiak dituztela erakutsi dute formula zaharre horiek. Horregatik, neurri ausartak behar ditugu. Alokairuaren prezioari muga jarri behar zaio.
Ez delako posible aurreko agintaldian gertatu zen bezala, 4 urtetan alokairuaren prezioa 130% igotzea. Guk, kanpainan, neurri fiskal bat proposatu genuen horretarako, eta hori ezinezkoa zela erantzun ziguten Goia eta Gasko jaunek. Gerora, ikusi dugu nola Eusko Jaurlaritzak neurri hori bera aztertzen ari den. Ongi etorriak. Eta beste bi eremutan ere adostasun beharko genituzke piso turistikoak eta haien etxe bizitzaren prezioetan duten eragina mugatzeko neurriak. Eta neurriak baita ere hotelen zabalkuntzeari muga jartzeko. La posibilidad de tener una vivienda condiciona la vida de las personas que viven en la ciudad. Y en Donostia, si alguien necesita cambiar de vivienda, si su opción vital cambia, puede tener un problema muy, muy importante. Y por eso proponemos un pacto de ciudad que recojan medidas valientes, como poner freno a la imparable subida del alquiler y a la expansión de los pisos turísticos y que ofrezcan alternativas a las nuevas realidades de los y las donostiarras. En cuarto lugar, un nuevo pacto de ciudad para dignificar la vida de los y las pensionistas. Están todos los lunes en Alderdi Eder y eso es, entre otras razones, porque quieren que desde aquí dentro les oigamos. A Madrid y a Urkullu les piden que les suban las pensiones, pero a este ayuntamiento también nos piden que hagamos mucho más de lo que hacemos. Cada vez son más los pensionistas, sobre todo mujeres, que necesitan ayuda. Y desde el Gobierno municipal se puede y se debe hacer mucho más de lo que se hace. En quinto lugar, un nuevo pacto de ciudad para hacer frente a la emergencia climática. Pepe Mújica, en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático de Río de Janeiro del año 2012, dijo estas palabras finales. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Y desde Donostia debemos sumar y no restar en esta carrera frenética por salvar el planeta, porque no estamos sino hablando de nuestra casa. Lo dijimos en campaña y hoy lo queremos volver a traer aquí. ¿Por qué no una comercializadora municipal de energía que trabaje solo con energías renovables? Más barato para el ayuntamiento, posibilidad de ayudar a quien más lo necesita y además sirve para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, conocemos su postura sobre el reciclaje y la fórmula de eliminación de la fracción resto. Reciclar cada vez menos y quemarlo todo en la incineradora. Una incineradora que va a generar más de 150.000 toneladas de CO2 al año. Y prueba de su apuesta, la tasa de reciclaje de Donostia está descendiendo. Muy preocupante, en plena situación de alarma climática. Volvamos a la cordura. Pongamos las medidas para reciclar mucho más y pongámosle fecha de caducidad al monstruo de Zubieta. Y por último, un pacto de ciudad para acabar con las desigualdades entre los barrios. Lo he dicho al principio de mi intervención, es vergonzoso que se disparen las diferencias económicas dentro de la ciudad. Y las políticas municipales que padecemos no están haciendo sino aumentar esas diferencias. Hace apenas 5 años, Donostia era de lejos la ciudad con más cohesión social de la comunidad autónoma vasca. Ahora ya hemos sobrepasado el nivel de desigualdad que históricamente ha tenido Bilbao y estamos a la altura de Gasteiz. Otro récord para este Gobierno. Hace falta un pacto de ciudad para acabar con las desigualdades y apostar por la calidad de vida. Altza, Intxaurrondo y Bidebieta especialmente deben de ser ámbitos de actuación prioritarios a todos los niveles. Trabajo, enseñanza, ocio, cultura, etc. Educación. Sin olvidarnos de otros barrios como Loyola y Amaraberri que también están perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. Laburbilduz, Donostiak bizi duen maila guztietako eraldaketen aurrean irtenbide berriak eta molde berriak behar ditugu. Guk hitzarmen desberdinak proposatu ditugu.
baina guztiak lelo batean laburbildu daitezke. Herritarrak politika publiko guztien erdigunean kokatu behar ditugu. Turismoan, etxebizitzan, politika sozialak, eta bar, eta bar. Helburua, eta hor, denok bat egingo dugu. Donostiarren bizimodua hobetzea. Guztion bizimodua. Inor atzean utzi gabe eta helburu hori lortzeko Donostia, Donostiarretik eta Donostiarrentzat eraiki behar da. Mila esker guztioi. Eskerrik asko zuri, hurrengo txanda, talde sozialistari dagokio. Egun on danoi. Bueno, nosotros queremos empezar nuestra intervención poniendo en valor lo que significa el pacto y el acuerdo. Pacto y acuerdo no es hablar de 5, 6 pactos, 7 pactos, 8 pactos o 20. Pacto o acuerdo es sentarse entre diferentes, dialogar entre diferentes y buscar las mejores soluciones para el conjunto de la ciudadanía. Pacto y acuerdo es buscar estabilidad, no confrontar por confrontar. Que a 5 meses de las elecciones municipales, donde a mí me hubiera gustado que los resultados también quizás fueran diferentes, pero se refrendó claramente una mayoría social que representa este gobierno, liderada por el Partido Nacionalista Vasco y en coalición con el Partido Socialista, sin lugar a dudas lo más importante y lo más relevante es responder a esas expectativas y no venir a los 5 meses a aporrear al gobierno a cualquier precio. Sinceramente, me sorprende esa actitud desde el primer momento. Porque hablar de pacto, diálogo y tender la mano, pero a la vez empezar descalificando permanentemente cualquiera de las propuestas que hay, dice muy poco al final de quien lo ofrece. O realmente está en la vieja política. Eso sí es estar en la vieja política. En la nueva política los ciudadanos nos piden estabilidad. Nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras quieren que la ciudad vaya bien, que la ciudad camine en el buen sentido para poder desarrollar sus proyectos vitales. Y, por tanto, todos deberíamos sumar, no solo el Gobierno o los partidos que configuramos el Gobierno, sino el conjunto de las fuerzas políticas. Por eso hay que trabajar en una ciudad que ponga en valor la educación, la formación, los valores, que sea una ciudad comprometida, una ciudad singular, con identidad propia, conectada con el mundo también e interrelacionada, no aislada en un tótem místico que diga que el donostiarra es de una forma de ser determinada. El donostiarra es plural, es diferente. Hoy el alcalde ha dado un dato muy relevante en su principio de intervención. Ya ha dicho, mientras la ciudad decrece vegetativamente, fallece más gente que la que nace, sin embargo, vivimos más donostiarras en la ciudad, porque vienen gente de otros países y de otros lugares a compartir con nosotros este proyecto urbano. Y ese es un dato muy significativo y muy diferente a lo que había sucedido en las últimas décadas. Por lo tanto, seamos conscientes de esa realidad, que nos enriquezca a todos, que enriquezca nuestra seña de identidad, nuestra cultura, nuestra euskera, pero seamos conscientes de que vienen a vivir con nosotros personas de otros lugares del mundo y también tienen derecho a compartir esta seña de identidad. Efectivamente, esto hay que hacerlo en base a ejes y en base a programas, no solo en base a palabras. Gobernar es responsabilidad y por eso la cohesión social y territorial es uno de nuestros primeros objetivos. Y demos todos los datos reales. La ciudad de San Sebastián es la capital de provincia de España que mayor renta familiar disponible tiene. ¿Que es verdad que hay un barrio Zorroaga-Miramón de casas individualizadas, chalés, villas, que se sale de cualquier estadística y que antes era Guecho? Bueno, pues claro, en Bilbao hay más cohesión porque Guecho está fuera, es otro municipio. En San Sebastián está dentro y, por tanto, disfraza las cifras. Pero todos los barrios de la ciudad, absolutamente todos, han mejorado su renta familiar disponible de forma ostensible en los últimos 4 años. Y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística, no se lo inventa absolutamente nadie. ¿Que hay mucho por hacer, que hay que comprometerse más, y lo diré, con los barrios que tienen menos oportunidades? Por supuesto que sí, pero no seamos catastrofistas. Desde el catastrofismo nunca se construye nada positivo. Hay que saber construir desde la realidad, con sus contradicciones que la tiene. La segunda es el desarrollo económico que debe estar basado y está basado en la investigación, en la tecnología y en los servicios avanzados. Y hay dos datos relevantes en ese sentido. El 56% de los empleos de la ciudad de San Sebastián son basados en el conocimiento. El 56% de nuestro empleo está relacionado con la educación, con la sanidad
y con la investigación. Basta ya de decir que todo es hostelería o todo es turismo. No es cierto. El 56% de nuestro empleo está basado en el conocimiento. Y eso ha sido un esfuerzo de las últimas décadas del conjunto de las administraciones vascas, españolas también, y sobre todo liderada por el Ayuntamiento de San Sebastián. Y de ahí que sea imprescindible continuar en esta senda. Pero daré otro dato más relevante. En este momento en la hostelería trabaja el 7,2% de las personas que trabajan en San Sebastián. Pues bien, en investigación, profesionales y técnicos, el 7,8%. Hay más trabajadores investigando, siendo profesionales y técnicos, que en la hostelería. Y estos son datos reales, es la cruda realidad. Y es una buena realidad, mejorable sin lugar a dudas, pero es buena. Y vamos en el buen camino. El sector más importante en el empleo es la sanidad, el 18%. La educación, el 13%, y luego va el comercio con el 12%. Con lo cual, a veces se hacen discursos de grandes titulares para llamar la atención mediática, pero que no responden a la fotografía real que tenemos en nuestra ciudad. Obviamente, tenemos retos importantes. San Sebastián y el mundo entero. La sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la igualdad de hombres y mujeres. Sin lugar a dudas, son los grandes retos del siglo XXI, pero no lo podemos hacer solos. Y que si alguien piensa que trabajando solo en la ciudad de San Sebastián lo va a lograr, se equivocará. Este es un trabajo de todos y hay que trabajar en red, interrelacionado. Primero con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la institución más próxima, con el Gobierno vasco, con España y con Europa, allí donde estamos. En todos los ámbitos hay que trabajar. Quien piense que solo trabajando solos puede lograr un éxito será parcial y nunca global. Y por lo tanto, seamos conscientes de estos retos. La vivienda. ¿Alguien cree que podemos tomar decisiones en vivienda al margen de lo que haga el Gobierno vasco, que es la institución competente en regular también los topes de alquiler, etcétera, y no nosotros? Pues no, tendremos que ir de la mano con ellos y trabajando con ellos, como se ha hecho en Chomin y como se ha hecho en otras promociones o en las viviendas comunitarias para jóvenes y para mayores en nuestra ciudad. Ese es el camino a hacer. ¿Que hay que acelerar más? Probablemente. ¿Que hay que conseguir más parcelas y más edificaciones? También. Pero el camino es hablar, dialogar y pactar con otros. Esa es la vía para poder encontrar soluciones reales. La segunda, se habla de los convenios laborales. Los hoteles de Guipúzcoa, según LAB, tienen el mejor convenio laboral del Estado. Los hoteles. Se consiguió la legislatura pasada. Y este concejal intervino para que fuera un buen acuerdo. Y yo me alegro. Por supuesto que es lamentable que la hostelería de Guipúzcoa, no de San Sebastián, de Guipúzcoa, lleve 10 años en convenio. A mí me parece deplorable. Y creo imprescindible que los convenios laborales vuelvan a regir la vida laboral de las personas. Pero también en esto dependemos de una reforma laboral que hay que cambiarla a nivel de todo el Estado, porque no respeta ni defiende suficientemente los derechos de las y los trabajadores. También en esto tenemos que ir con otros en la búsqueda de soluciones. Efectivamente, trabajaremos, como no puede ser de otra manera, y lo llevamos haciendo algunos décadas en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto a la diversidad. A nosotros, a los socialistas, en este campo no se nos va a dar lecciones. En todas las conquistas sociales, por la igualdad de hombres y mujeres, por la diversidad, siempre ha estado el Partido Socialista. Otros partidos también, pero nosotros hemos estado siempre. Desde el aborto, inicialmente en el año 82, que fracturó el gobierno de la OCDE, hasta la ley del matrimonio igualitario entre hombres, si lo deseaban, o entre mujeres, a semejanza con el que venía siendo el tradicional o el patriarcal, que algunos quieran denominar. Siempre hemos estado ahí. ¿Queda camino por hacer? Por supuesto. ¿Hay que luchar contra la brecha salarial? También. ¿Hay que dar igualdad de oportunidades? También. ¿Hay que conseguir más mujeres en los consejos de dirección? También. Por supuesto que sí. Pero en ese camino hemos estado y seguiremos estando. Y no se soluciona en una legislatura. La legislatura se consigue con un cambio social, con un cambio legislativo y con señas de identidad. Y esa es una seña de identidad. Creo recordar que el Gobierno de España actual, aunque esté en funciones, es el que más ministras tiene de toda Europa. Que tiene más ministras que ministros, por cierto. Con respecto a los derechos civiles, lo mismo. Lo he citado en el ámbito de la igualdad y podríamos decir lo mismo. Pero hay algo mucho más importante, a nivel municipal, porque cuando algunos empezamos a hablar del Estado, no Estado, y de unas cosas que no sé si... Yo veo a los de Donostiarras bastante tranquilos y felices, señora Carrere. No les veo muy preocupados por Barcelona. Por cierto que los catalanes nunca se preocuparon mucho por nosotros, cuando aquí estábamos bien jodidos. Pero quizás por eso también. Pero en cualquier caso, lo importante en la convivencia y en el respeto es ser capaces de no traer y no intentar incidir en temas que dividen y que fracturen.
esta sociedad vasca, esta sociedad donostiarra, ha estado fracturada en exceso. Y no hay a día de hoy, y eso sí lo lamento aquí, un reconocimiento de todos los grupos políticos municipales condenando el terrorismo y la violencia que esta ciudad ha padecido. No lo hay, no me niegue con la cabeza. No hay a día de hoy, ese es el pacto que le ofrezco. Un pacto por la convivencia, el respeto y la paz frente a la violencia y frente al terrorismo. Que todos seamos capaces de reconocer un mínimo común denominador de que aquello estuvo mal y que no se puede matar, extorsionar o torturar a personas porque piensen de forma diferente. Yo eso se lo ofrezco. Ese es el que creo que realmente sentaría las bases sólidas de una buena convivencia. Y claro, nos faltan, y tengo poco tiempo, la mitad, los retos que esta ciudad tiene, porque esta ciudad tiene retos muy importantes, muy importantes. Como le decía, el conocimiento, la ciencia, la investigación es una seña de identidad. Y voy a darles también una información que creo que la tienen. En este momento en Euskadi hay 3 grandes parques tecnológicos. Zamudio en Vizcaya, el de Álava, que creo que es Amaño, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Miñano, y el de San Sebastián Miramón. El nuestro está completado, es un éxito al 95%. Está completo. No sucede lo mismo con los otros 2. Y hay más interés en venir aquí, por la calidad de vida que San Sebastián tiene, aunque a ustedes les sorprenda, que ir a los otros 2. Y por el ecosistema que hemos sido capaces de construir entre todos. Yo planteo que en esa revisión del plan general que hay que hacer, trabajemos de la mano con el Parque Tecnológico de Miramón para que puedan ampliarse las parcelas que son necesarias para nuevos edificios, aprovechando todo lo que va descendiendo hacia Yumbe, conectando con la Orquesta Sinfónica y demás. Hay una oportunidad muy importante de seguir creciendo en conocimiento, en industrias de valor añadido y en actividades económicas que creo que son fundamentales, que en esta legislatura sentemos las bases de ese Miramón todavía más atractivo y más completo. En segundo lugar, nosotros defendemos proyectos, como se presentaron el otro día por parte del alcalde en el pacto del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, claves en esta línea, y es el Talent House 2. Necesitamos atraer talento, tener conocimiento, tenemos que potenciar el nuestro y mantener el nuestro, pero también tenemos que convivir y atraer el talento de fuera. Y en ese sentido yo me alegro de que se esté trabajando y creo que en la buena dirección, tanto con la Diputación Foral de Guipúzcoa como con el Gobierno vasco, para que esto sea una realidad. Porque también aquí necesitamos de los otros y de las otras. Necesitamos hacer un trabajo compartido y un trabajo entre todos, articulando lo que es un territorio más allá de nuestro municipio, un territorio metropolitano, un territorio europeo de dimensiones razonables. En la misma línea, como tercer eje, tenemos que continuar lo que empezamos y que va bien, que es la regeneración de toda la Vega Lurumea. Primero evitando las inundaciones, dando garantías a la población de que su vivienda es segura. Y eso está haciendo de la mano también de URA y con el Gobierno vasco, porque la ciudad por sí sola no lo puede hacer. Pero también desarrollando Txomil en toda su integridad, que es el barrio que más crece en población, como habrán podido comprobar, porque todavía sigue metido dentro de Loyola, también regenerando los espacios de Martutene con los desarrollos previstos, generando aparcamientos para los vecinos en estos barrios, porque estos barrios, uno de los problemas más graves que tienen y que va encuesta tras encuesta es cuando llegan de su trabajo, que normalmente está en otras localidades también de Guipúzcoa, dónde estacionan o cómo estacionan de forma razonable. El segundo eje, aparte de la Vega Lurumea, es el distrito este, por supuesto. Por eso hay un distrito. Y por eso el gobierno anterior, o la legislatura pasada, y este gobierno actual en esta legislatura, está comprometido con ese distrito y quiere que además prioricen sus inversiones y nos digan en qué ámbitos actuar. Pero es que las inversiones principales del presupuesto están en esos barrios. Casi 20 millones de euros para el polideportivo de Alfa. Casi 20 de las inversiones propias y nuestras están allí. El nuevo campo de fútbol de Merkea, que comentaba también el alcalde anteriormente, no sé, son 2 millones de euros, para que puedan tener, o casi 2 millones de euros. Están también allí, si es posible, los nuevos enlaces de Marruchipi con la Diputación Foral, que favorecerá que los vecinos de Incharrondo tengan un acceso directo a las grandes vías de comunicación y favorecerá su desarrollo económico. Están allí. Claro que hay cosas por hacer, faltaría más, pero también quiero recordar que en una actuación del Gobierno vasco
se consiguió que el Euskotren o el metro o la pasante ferroviaria llegara primero en Chorrondo y Alza, como lo ha logrado, y habrá que luchar para que continúe de Alza a Pasaya y Rentería, por supuesto que sí, pero el distrito este tiene que también tener sus oportunidades, y para ello hemos sacado este gobierno, el de ahora, en esta legislatura, 400.000 euros de ayudas al comercio local de esos barrios. La ayuda y la subvención más importante de la historia de la ciudad al comercio local urbano, 400.000. Con lo cual sí hay un compromiso con esos barrios y con ese distrito. Somos conscientes de esas necesidades. Obviamente, se hablaba del deporte, de la cultura, no citaré todos los temas que ha dicho el alcalde y que me sumo a todos ellos y a todas las actuaciones en los barrios. Pero para nosotros hay una muy importante, y él lo ha citado, y es que la solución a Anoeta y a nuestras instalaciones no puede pasar solo por los recursos propios. No tenemos capacidad económica suficiente para renovar todos los centros y todos los equipamientos, y se debe firmar un pacto con la Diputación Foral de Guipúzcoa. El pacto que más interesa a San Sebastián y que también sea positivo para Guipúzcoa. Pero sí necesitamos llevar adelante el compromiso, por lo menos electoral, que se tuvo en su momento, de que parte de los gastos de funcionamiento de la propia zona de Anoeta, de instalaciones supramunicipales, también sea costeada a partes iguales. Porque esas instalaciones no solo son de uso de los donostiarras. Me parece bien que todo el mundo las pueda usar, pero en ese sentido también no pueden cargar solo sobre las arcas públicas de este ayuntamiento. Obviamente también tenemos que seguir regenerando nuestros barrios. Para nosotros eliminar el viaducto de Iztueta entre Gros y Eguía es una actuación, como se hizo en su momento con la Plaza Teresa de Calcuta delante de los juzgados, vital para las mejoras peatonales, para esa ciudad de la sostenibilidad, esa ciudad que elimina muros y barreras y consigue mayor transmisión o permeabilidad para las personas y para las oportunidades de la calidad de vida de todas esas personas. Y obviamente, Amara tiene una oportunidad que, si se hace bien, puede ser brillante en toda la playa de Vías de Aso. Ahí están los terrenos también de oportunidad para resolver problemas históricos que esta ciudad tiene. Veremos si se puede incluso hacer actuaciones como el nuevo conservatorio, si fuera necesario que se desarrolle, también de la mano del Gobierno vasco, porque solos no seremos capaces de hacerlos. Y una de las operaciones vitales para resolver realmente el problema de la vivienda en esta ciudad, complejísima, dificilísima, y que nosotros ayudaremos en todo lo que podamos, que es negociar y acordar con el Ministerio de Defensa la recuperación de los... Bueno, recuperación no, acordar y conseguir para la ciudad los terrenos de los cuarteles de Loyola. Si realmente queremos seriamente abordar el tema de la vivienda en la ciudad, ese es un elemento clave para poder conseguir que al final la ciudad de San Sebastián tenga una oferta lógica, razonable, también de nuevos espacios terciarios ligados a los altos servicios, a la tecnología y a la investigación, como decía, en todo ese ámbito de la Vega de la Urumea. Por lo tanto, el camino que queda es amplio, es abierto. Este Gobierno tiene las manos tendidas al conjunto de los grupos políticos para colaborar entre todos. Pero no se nos venga diciendo que quiere un pacto, pero solo en las condiciones que a mí me interesa. Los pactos y los acuerdos es para ceder todos en beneficio de la mayoría. Un pacto y un acuerdo solo desde mi posición y cerrada mi posición es excluyente. Por lo tanto, es un pacto falso. Seamos conscientes, por tanto, de las cosas cuando las planteamos y cuando las dirigimos. Y finalmente, porque me queda muy poquito tiempo, algunos quieren reabrir el debate de las basuras. Está cerrado, señora Carrere. El debate del tratamiento medioambiental de los residuos en Guipúzcoa está cerrado. Está cerrado. Ya no hay ese debate. Claro, no es la solución que H. Bildu quería. Bueno, es que en la vida no siempre sale lo que uno quiere, pero es la solución de la mayoría de Guipúzcoa. Y que la mayoría de Guipúzcoa también hace 5 meses ha refrendado con su voto en las elecciones forales. Y es un pacto y un acuerdo que buscan una solución para el conjunto de Guipúzcoa, porque no quedaba ni un solo vertedero en Guipúzcoa y estábamos llevando los residuos, en este caso a Vizcaya o a territorios próximos a nosotros, con un coste ecológico muy superior, porque desplazar basura a través de transporte emitiendo CO2 no le viene a contar usted qué solución es esa, ninguna. Pues es que es una solución claramente antiecológica, antisostenible, antieficiente económicamente y, sin lugar a dudas, nada resolutiva. No reabramos debates que la sociedad no quiere, que la sociedad no quiere.
Nuestra sociedad lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos conjuntamente, que impulsemos proyectos, que avancemos en las peatonalizaciones, reto real también de esta ciudad, porque esta ciudad, si hace la movilidad eléctrica en su transporte público, continúa en ella, diría yo incluso, si es capaz de conseguir que el tren de alta velocidad llegue a nuestra ciudad y nos haga interconectarnos con el mundo moderno actual, si es capaz de tener un transporte metropolitano en condiciones, culminando la pasante ferroviaria, si es capaz de construir nuevas calles peatonales, nuevas extensiones de los Videgorris, estaremos en el buen camino, porque estaremos recuperando el espacio público para la ciudadanía y para la gente, y revitalizaremos, por tanto, también nuestro comercio local urbano. Esos son los retos que tenemos de verdad. Los demás pueden ser discursos de partidos, pero la ciudad necesita afrontar los retos que los ciudadanos realmente tienen. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Bai, egun on guztioi, muy buenos días a todo el mundo. Debo de comenzar mi intervención, señor alcalde y conjunto de la corporación, confesándoles un sentimiento que además es compartido por los corporativos que formamos el Grupo Popular. Vinimos a esta institución con unas ganas tremendas de transformar la realidad de nuestra ciudad. Llegamos con ilusión por superar y transformar también la cultura política de bloques y partidos políticos estancados en sus diferencias y en sus recelos mutuos. Convencidos de que la política municipal permite aparcar el debate de las necesarias y evidentes diferencias, pero también para aproximarnos, y esto lo permite la política municipal, para aproximarnos unos y otros a un proyecto de ciudad común y compartido. Tengo que confesarles también que después de 100 días de gobierno, observamos con preocupación que la distancia entre nuestro ánimo constructivo y la realidad del día a día de la gestión del Gobierno deja poco margen para el optimismo y la superación de la dialéctica tradicional gobierno-oposición. En cualquier caso, nuestro ánimo y nuestro objetivo no va a cambiar, porque así de convencidos nos presentamos para representar en este ayuntamiento a buena parte de la sociedad que aquí no quiere que se reproduzca esa clase de política que no conduce a nada. También para representar a esa parte de la ciudadanía, que a mi juicio es mayoritaria, aunque a veces no lo parezca, que quiere ambición y alegría en la gestión municipal y que después de ver las intervenciones del Gobierno se hacen más necesarias que nunca en esta ciudad. Por lo tanto, queremos reforzar también la confianza de los ciudadanos en las instituciones, caminar juntos, avanzar, olvidar la bronca y reivindicar el liderazgo de la ciudad, de San Sebastián, un liderazgo entre la ciudadanía y entre el resto de instituciones, administraciones cuya mirada, las del resto de instituciones, debe de situarse, no tanto en el vecino, que también, sino empezar a tratar a San Sebastián como se merece. Dicho de otra manera, nuestra ciudad debería recibir mucho más de lo que recibe del resto de administraciones, empezando, y ya se ha mencionado, por la Diputación Foral de Guipúzcoa y sin olvidar al Gobierno vasco ni al Gobierno de España. El futuro de esta ciudad está por escribir y no lo escriben ni los políticos ni sus dirigentes. No solo lo escriben los políticos y los dirigentes. Lo escriben los donostiarras en general, que configuran diferentes realidades en nuestra ciudad. La que triunfa y la que sufre. La que aprende y la que envejece. La que se queda y la que se va. La que vive aquí y la que nos visita. La que padece y la que disfruta. Y todas ellas, tan diferentes, a veces antagónicas, conviene recordar, forman esta ciudad y merecen por igual también nuestra atención. El alcalde comenzaba su intervención mencionando para contextualizar algo que a nuestro juicio es más que una circunstancia. Tenemos una tasa de envejecimiento en San Sebastián del 44,35%, que no deja de subir año tras año, con porcentajes que se superan ampliamente en barrios como Amara, el Antiguo, el Centro y Gros. Para hacernos una idea comparativa, la tasa de envejecimiento medio en España se sitúa en torno al 20%. En Donostia estamos en el 45% y subiendo. Es algo más que un dato, es algo más que una información para contextualizar la ciudad y las políticas a desarrollar. Y esta es una de las realidades que debemos de encarar desde esta institución con máxima prioridad y urgencia, como uno de los ejes prioritarios. ¿Por qué? Primero, para entender
y atender a esta parte importantísima de donostiarras que demandan servicios y atenciones especiales, que van desde las reformas de sus viviendas y accesos hasta el transporte, el ocio, la atención sanitaria y social. Y también, y esto no se recuerda en demasiadas ocasiones, para aprovechar su conocimiento y su experiencia. Y en segundo lugar, porque una ciudad sin jóvenes es una ciudad sin futuro. Y eso nos obliga a rejuvenecer, por lo tanto, también nuestra ciudad, a proyectar espacios atractivos para que nuestros jóvenes no se vayan, para que los jóvenes de otros lugares vengan, para generar un modelo de ciudad, en definitiva, atractiva, con espacios residenciales nuevos, diferentes a los que programan las instituciones con los modelos habituales. Por eso, le propongo, señor alcalde, le proponemos al equipo de gobierno, sobre este primer punto que tiene que ver con rejuvenecer Donostia, un gran pacto político, más allá de la mayoría de este gobierno municipal, que contemple las siguientes acciones. Porque ya no hace falta reflexionar más. El alcalde hablaba, tenemos que reflexionar cuando relataba estas circunstancias. Lo que hay que hacer es actuar. Por eso queremos modificar la ordenanza de rehabilitación, y creemos que es fundamental para el futuro, para facilitar los trámites y que adapten los más de 1.400 portales o bloques de edificios con dificultades de accesibilidad que existen en San Sebastián. Barreras arquitectónicas, edificios en ascensor o reformas en viviendas que garanticen la seguridad de sus inquilinos. Invertir a lo largo de los próximos años 20 millones de euros dirigidos al colectivo de mayores de 64 años con necesidades de adaptación en sus viviendas y conseguir financiación de distintos programas europeos como el Fondo Social Europeo y los fondos europeos para el desarrollo regional. Aumentar la densidad residencial, incrementar la edificabilidad de las promociones, agilizar la tramitación de licencias y la gestión de operaciones urbanísticas, construir más apartamentos dotacionales para jóvenes, que cuentan ya con más de 3.500 solicitudes, y para mayores, con más de 400 solicitudes. Desarrollar experiencias voluntarias y promoción residencial de uso mixto, donde convivan jóvenes y mayores. Y promover también nuevos espacios y superficies como el cohousing, viviendas que manteniendo los espacios privados incluyen soluciones colectivas que ayudan al ahorro energético, a los espacios comunes, al ocio, etcétera, etcétera. Y hacer todo esto también en Iyumbe. Entiendo que esto es algo más que aceptado, porque en campaña electoral el propio alcalde lo incorporó en su discurso y es algo que más que de discurso tiene que ser de ejecución. Y también tenemos que dotar de recursos para modernizar, seguir modernizando Alokabide y estimular el mercado de alquiler a través de programas específicos y estimulantes. Dicho de otra manera, que ningún joven que quiera quedarse en Donostia se tenga que ir por obligación. En esta ciudad lo tenemos todo para ser líderes. De las intervenciones de todos los portavoces esto va a quedar más que claro. Lo que sucede es que para liderar hace falta liderar también desde esta institución, atraer recursos de otras instituciones, aprovechar el empuje de quienes hoy son exponentes en San Sebastián de liderazgo, vanguardia, de emprendimiento, de conocimiento, de tecnología, personas que arriesgan por ofrecer valor añadido, salirse de lo convencional y despuntar en el mundo a partir de su conocimiento, sentido social y compromiso. Y estas son las personas que nos han trasladado su preocupación porque esta ciudad termine siendo víctima del éxito. Éxito que supone ser una ciudad turística boyante, es cierto, volcada con el sector servicios, con escasa preocupación por parte de quienes gobiernan lo público por generar condiciones diferentes, facilitadoras que permitan desarrollar un ecosistema de emprendimiento, de tecnología, educativo, de conocimiento, de bienestar social diferentes. Porque si somos referentes internacionales por nuestra configuración y nuestro entorno y nuestra calidad también turística, debemos aprovechar todo esto como un caudal para transformar también nuestro tejido empresarial y social. No se trata de hacer papeles o documentos que acaban en un cajón o en la eterna indefinición, en grandes e inalcanzables objetivos. Se trata de abordar con cronogramas e inversión económica, no necesariamente o no exclusivamente pública, acciones muy concretas, realizables y dimensionadas económicamente y plausibles. Por eso quiero proponerle un segundo pacto esta mañana, y es el pacto por una ciudad 5.0. Una ciudad que aborde los siguientes retos: mejorar la coordinación y favorecer la implantación de nuevos centros de investigación, innovación y conocimiento para ganar en dimensión y proyección internacional. Y lo proponemos, como ya lo hicimos en el pasado, en esta campaña electoral, en Iyumbe y en la ladera sur de Alza, donde el Ayuntamiento cuenta con importantes suelos.
Desarrollar la marca internacional San Sebastián 5.0, un concepto innovador ligado al aprovechamiento de los avances tecnológicos para resolver problemas como el envejecimiento, la natalidad, competitividad, medio ambiente, movilidad, sin que nadie se quede atrás. Se trata de poner a la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas y la ciudad como experiencia innovadora. Debemos de dotar de más espacios residenciales para atraer talento a San Sebastián. Los 80 apartamentos, ya se ha dicho, dedicados a la Casa del Talento son claramente insuficientes y el segundo anunciado consideramos que no es suficiente. Y debemos de profundizar en las necesidades de los centros que trabajan en biociencias y biotecnología y fomentar una relación más estrecha, aún más estrecha, entre la investigación universitaria y las necesidades directas del tejido empresarial. Y quiero proponerle, señor alcalde, porque usted ha mencionado también esta materia con interés, aparente interés, que aceleremos en la defensa del medio ambiente, que seamos líderes también en la investigación y en el desarrollo de nuevas políticas medioambientales, de preservación del entorno natural, calidad de vida en la ciudad y lucha contra la contaminación marina. Queremos convertir, porque creemos que es posible, a San Sebastián en referencia medioambiental europea, poniendo en marcha un plan de acción de energía sostenible, incluyendo todos los sectores: el entorno urbano, la movilidad, las instalaciones municipales, el sector comercial, industrial y primario. Medidas fiscales, aumentar la peatonalización de las calles, no solo del centro, apostar por la movilidad sostenible, motocicletas y patinetes eléctricos, ampliar los carriles bici, etcétera, etcétera, etcétera. Reducir el uso del plástico, tanto en las bolsas en los comercios locales como en los procesos de fabricación, desarrollando campañas que estimulen, campañas que seduzcan a dejar de utilizar el plástico. Y cerrando este capítulo, y como preámbulo del siguiente, sobre el que quiero hablarle, señor Goya, ¿por qué no dotar al espacio de Montpassagües Sagüés de un edificio de vanguardia ligado al medio ambiente, ligado a la preservación de nuestros mares, a su estudio y conservación, un lugar de referencia en Europa? ¿Cuándo se va a convocar el concurso internacional para diseñar el último espacio litoral donostiarra que está sin rematar? Hay elementos sustanciales en la transformación de nuestra ciudad que conllevan una planificación y una inversión económica considerable. Me refiero a proyectos que, desgraciadamente, en esta ciudad cuesta Dios y ayuda llevarlos a cabo y sobre los que nos pasamos décadas discutiendo. Casualmente, son proyectos que surgen en las campañas electorales, una tras otra, en repetidas campañas electorales, y no pasan de ahí. Me estoy refiriendo a la clásica eliminación del Vial Carlos I, al soterramiento del Paseo de la Concha, del que ya habló desde el señor Sancho, el señor Elorza, el señor Izaguirre, y hoy el nuevo gobierno, el repetido gobierno municipal, Sagüés, Palacio Miramar, etcétera, etcétera. Y en este sentido, señor alcalde, quiero preguntarle, ¿qué planes tiene usted sobre la eliminación del Vial Carlos I? ¿Lo descarta definitivamente o es un proyecto que sigue en su agenda? ¿Qué planes tiene su gobierno con Iyumbe? ¿Hay algún plazo viable, alguna idea que nos pueda trasladar? Le confieso, señor alcalde, que me consta en lo que están trabajando los promotores privados. Entiendo que si lo sé yo, usted también lo conoce. Me gustaría que lo contara. Porque está muy bien hablar de transparencia, pero hay que ejercerla. Y ya que estamos en Iyumbe, que barajaron como futurible recinto multiusos, ¿atisban en el horizonte de esta legislatura alguna gestión para construir definitivamente en Donostia un pabellón multiusos? ¿Dónde? O esto hay que reflexionarlo más todavía. ¿Con qué plazos? ¿Descarta la reforma del Gasca y del Atano? Nos gustaría cosas concretas. Y también se lo apuntaba anteriormente. El soterramiento del Paseo de la Concha, que se ha anunciado campaña tras campaña electoral. Insisto, lo hizo el señor Sancho, lo hizo el señor Elorza y lo hizo el señor Izaguirre. ¿Usted qué opina? Porque a mí me parece muy bien que se abran procesos de reflexión, pero a mí me gustaría saber cuál es la opinión del alcalde de la ciudad. El Palacio Miramar, sobre el que también se ha hablado en repetidas ocasiones, ahora ya no se habla tanto. ¿Qué van a hacer ustedes o qué pretenden hacer ustedes con el Palacio Miramar? De verdad que en el programa de gobierno que nos presentaron ayer como ejes estratégicos de la ciudad nos habla del peine del viento. Entiendo que hablan de la accesibilidad. Del Faro, un proyecto que ya se está ejecutando. Del tren de alta velocidad. También seguimos hablando del tren de alta velocidad como algo de futuro. De ASO,
Ustedes firmaron hace año y medio con el gobierno vasco un convenio para reformar EASO. ¿Qué hay de esto? De la playa de Vías de Aso, hace año y medio firmaron un convenio con el gobierno vasco. Año y medio y no sabemos nada. Y hoy se plantea como un proyecto también de futuro. El ayuntamiento es la empresa principal de la ciudad, que emplea a miles de trabajadores. Y a tenor de lo visto, en estos meses tengo que confesarle, una confesión más, que da la sensación de que funciona como un gran portaaviones, con poca agilidad, convertida casi en un fin en sí mismo, imbuido en sus problemas estructurales. Porque no me explico, sino cómo una ciudad dotada de semejante infraestructura, ligada al servicio de Donostia, no tenga capacidad para resolver con mayor celeridad todo tipo de trámites ciudadanos, desde la apertura de un nuevo negocio, pasando por la concesión de licencias hasta la tramitación de expedientes urbanísticos o de cualquier tipo. Y hay múltiples ejemplos. ¿Les parece normal que aquel promotor que quería instalar en la ciudad una zona de autocaravanas, un problema, por cierto, que liberaba el ayuntamiento, tardara 4 años en conseguir la licencia? ¿Les parece lógico que asfaltar una calle lleve 1 año de reflexión, otro de proyecto y otro más de trámites para ejecutar una obra de mes y medio? ¿Que modificar un plan general se nos antoje más complicado que cualquier otra empresa y que lleva más de 10 años su tramitación? ¿Les parece lógico que ante la obra más importante que afronta la ciudad en décadas, me refiero a la pasante del metro, aún nadie se haya puesto en contacto ni comunicado información alguna a hosteleros, comerciantes o vecinos afectados o vecinos del centro? Esto es todo lo que se puede ofrecer a la ciudadanía. Ningún plan alternativo, ninguna información previa, ninguna capacidad para influir en el promotor de la obra, en este caso el gobierno vasco, y posponer el inicio de la obra a pasadas las fechas de Navidad y las fiestas de San Sebastián. ¿De verdad es esto todo lo que se espera de un gobierno y todo lo que se le puede decir a los ciudadanos? ¿Que las obras traen molestias? El ejemplo de las obras de la calle San Martín o del asfaltado de la avenida de Tolosa son bastante elocuentes. Por un lado, la necesidad de adaptar la administración municipal a la agilidad y flexibilidad con que los ciudadanos deben bandearse en este siglo en el que vivimos, y por otro lado, de la necesidad de este gobierno de dotar a todas sus acciones de un plan de comunicación social que incluya sus obras, su cronograma de ejecución, dotación económica y fases de desarrollo, algo que ahora no sucede. Constatamos que este ayuntamiento vive envuelto en una gigantesca maquinaria burocrática que, lejos de favorecer, ralentiza el empuje social. Debemos de vencer las resistencias al cambio y lograr una administración más ágil, más moderna y más comprometida, mucho más comprometida con quienes son los propietarios de todo esto, los ciudadanos donostiarras. Nosotros somos sus empleados, no es al revés. Por eso, y para ir terminando, señor Goya, le pido algo que quizás sea pedir mucho, pero lo voy a hacer. Le pido innovar. La innovación no es solo una tendencia, es una mentalidad, una forma de ser y de hacer. Innovar significa ser abiertos, flexibles y aceptar lo nuevo. También innovar significa ser valientes. Eso es lo que le pedimos hace unos días, por ejemplo, en el futuro del Bellas Artes. Un ejemplo más de cómo conservar nuestro patrimonio histórico e innovar dándole un uso interesante, como salas de cine modernas, tal y como piden desde el Festival de Cine. Pero podría haber otras ideas que no existen o que no se proyectan desde el ayuntamiento. Innovar sin perder nuestra esencia y todo aquello que nos ha dado personalidad y nos ha hecho ser reconocidos. No permitamos que la eclosión turística de nuestra ciudad, un hecho positivo, nos desdibuje en sectores como la hostelería y el comercio. Innovar, por ejemplo, para convertir Literactum en algo más atractivo, transformador. Un festival internacional de literatura para que nos visiten los mejores y también para hacernos mejores nosotros a través de la literatura. Lo propusimos en campaña, hoy está siendo también aceptado por el Gobierno, algo que nos alegra, pero no queremos que caiga en saco roto. Innovar para responder con la agilidad que nos pide la ciudadanía en sus barrios, en sus calles, con el mantenimiento de sus aceras, de sus espacios verdes, de los perfectos de día a día, la recogida de residuos, etcétera, etcétera. Innovar para avanzar a niveles más altos de competencia, para mejorar la vida de la ciudadanía, para generar valor y conocimiento y para ser más ágiles. Creemos que Donostia San Sebastián se encuentra en un momento en su historia clave para despuntar como la ciudad de la calidad, la ciudad abierta y la ciudad moderna que siempre hemos aspirado y que siempre nos ha distinguido. Se ha comentado, y yo lo voy a recordar también, esta ciudad ha sufrido mucho durante décadas. Esta ciudad supo recuperarse y destacar, a pesar del terrorismo, a pesar de la violencia, a pesar del horror vivido,
esta ciudad supo destacar. Y afortunadamente hoy, que vivimos en libertad, en unas condiciones radicalmente diferentes y con unas perspectivas de convivencia, respeto y tolerancia que alumbran un futuro inmejorable, es una oportunidad que debemos saber aprovechar. Por eso les pido que lo aprovechemos, que lo hagamos, que aprovechemos la oportunidad que nos brinda esta nueva etapa de San Sebastián para dibujar y materializar entre todos un horizonte histórico. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia si somos capaces de entender que el momento es ahora, que el tiempo pasa y las oportunidades no vuelven, que la competencia es feroz y que solo hay un camino para situar a Donostia entre las mejores ciudades del mundo. Y ese camino es el de todos a una. Y ese tiempo nuevo debe materializarse desde la ambición de querer trabajar por ser una ciudad referente en el mundo, que eso solo se consigue desde una visión abierta y no encerrada en nosotros mismos, eso de Txapela, Buruan y Bili Munduan. Que debemos rodearnos de los mejores, que tenemos una extraordinaria cantera de profesionales en nuestra ciudad y que aspiramos al máximo frente a quienes nos quieren reducir a ser una sociedad turística, solo turística, muy bonita, pero poco más. Le ofrezco nuestro apoyo, tan solo le pido que no se encierre en su mayoría de gobierno y en esa política viejuna que consiste en rivalizar políticamente, ponerse medallas y despreciar al diferente. Podemos aspirar a más. Muchas gracias. A usted, elkarrekin Donostiaren txanda orain. Bai, kaixo, egun on guztioi. Bueno, kasu honetan, gobernuak osoko bilkura hau aprobetxatu du legealdirako gobernu programa aurkezteko eta, bueno, normalean politika orokorrari buruzko osoko bilkurari buruz hitz egiten dugunean, hiriko argazkiari buruz hitz egiten dugu. Eta, bueno, oposizio gisa diskurtso tremendista egin dezagun esperoko dute askok, baina guk ordea oposizio konstruktiboa izan nahi dugu eta izango gara. Eta argi utzi nahi dugu hiriko herritarren interes nagusiak defendatzera gatozela. Beraz, zuk deskribatu diguzuna existitzen den hiria da eta hala onartuko dugu eta erreala da. Baina Donostiako argazkiaren zati bat besterik ez da. Argazkian inoiz agertzen ez zen eta gobernu honek inoiz hitz egiten ez duen hiriaren beste zati bat ere badago. Eta hortik kanpo geratzen den alde horien inguruan hitz egin nahi dugu guk gaurko honetan. En Donostia, a lo largo del 2018, según datos de Lanbide, se firmaron 121.102 contratos. Y de esos, 109.530, es decir, un 90,4% fueron temporales. Además de esos 121.102 contratos, 64.896, es decir, el 53,6%, fueron a jornada parcial. Hemos dicho que el número de contratos temporales de 2018 fueron 109.530 y, sin embargo, el número de personas contratadas temporalmente fue de 27.596. Y los contratos, repito, 109.530, lo que nos sale una media de 4 contratos por persona al año. Por desgracia, no tenemos datos pormenorizados de los salarios que se han pagado en esos contratos, pero vamos a intentar hacernos una idea de la situación en base a otros datos de los que disponemos. Según datos del Eustat, por ejemplo, reproducidos también en la página web de este mismo ayuntamiento, en Donostia la renta media individual disponible es de 20.206 euros al año. Y según la estadística del mercado del alquiler, recientemente publicada por el Gobierno vasco, el alquiler medio de una vivienda en Donostia es de 859,5 euros al mes, lo que al año supone unos 10.314 euros. Y bueno, como sabrán, existe una especie de regla en el mercado inmobiliario que dice que no se deberían gastar más de 30% de los ingresos en vivienda. Esa regla del 30% es, por ejemplo, la que usan los bancos para conceder o no hipotecas, o es la que usa Etxebide para establecer el tope que cobra a sus inquilinos. Esta misma regla cataloga sobre el esfuerzo económico el dedicar entre un 30 y un 40% de los ingresos a la vivienda y cataloga de inviable el dedicar más del 40% de los ingresos a la misma. Pues bien, haciendo el cálculo con los 20.206 euros de renta media
y los 10.314 euros de alquiler medio anual, nos sale que el ciudadano medio donostiarra debería dedicar el 51% de sus ingresos al alquiler, lo que sería simplemente inviable. Y habrá quien piense, bueno, Donostia es una ciudad con un centro muy caro y es normal que la media sea alta. A lo mejor esa persona se tiene que ir a una zona más económica, ¿verdad? Bien, pues según esa misma estadística del Gobierno vasco, del mercado del alquiler, el barrio de Donostia con el alquiler más económico es el barrio de Alza, donde el alquiler medio es de 665,4 euros al mes, es decir, de 7.984 euros al año. Y vamos a volver a hacer el mismo cálculo y aquí nos sale que el donostiarra medio debería dedicar un 40% de su sueldo a pagar el alquiler en el barrio de Alza. Repetimos, el barrio con el alquiler medio más bajo de la ciudad, un 40% de su sueldo. Recordemos que el límite para que una persona pueda pagar su casa es que no le dedique más de un 30% de sus ingresos y, por tanto, podemos concluir que en Donostia, de media, una persona sola con un salario medio no puede permitirse ni siquiera vivir en la ciudad. Por desgracia, no disponemos de datos por edades en la ciudad. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno vasco publicó un informe sobre el coste de la emancipación residencial en Euskadi, utilizando datos de 2017. Y en ese informe no aparece la situación exacta de Donosti, pero lo que sí nos dice es que en Guipúzcoa los jóvenes asalariados entre 18 y 34 años que tienen trabajo cobran de media 1.347 euros. Normalmente, a mayor edad se va cobrando más salario. Y en este caso, el salario medio de los guipuzcoanos de entre 30 y 34 años es de 1.444 euros. Y el de los menores de 30 se sitúa en 1.093 euros. Bien, pues vamos a hacer otra vez el mismo cálculo que antes y comparando el salario medio con el alquiler medio nos sale que el joven medio guipuzcoano entre 30 y 34 años debería dedicar el 60% de su sueldo a pagar el alquiler. Es decir, que ya hasta una pareja con el sueldo medio estaría al límite de ese 30% para pagar el alquiler medio de esta ciudad. Y si hacemos el cálculo con un joven menor de 30 años, nos sale que de media debería dedicar un 78% de su sueldo a pagar el alquiler. Estamos hablando de cifras medias, quiero recordar, pero recordemos que antes habíamos comentado que el 90% del empleo que se crea es temporal y algo más de la mitad a jornada parcial. Por tanto, no creemos que esa gente que va empalmando 4 contratos temporales al año tenga demasiadas opciones de generar un proyecto de vida digno en esta ciudad. Y con todos los datos que acabamos de dar, solo podemos pensar que Donostia es una ciudad que está expulsando a su gente, y especialmente a la gente joven, que no puede permitirse conformar su proyecto de vida en esta ciudad. Y es solo así como entendemos que se haya disparado el índice de envejecimiento como lo ha hecho en los últimos años. Un índice que ha pasado de estar estable en torno al 160% a dispararse hasta el 194%. Por encima, muy por encima, del 150% de media en Euskadi o del 142% en Guipúzcoa. El envejecimiento es un problema demográfico generalizado, pero mientras que la tasa de envejecimiento ha crecido alrededor de un 10%, tanto en Euskadi como en Guipúzcoa durante los últimos 10 años, el crecimiento en Donosti ha sido de un 21%. Esa cifra del 194% nos sitúa un 30% por encima del índice de envejecimiento de Euskadi, un 36% por encima del de Guipúzcoa y un 62% por encima de la del Estado. Está muy claro que estas cifras nos indican que falta gente joven en la ciudad muy por encima de la media. Pero esta falta de oportunidades en forma de empleo precario y precio de la vivienda prohibitivo no es el único gran reto al que, en nuestra opinión, este Gobierno, con este programa que nos han presentado, difícilmente da respuesta. Otro de esos grandes retos de futuro y del presente también es la situación de crisis climática que vive este planeta y también Donosti. Los primeros estudios científicos hablan de un efecto invernadero y relacionan ese efecto invernadero con la contaminación producida por la actividad humana en los años 50.
Ya en el 88, la Organización Meteorológica Mundial convocó a científicos de todo el mundo en lo que llamó la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante, y ya en esa conferencia se concluyó que el cambio climático suponía una amenaza global y que la única solución residía en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero estos, al contrario, no se reducieron, sino que siguieron aumentando. Y con un poco de memoria recordará cómo se ha negado sistemáticamente el cambio climático por una gran parte de la clase política. Y han tenido que ser los jóvenes, Fridays for Future, y sus movilizaciones las que han puesto este tema encima de la mesa, forzando a los gobiernos a tomar medidas al respecto. Por supuesto, admitimos que el cambio climático global no es competencia exclusiva de este ayuntamiento, pero sí le corresponde hacer su parte de trabajo. Y en este sentido, la única gran reducción de emisiones de los últimos 30 años, tanto en la ciudad como en general en todo el Estado, no ha venido de ninguna política pública, sino que ha sido consecuencia de la crisis económica que empezó en el 2008. Y con esta falsa recuperación, que ni permite mejorar la situación de mucha gente, ni soluciona ninguno de los problemas que causó la crisis, se han vuelto a incrementar de nuevo estas emisiones. Y mientras en 2017 se superaron los límites de contaminación permitida durante 8 días en esta misma ciudad, este año se han superado los 32 días. Y es una cifra que seguirá aumentando si no se establecen las políticas al respecto. Cuando hablamos de medio ambiente y de sostenibilidad, lo hacemos pensando en qué planeta dejamos para las generaciones venideras y normalmente lo hacemos pensando en la contaminación y en el efecto invernadero. Pero tan importante como esto es hablar de un concepto que quizá mucha gente no conoce, que es la huella ecológica que ejercemos sobre el planeta. Y por si alguien todavía no conoce el término, la huella ecológica es un indicador del impacto ambiental que genera la demanda humana sobre los recursos existentes en el planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de autorregenerarse. En Donosti faltan estudios avanzados sobre este tema, pero el último dato que tenemos es de que la huella ecológica de la ciudad es de 3,6 hectáreas por habitante. Y teniendo en cuenta que el último dato de población de la ciudad es de algo más de 187.000 habitantes, significa que la huella ecológica de la ciudad sería de unos 6.750 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la superficie real de Donosti es de unos 60 kilómetros cuadrados. Luego, podemos deducir que solo la ciudad de Donosti consume casi los recursos que genera una superficie equivalente a la de todo Euskadi. Y esta cifra es una cifra normal para una ciudad como la nuestra, pero es que lo que queremos poner de relieve es que ¿de dónde salen esos recursos que consumimos? Porque una parte sale de otros países, normalmente más pobres que el nuestro, de los que extraemos recursos que utilizamos y que ya no van a poder utilizar ellos, por lo que cuando las ONG relacionadas con la cooperación internacional le piden a este ayuntamiento que invierta ese 0,7% en cooperación internacional, no se trata de una cuestión de caridad, sino de una cuestión de justicia y, en este caso también, de justicia medioambiental. Y un poco con esta reflexión queríamos llegar a esta explicación, ¿no? La otra parte de esos recursos extra que consumimos son recursos de futuro. Es decir, que estamos extrayendo recursos para consumir en el presente lo que correspondería a generaciones futuras. Y, por tanto, las manifestaciones de jóvenes pidiendo a las generaciones que les preceden que les dejen un planeta habitable no son solo legítimas, sino que están totalmente justificadas. Otra de las cuestiones importantes, y no ya del futuro, sino del presente, van a ser las políticas feministas. La igualdad no puede ser una chapa que nos pongamos cada 8 de marzo o solo el 25 de noviembre, en Semana Grande o en Santo Tomás, como se ha visto reflejado en su programa de gobierno. Tiene que ser, como la sostenibilidad, un eje transversal a toda la acción del Gobierno. Y por ello, tal y como venimos reclamando durante los últimos meses, necesitamos tener un área de igualdad, con una apuesta real que se traduzca en un presupuesto que aumente ese presupuesto hasta un 5% del total del presupuesto municipal. Y sin eso, lo que vamos a seguir viendo una y otra vez es cómo se suceden las agresiones sin poner nada más que parches. Veremos cómo la perspectiva integradora de igualdad y de diversidad
queda relegada a actuaciones puntuales y sin un hilo conductor, o como la promoción de la paridad de los distintos órganos municipales, como son los consejos municipales, o el establecimiento de protocolos de seguridad para prevenir agresiones a mujeres violencias de víctima machista, se quedan ahí. Para el año 2020, el presupuesto para las políticas de igualdad, sumando las de los diferentes departamentos, conforma un 0,48% del presupuesto. Nosotras estamos planteando un 5%. En el 2019 era de un 0,43%. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, en Donostia la renta de los hombres es de media un 24.340 euros al año, mientras que la de las mujeres es de 16.668. Es decir, ellas tienen una renta de un 66% con respecto a la de los hombres. Creemos que desde las instituciones se debe promover un cambio que implique una igualdad real y que dentro de esta igualdad real también haya una igualdad económica. Que el ser mujer no sea un factor irremediablemente ligado a la pobreza, porque lo tenemos que advertir. Hay muchas de las personas que perciben las RGIs o las AES son mujeres mayores en edad de jubilación. Las solicitantes de vivienda de protección son en muchos casos familias monoparentales compuestas por mujeres con sus hijos, que se les está ofreciendo para vivir un piso de 30 metros. O que las tasas de paro más elevadas de toda la ciudad, las únicas por encima del 12%, corresponden a mujeres que viven en Inchaurrondo, en Alza, en Miracruz Vidavieta y en Loyola. Es decir, corresponden a mujeres que viven en el este de la ciudad. Aparte de ello, este verano, durante la Aste Nagusia, se han repetido en la ciudad múltiples agresiones sexuales contra mujeres. Y creemos que el Gobierno municipal tiene que dar un paso más y personarse en las denuncias y juicios acompañando a las víctimas. Darles su apoyo más allá de expresar su repulsa en concentraciones. Pero no solo eso. Una visión feminista en igualdad e integradora de toda esa diversidad tiene que ir mucho más allá. La forma en la que se organiza nuestra ciudad no es neutra y la forma en la que se desarrollan las políticas tampoco. La mayoría de ellas está pensada desde la perspectiva de un sujeto universal, que tradicionalmente se manifiesta en un hombre blanco, joven, sano, con cierta capacidad adquisitiva y cultural, y que quedan en un segundo plano problemáticas de otros sectores de la población, como las mujeres que viven en el este, como bien he comentado, los niños y las niñas, las personas con diversidad funcional, las migrantes, las personas LGBTI trans o las que tienen un bajo índice socioeconómico. Y las ciudades feministas, en cambio, no trata de pensar solo en las mujeres, sino incorporar una visión interseccional que hable de problemas universales. Es decir, pretenden poner en el centro la sostenibilidad de las vidas y con ello cambiar toda la forma que tenemos de hacer políticas públicas también en esta ciudad. Y sin embargo, y se lo decimos una vez más, vemos poca reflexión y ambición en este sentido en el programa de gobierno continuista que nos han presentado. Esta es la ciudad que vivimos y que vemos nosotras día a día. Una ciudad que sufre la turistificación, el elevado precio de la vivienda, el empleo precario o la desigualdad sexual y de género. Y no es que vivamos en una ciudad diferente, es que simplemente tenemos la sensación de que este Gobierno puede tener otras preocupaciones, como pueden ser la internacionalización, proseguir con esa turistificación sostenible o no sostenible, o la rentabilidad económica de la ciudad, mientras se desentiende de la precariedad que se perpetúa en Donostia. Todo esto se produce en un periodo de mal llamada recuperación económica, ya que, en nuestra opinión, un crecimiento que perpetúa la precariedad y las desigualdades, pero beneficia a las clases económicas más altas, difícilmente se puede llamar recuperación. Y además, por desgracia, todos lo hemos oído ya, que cada vez hay más economistas hablando de que se avecina una nueva crisis, una nueva recesión. Una recesión que ojalá no llegue nunca. Pero si llega, y viendo que este Gobierno nos plantea un plan para 4 años continuista con el anterior, ¿cómo vamos a gestionar una recesión? Con un Gobierno que durante un periodo de crecimiento ha normalizado la precariedad de la ciudad.
¿Alguien puede creer que ante una posible recesión este Gobierno va a empezar a preocuparse por el precio de la vivienda, por la construcción de más vivienda protegida, por defender de los derechos de los trabajadores o por reducir la desigualdad entre los barrios o la brecha de género? A nosotras, desde luego, se nos hace bastante difícil de creer, y más bien del programa de Gobierno que se nos ha presentado para la siguiente legislatura, en la que se nos muestra una serie de ejes estratégicos, pero en el que nosotras echamos de menos medidas específicas que consideramos urgentes en la ciudad. Como por ejemplo, y en lo referente al empleo, nos encontramos en el programa de Gobierno que nos habla de promover la creación del empleo de calidad, de atraer talento a nivel internacional, de fomentar la innovación o impulsar las startups. Y muy bien, está muy bien, pero estaría muchísimo mejor si el principal problema del empleo en la ciudad fuera la falta de innovación o de talento. Es que creo que de eso vamos bastante bien. Y por desgracia el principal problema es que la mayor parte del empleo que se crea está relacionado con el turismo. Lo siento, señor Gasco, pero es así. La mayor parte es, además, un empleo precario, temporal, hablábamos de 4 contratos al año, en el que normalmente los trabajadores están desprotegidos ante posibles abusos del empleador. Y en este sentido echamos de menos medidas concretas para evitar que esta situación de precariedad se siga produciendo durante esta legislatura. Ya nos parecía un avance que para esta legislatura el Gobierno se comprometiera como mínimo a no crear empleos basura a través de las subcontrataciones de los servicios públicos municipales. En cuanto a cohesión social, echamos medidas destinadas a reducir la desigualdad entre los barrios. Entre el centro y la periferia existen grandes desigualdades en cuanto a salarios medios, que he repasado, y creemos que es fundamental revitalizar los barrios invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento de servicios y de equipamientos urbanos, pero también con medidas específicas como puedan ser la descentralización de la administración o el impulso del comercio de proximidad en esas zonas. Araneta Andrea. Voy a ir terminando con una cosa fundamental, que es el tema de la vivienda, donde echamos de menos tanto medidas concretas efectivas como compromisos políticos serios. Nos gustaría ver un compromiso con vivienda protegida, ya que el plan de Etxegintza hasta 2022 planifica la construcción de solamente 282 viviendas protegidas y 140 de ellas como viviendas dotacionales. Viviendas claramente escasas para los 10.000 demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxegintza. Y el propio Plan Municipal de Vivienda de este mismo año recoge que en la ciudad hay 10.700 personas con necesidad de acceder a la primera vivienda. Según ese mismo plan de vivienda, esa demanda de vivienda protegida en Etxegintza desde su creación ha registrado un total de 33.306 solicitudes de vivienda protegida. Creemos que se necesitan planes más ambiciosos para afrontar esta problemática que viene de tiempo atrás y, desde luego, hemos intentado hacer una fotografía de la ciudad que vaya más allá de lo que ustedes han planteado. A partir de aquí, estamos dispuestas a escuchar, a negociar y a hacer todo lo que haga falta para que estos problemas estructurales de esta ciudad encuentren solución. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta azken txanda talde jeltzalearena. Bai, egun on guztioi, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandanik hartuko dut hitza, nik egingo dut udal talde honi dagokionez hitzaldia, eta egia esan, bitxia izaten da politika orokorreko pleno honetan parte hartzea, ze dagoeneko hemen alkateak egin du bere aurkezpena, aurkeztu ditu ere datozen 4 urtetarako zeintzuk izango diren bere erronka eta helburuak, eta gainontzeko udaltaldek ere egin duzuelako zuen argazkia, ezta? Nik lehenengo txanda aprobetxatuko dut udaltalde honi dagokionez gure 4 urtetako asmoak aurkezteko, eta bigarren txanda erabiliko dut ordea sortu diren nondik norakoiek aurkezteko. Eta hasi nahiko nuke lehenik eta behin azpimarratzen zergatik handan udaltalde hau azkena, udaltaldeen txanda edo ronda honetan hitza hartzen. Eta hori da ordena jarraituz udaltalde handienak ixten duelako udaltaldeen txanda. Hau da, EAJ-PNV da egun agintaldi honetan, udaletxe honetan, talde politikorik handiena. Honek esan nahi du, 2019ko maiatzaren 26an egondako hauteskundeetan, Eneko Goiak buru zuen hautagaitzak lortu zuela Donostiarren babesik edo konfiantzarik handiena. Zehazki gainera, udaltalde honek handitua ikusi zuen berekiko konfiantza, 9 ordezkari izatetik 10
ordezkari izatera pasazalako eta 2015an jasotako 29.000 boto 2019an 34.000 bihurtu zirelako. Eta hau ere gogoraraztea gustatzen zait, ze gero urteak aurrera egiten duten heinean batzuk ahaztu egiten dutelako nork eta zerk ekarri gaituen ona. Ona donostiarrak ekarri gaituzte eta horrek ere zilegitasuna ematen digu erabakiak hartzeko. Hala ere, uste dut ere zilegia dela gogoraraztea zer konpromiso ekarri gintuzten ona, eta gainontzeko udal taldek bezala guk ere hauteskundetan gure goiburu propioa diseinatu genuen, gureak Donostia batera bagera Donostiak iremaz zioen, eta hau 3 konpromiso zehatzetan oinarritzen zen. Lehenengoa, donostiarrak zirela gure kudeaketaren ardatza, bigarrena Donostiak aurrera egin behar zuela, eta hirugarrena Donostiar guztiok batuko gaituen hiri proiektu bat eraiki behar genuela. Horrera izan zen, 2019ko hauteskunde hauetan gurekiko konfiantza handitua izan zen, eta honek adierazi nahi du 2015an hasitako ibilbidea eta hartutako erabakiak egokiak izan zirela. Azken finean, udal hauteskunde batzuk politikoekiko konfiantza berresteko prozesu bada, baina baita ere hartutako erabaki batzuk berresteko eredua ere. Eta guk agintaldi honi ilusioz eta energiaz beteta ekin diogu, eta behin hauteskundak pasata gobernua eratzeko lanak egin ziren, eta egun hartatik hona gobernu programa idazteari ekin diogu. Alkateak dagoeneko egin du hiriaren argazkia, datuak eman ditu, baina hori bakarrik baita ere kokatu egin du gure hiria datozen 4 urtetara. Eta hori da behintzat nik gaurko egun honetan azpimarratu nahi dudana. Hona etorri gara gobernu programa batekin. Eta horri lotuta nik 3 puntu azpimarratuko ditut nire hitzaldian. Lehenengoa gobernu programa, bigarrena horren eragin zuzena jasotzen duten donostiarrak, gure herritarrak, eta azkena Donostia hiria. Gobernu programarekin hasita, eskuartean dudan dokumentu hau da, seguraski Donostiako udalak aurrekontuekin batera daukan dokumenturik garrantzitsuena. Hemen azaltzen direlako, dokumentu honetan azaltzen direlako, datozen 4 urtetarako udal gobernunek dauzkan estrategia, proiektu eta ekintza garrantzitsuenak. Eta gainera, gobernu programa hau lerratuta egon behar du 100% aurrekontuekin azken finean proiektu eta ekintza askok konpromiso ekonomikoare ekartzen dutelako. Zalantzarik ez dut programa hau erabilgarri izango dela, gobernuarentzat geure buruari jarraipena egiteko, baita ere gainontzeko udal taldentzako erabilgarri izango zaizue gure jarraipena neurtzeko, eta zalantzari gabe eta importantea erabilgarri izango da hiritarrentzako haiek ere jakin dezaten zein dan udal gobernu honek lantzen duen hiri eredua, eta baita ere momentu oro jakiteko zein dan gobernu programa honen betetze maila. Eta horri lotuta, bai, adierazi nahiko nukela, aurreko agintaldian martxan jarritako hitzak, ekintzak, tresnarekin ere jarraituko dugula. Une oro eta maiztasun konkretu batekin ikusiko dutelako herritarrak zein den gobernu honek bere hartutako konpromisoetan daukan betetze maila. Batzuek akaso ez diozue garrantzia handia emango dokumentu honi, baino ez dauka misterio handia, baino aurreko agintaldian lehenengo aldiz, gobernu batek idatzi zuen bere gobernu programa, publiko egin zuen, eta tresnak jarri zituen une oro honen betetze maila aztertzeko. Eta guri agintaldi honetan dagokiguna da, tresna horiek sakontzea, fintzea eta hobetzen joatea. Eta gainera gobernu programa hau ere, nik uste dut lan egiteko estilo baten adierazle dela. Gobernu programa honek lan planifikatua adierazten duelako, konpromiso zehatzak ere nabarmantzen dituelako eta diskrezioz egin nahi duelako lan. Eta hori da behintzat EAJ PNV udal taldeak datozen 4 urtetara begira lan egiteko izango duen modua. Lan planifikatuak, konpromiso zehatzak eta diskrezioa, guk zaratarik ez dugu aterako. Gainera, esan bezala, udal gobernu programa honek aurrekoan dauka bere oinarria, baino ia da ere testuinguru ekonomikoa, soziala aldatu egin dela. Jasota geneuzkan hainbat helburu bete egin dira, beste batzuk akaso zaharrak gelditu dira, baino erronka eta helburu berriak ere ezartzea tokatzen zitzaigun. Hau ez da dokumentu soia, honek dagoeneko izan du bere eragina, eta begibistakoa da hemendik eratorrita daudela udal honek daukan ekipamendu plana edo organigraman emandako hainbat aldaketa guzti hauek hiritarraren bizi kalitatea eta zerbitzuak hobetzera daude bideratuak. Azken finean, kanporantza begira erakunde eredugarria nahi baldin badugu izan, kanporrura begira, osasuntsu egon behar garelako. Eta gobernu programa honetatik esan bezala, honen eragin nagusia hiritarrek jasotzen dute, zerbitzu hobeagoa jasota, eta hori da nik behintzat sakondu nahi dudan bigarren puntua. Donostiarrak, hiritarrak berak. Askotan,
esaten dugu Donostia hiritarren batura dela, Donostia hiri bizia dela, hiritarren isla delako. Holaxe da eta hortan jarraituko dugu. Eta guk zer azpimarratzen dugu datozen 4 urtetarako, zeintzuk izango diren gure oinarriak datozen 4 urtetarako, alkateak aipatu ditu 10 ardatz nagusi ditugula, eta nik behintzat errepaso azkar bat eman nahiko nieke hauei zalantzarik gelditu baldin bada. Lehenengoa garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua izango litzateke, eta honek 3 ardatz nagusi dauzka. Pertsonengan zentratua dagoela, lurraldeari begiratzen dion ekonomia edo garapen ekonomikoa planifikatzen dugula, eta etorkizuneko jardun ekonomikoak lantzen dituena. Eta honek ekintza zuzenak badauzka, talent house berria, eskuzaitzetaren garapena, elektromugikortasuna edo zibersegurtasuna bezalako jardueretan sakontzea, guzti horiek bideratuak daude hiri oparo bat izateko, eta bigarren ardatza dena lortzeko gizarte kohesioa, hiri kohesionatua. Azkenean gure baliabideak banatu nahi, baldin baditugu desorekak murrizteko, sortzea beharrezkoa delako. Azken finean, garapen ekonomikoa eta garapen soziala eskutik dijoazten 2 elementu direlako. Baina guzti hauek elementu bat behar dute oso importantea, eta hori da gure 3. ardatza, eta da etxe bizitza. Etxe bizitzara sarbidea, bizitza proiektu duina, azken finean gauzatzeko, etxe bizitzak elementu garrantzitsua markatzen du. Eta hortan, badauzkagu lan zehatzak egiteko, aurreko agintaldian idatzitako etxe bizitza plana esekutatzea, baina hori baino garrantzitsuago izan daitekeen baita ere plan orokorra berritzea. Azken finean, hau, testuinguru ekonomiko eta sozial desberdin batean gauzatua izan zen, eta gaurkotasunari eta etorkizunari begiratzen dion plana behar dugu hiri honetan. Baina bitartean, ezin garren ez atzean gelditu, garrantzitsua izango da baita ere dauzkagun programak eta dauzkagun garapenak aurrera eramatea. Txomineko 2. fasea, jolastokieta, ilarra, inpernua, edo bestalde baita ere guretzako garrantzitsuak diren beste inguru natural batzuei, Antondegi bezala, hauen balio naturala azpimarratuz. Gizalegezko hiriaz ere hitz egin da, hiri honek badaki zerbait honen inguruan, seguraski iraganean bizitza tokatu zaionagatik, eta egia da hiritarrek badaukatela lan hau errekonozitu orain dela hilabete gutxi, hiritarrek Donostiak jasotzuen Europa saria, eta hor argi eta garbiera esaten zen Donostia hiri solidario eta justua dela, eta hortan sakontzen jarraituko dugu aurrei eta gaztetxonei begira hezkuntza eta gazteria taletik bereziki, eta nola ez zentzu eta lor guztietan erabateko berdintasunean bizi den Donostia bat lortu arte ere lan egingo dugu. Aipatu da kultura gure nortasuna ezinbesteko elementuak direla hiri desberdin bat eraikitzeko, hau hiri donostiarra da, baino ezin ahaztu bereziki hiri euskalduna dela. Kultur jarduenak berritu egin beharko ditugu, praktika berriak identifikatu, literaktu bultzatu, kulturretxe digitala, gure hautsak bezalako programak sakondu, eta nola ez, gainontzeko eragile kulturalekin gure programak osatu. Etorkizuneko hiriaz ere hitz egin dugu, hiri jasangarriaz, eta hemen 2 dokumentu edo 2 elementu importante dauzkagu aurrera egiteko. Lehenengoa, aurreko agintaldiko klima 2050 dokumentua horre sartzen da hiri honek noruntza jo behar duen, eta bigarrena topoaren lanak. Hiri honek gaur egun klima aldaketari eta hiri jasangarria bihurtzeko gaur egun daukan elementu garrantzitsuena mahai gainean, eta hiriaren iraultza ekarriko duen elementu garrantzitsuena topoarena da. Eta horren esekuzioan ere asmatu egin beharko dugu. Hiri irisgarri garbi eta zaindua nahi dugu, eguneroko diren udal zerbitzuak indartuz, inbertsio txikienetik handienetara jota, eta baita ere hiri segurua. Hemen klabea da segurtasunera bideratuak dauden gainontzeko erakundekin elkarlana, gure baliabide zerbitzuetan berrikuntza eta teknologia ezartzea, baino baita ere lan egiten duten langileen kontsolidazioa ere bilatzea. Eta azkenean, hiri orekatu bat nahi baldin badugu, auzoak ere orekatuak behar ditugu izan. Donostia izaera anitzeko hiria da, auzoek ematen diotelako nortasun hori, auzo bakoitzak bere nortasun propioa dauka, batzuk izan duten garapen urbanistikoagatik, beste batzuk akaso kokatuta dauden lekuengatik, baina guzti hauek bat egin behar dute hiri orekatu bat osatzeko, eta hor, orain, epe motzera, Astinen edo Espartxo zubiak, iztuetako lanak, altzako kiroldegia, Ainorgako bulebarizazioa, guzti horiek esekutatu beharko ditugu, esan bezala, auzoen arteko guneak josteko eta hiri orekatu bat lortzeko. Hiri osasungarri baten aldere egingo dugu lana, eta gure zeregina bertan izango da kirol praktikak, zerbitzuak eta ekipamenduak bultzatzen duena, ondo funtzionatzen duena sakonduz, eta hor datozkigunak etorkizunean altzako kiroldegia, Merkearren
garapena, mini estadioa, jokei zelaia, bretxako kirol ekipamenduak, hoiek ondo amaitu beharko ditugu, bainon, baita ere, programa berriak martxan jarriaz, adibidez, gizarte ekintzako atalarekin kirola kohesiorako elementu ere badelako. Eta nola ez, hemen aipatu den bezala, azken urteetan gure hirian arrakastatxoa izan den emakumezkoen kirola ere babesten jarraituko dugu, bai modu simbolikoan, baino baita ere modu ekonomikoan. Eta guzti honen oinarrian dagoena gobernu ona, azken finean, ardatz guzti hauek aurrera eramateko ezinbestekoa izango da alde batik udalonek eskaintzen dituen zerbitzuak berritzea eta eguneratzea, eta nola ez, zerbitzu hauek emateko beharrezkoak diren diru sarrerak bermatzea. Eta horretan kudeaketa eredugarria mantentzeko esfortzua egingo dugu. Eta esan bezala, gobernu planak eragina dauka hiritarren bizi kalitatean, baino baita ere hiriaren martxan. Gure lana da besteak beste kalitatezko zerbitzuak eskaintzea, baino balio erantsia ere eman behar dugu. Haratago ere joan behar dugu. Hiritarrek martxan jartzen dituzten ekimenak eta ekintzak bultzatuz eta hauek sortzen duten balioa hirian ere modu orekatuan banatuz. Guk askotan esaten dugu bi motatako hiriak daudela. Lehenengo talde batean egon daitezke euren etorkizuna diseinatu eta eraikitzeko gaitasuna daukaten hiriak, hauek hiri liderrak izango lirateke, eta bigarren maila batean daude lehenengo hauei kopiatzen dietenak. Nik uste Donostiak historian zehar erakutsi izan duela lehenengo mailako hiria dela, eta guk behintzat horretan sakontzen jarraituko dugu. Horri lotuta hainbat proiektu jarri dira martxan, hainbat proiektu jarri ziren abian aurreko agintaldian Donostia lehen maila horretako hiria izaten jarraizezan. Adibidez, Txominenea berria, Bretxaren eraldaketa, Anoeta berria edo Ernesiuken berritzea, eskuzaitzetan gauzatzen ari diren garapen berriak, KAF edo Irizar bezalako enpresek euren probak hiri honetan egitea, edo adibidez proiektatua dagoen Kristina Iglesiasen lana. Guzti horiek bideratuak daude Donostia lehen mailako hiria izaten jarrai dezan. Baina askok honen aurrean adierazten dute hiria aldatzen ari dela, nostalgia ikutsu batekin gaina, aprobetxatzen dute nostalgia hori ere kritika egiteko, ez kritika hutsa. Adiraziz, hiria aldatzen ari dela eta dagoeneko ez dutela ezagutzen. Eta hiri honek iraganean jaso izan ditu bere aldaketak, bere transformazioak, eta nik honi lotuta gaur pertsona baten figura nahi nuen ona ekarri, bera Juan Matxinbarrena deitzen da, udaletxe honetan lanean hasi zen 1920 urtean, bera izan zen zehazki udaleko obra ingeniero nagusia, eta berari adibidez zor zaizkio Paseo Berriko lana, Amarako planifikazioa, planifikazio urbanistikoa, Santa Katalinako zubia zabaldu izana, Urguleko Urgul mendia parke bilakatzea, hau da, gaur egun ikonikoak diren lanak berari zor dizkiogo, eta seguraski gaur egun ez genukeela Donostia ezagutuko edo ulertuko lan horiek gabe. Nik gaur berak idatzitako liburu bat ekarri dut hona, irakurtzea gomendatzen dizuet guztioi, baina berak orain dela 100 urteia argi idazten zituen hainbat lerrotanik, berak hemen jasotako batzuk irakurriko ditut zuen baimenarekin. Berak horrela esaten zuen, San Sebastián presente y futuro deitzen dan liburu batean, berak bere hemengo lanak amaitu ostean, honela idazten zuen. No creo que sea necesario recalcar la extraordinaria importancia que para el progreso de la población tiene la figura del alcalde. Es de gran importancia su entusiasmo y afición por este renglón de las actividades municipales. Su frialdad respecto a las obras públicas puede frenar y hasta paralizar durante el tiempo de su mandato el desarrollo y progreso urbanos de una ciudad. Un alcalde es algo así como un animador, que con su interés y afición por los problemas contagia y galvaniza con su ejemplo a todos los necesarios colaboradores, a todos los resortes del engranaje, indispensables para que la máquina ande. Por otro lado, todo lo contrario sucede con un titular escéptico, que mantiene un rígido sentido lleno de escrúpulos. Su gestión será fracaso, haciendo perder a la ciudad un tiempo precioso, a veces difícil de recuperar. Eta berak honela amaitzen du bere idatzia. Hay que moverse un poco y salir de las coscas para observar los hechos, reconocerlos con lealtad y hacer que parte de nuestra población abandone pronto ese papel de bella durmiente que tan mal le va. Eta hau lotu nahiko nuke askok daukaten jarrerarekin, ze hemen etorkizunera begira martxan jartzen diren edo aurkezten diren hainbat proiektuekin, inbertsioekin, planekin, beti kontra jarrera bat
aurkezten dutelako. Eta nik hauei guztiei, Matxin Barrenak bere liburuan adierazten duen bezala, gonbidatuko nituzke kosketatik ateratzea. Nik irakurtzea gomendatzen dizuet gehien bat perspektiba historikoa hartzeko eta ulertzeko hiri honek iraganean ere hartu izan dituen hainbat erabakize batzuk, hemen ikusi dudan moduan uste dute Donostia hasi egintzela beraiek beren eskainua okupatu zuten unean eta esan bezala etengabeko berrikuntzan gaude, aurkeztu dira zeintzuk diren datozen 4 urtetarako proiektu estrategikoak eta zeintzuk egingo duten Donostia lehen mailako hiri izatea bermatuko dutenak. Horrela, baliatuko dugu Donostia hiri errelebo izatea. Hau da, egun hemen bizitza proiektu bat gauzatzen ari direnen bizitza hobetzea eta gauzatu nahi dugunontzako aukerak ere ahalbidetzea. Amaitzeko, gaur hemen gaude Donostiarrek euren konfiantza eman digutelako, euren konfiantza eman digute arazoak konpontzeko, etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta etorkizuneko hiria diseinatzeko. Gure hiriaren iragana irudi beltz bati egonda lotuta denbora askoan, beldurrari eta gatazkari, eta gaur, inoiz baino gehiago, hiri anitz, ireki eta aske bat bezala ikusgaitzaten egiten dugu lan. Hemen, udaltalde bakoitzak aurkeztu du zein dan hiriarekiko daukan argazkia, bere ikuspegia, danak dira baliagarriak, baina zalantzarik ez izan Donostiaren alde lan egin nahi duzuenok, hemen arkituko gaituzuela, konplejurik gabe, energiaz eta ilusioz beteta. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Hurrengo txanda alkateari dagokio, 15 minutuz. Eta ekin egingo diot denengo Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari eskerrak emanaz, ikuspegi partekatua daukagu eta seguro nago gaurkoan adierazitakoak aurrera eramaterakoan eta egitasmoan aurre ikusitakoak aurrera eramaterakoan esfortzu eta lan handia egingo dezutela. Gainontzeko taldeei ere, beraien ekerpenegatik eskerrak eman nahi dizkiet, nik neurri horretan hartu nahi ditut batez ere, uste dut eraikigarriak izaten saiatu behar garela eta alde horretatik ekarpen gisa udartu nahi ditut eta bere balioa eman. Baina banan talde bakoitzak adierazitakoari pixka bat erantzunen bat emanez, daukadan denbora mugatu honetan, Elkarrekin Donostiaren gandik hasiko nintzateke, egin du ekarpen bat hiriaren argazkia osatuaz, hainbat datu emanaz, nik ez ditut datu horiek inungo momentutan ezkutatu, oso kontziente naiz esaten diran datu horiek gure artean errealitate bat direla, eta erronka daukagu da hain zuzen ere egoera horiei erantzunak ematen asmatzen saiatzeko. Beraz, horrela ikusten dut egiten den ekarpena, batez ere egin duen azalpenaren lehen zatian, zenbait situazio eta datu deskribatu dituenean. Horiek bistakoak dira eta danak ezagutzen ditugu, eta guk ez diogu hiriari alde batetik bakarrik begiratzen, baizik eta osotasunean begiratu beharra daukagu, eta guztiari erantzuna ematen saiatu alden heinean. Egia da ere, seguru aski, daukagun ikuspegi ezberdinak baduela oinarri bat, eta da egoera horiei aurre egiteko zein den biderik egokiena. Edo beste modu batetara esan da, posible da aberastasuna sortzen ez duen hiri batek horrelako egoerei aurre egitea, guk uste dugu ezetz. Eta iruditzen zaigu, bi derrotan dana egin beharra dagoela. Aberastasuna sortzen duen hiri bat izan da, egoera horiei aurre egin ahal izateko. Eta nik beti faltan botatzen dut lehen elementu hori. Zenbaitzuen eskutik, ez? Zeintzuk dira aberastasuna sortzeko elementu horiek gure hirian. Ez ditut ikusten, alde horretatik proposamenak, baina besteak diodan bezala hartze ditut. Gero zartzeari buruzko reflexio bat dago sobre el envejecimiento. Y el Partido Popular también ha hecho alguna referencia al mismo. Y creo que no estamos enfocando del todo bien la cuestión. Porque se hacen discursos que simplifican un poco lo que es la realidad del envejecimiento en nuestra ciudad, ¿no? Me acuerdo además el compañero Gurpegui, cuando estaba en la anterior legislatura, solía ser un vehemente defensor de esta posición que voy a manifestar yo. Es que no es que tengamos un problema de envejecimiento solamente porque no hay jóvenes.
es que lo tenemos porque afortunadamente nuestros ciudadanos viven mucho más tiempo y lo hacen mucho mejor, con una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que afrontar el tema del envejecimiento desde una perspectiva en la que se hacen frases como si no hay jóvenes no hay futuro y el envejecimiento de la población solamente va a ser un costo añadido a la dependencia, pues es muy simplista. Creo que nos tiene que hacer a todos plantearnos en esta nueva realidad en la que la esperanza de vida de una persona excede ya los 80 años y conviven 5 generaciones, cosa que no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, ¿cómo afrontamos esa nueva realidad? Pero no solamente desde el punto de vista de problema, sino desde el punto de vista de adaptación de la ciudad a esa nueva realidad. Yo quería introducir especialmente ese aspecto, porque me parece que a veces con este tema nos falta. Siempre estamos, no, la ciudad envejece. Pues eso, per se, malo, no tiene por qué ser malo del todo, porque la gente vive más tiempo. Y eso sí que lo quiero poner también en valor. Aunque eso implique también una serie de retos que yo no niego. Es decir, quién va a trabajar, la población activa, etcétera, etcétera. Y he dicho que creo que probablemente la inmigración sea un fenómeno que sea el que nos vaya a ayudar a rejuvenecer la ciudad y que eso también es un reto desde el punto de vista de integración. Aipatu dira, krisi klimatikoari buruzko gaiak, feminismoa, bueno, aipatzen dira hainbat gaietan, eta gaia duten garrantzian nik uste ados egon gaitezke da. Gero, beste ekintza edo proposamen batzuetan agian hainbeste ez, eta aipatzearren berdintasuna taldean aurrekontuaz hitz egiten dezute. Depende nola egiten dugun batuketa. Zeren bakarrik udaletxeak daukan atalaren aurrekontuari begiratzen badin badiozue, zenbaki bat aterako dugu. Baina horri gehitzen badin badiogu, ez dakit, kirol taldeei egiten zaien diskriminazio positiboa, edo beste hainbat gauza, beste atala askotan dauzkagunak, agian kontua beste bata. Eta agian 0,48 horretatik desente gorago egon gaitezke. Beste talde batetara pasata del Grupo Popular. Bueno, yo con respecto al Grupo Popular, lo primero que tengo que decir es que recojo el guante de ese ofrecimiento de compartir lo que pueda ser la visión de una ciudad y trabajar por ella independientemente de que uno esté en el gobierno o en la oposición. Yo también creo que tenemos que intentar entre todos superar esa dicotomía entre gobierno y oposición que continuamente se zurra. Y bueno, la disposición por mi parte para que eso no sea así es plena. Pero luego en algunas partes de su discurso, señor Semper, cuando me dice innovar, es usted muy innovador. Yo ya entiendo que tenga usted necesidad de innovar, pero no sé si innovar es fusilar nuestro programa cuando hace usted parte de su intervención, porque cuando ha propuesto alguno de los pactos estaba identificando literalmente el contenido del programa de gobierno conjunto del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Ningún problema por mi parte. A mí no me importa que me plagien el programa electoral por parte del Partido Popular. No tengo ningún inconveniente. Me alegro de que estemos de acuerdo en cuanto a algunos contenidos se refiere. Y luego me habla de alegría y ambición, que de esto ya hemos hablado bastante, además, durante la campaña electoral, porque era el sello que usted quería imprimir a la candidatura del Partido Popular en este ayuntamiento, de alegría y de ambición. Entonces, a mí me surgen dudas. Ya sé que yo no soy especialmente alegre, tal vez, pero no sé si cuando dice usted alegría se refiere a decir cosas alegremente o a plantear cosas alegremente, porque algunas de las que ha dicho pues, me dan esa impresión. Desde alguna cosa que no es correcta, como decir que la principal empresa de esta ciudad es este ayuntamiento, pues es el hospital, en cuanto a número de empleados se refiere, le doy el dato, pero bueno, vamos a dejarlo en que es un lapsus, o decirnos o plantear que se quiere hacer un centro medioambiental en Monpás, ¿no? Cuando el centro medioambiental está diseñado y en ejecución en Eskusaitzeta, de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, o decirme que quiere desarrollar nuevas zonas de actividad económica, etcétera, etcétera, que me parece muy bien, en las laderas de Altza o en Illumbe, pongamos por caso, y yo le pregunto qué hacemos con Eskusaitzeta, que ya he dicho que es el mayor polígono industrial de Guipúzcoa en el que hemos invertido una cantidad ingente de dinero como ayuntamiento. Entonces, yo sinceramente creo que en algunas ocasiones
se hacen planteamientos que pueden resultar pues, muy atractivos, muy seductores, pero que, hombre, desde el punto de vista de lo que es el rigor, pues son cuando menos cuestionables. Y que me diga el Grupo Popular, además, que o nos reproche que seguimos hablando del tren de alta velocidad como de un proyecto de futuro, más me gustaría no tener que hablar del tren de alta velocidad como proyecto de futuro. Pero me imagino que, no sé, la actuación del Partido Popular cuando tenía la responsabilidad algo tiene que ver también en esto. O de ir a otras instituciones a solicitar contribución para llevar adelante proyectos de la ciudad, hombre, yo todavía no me he olvidado de la primera medida que adoptó el gobierno del Partido Popular después del gobierno de Zapatero, que fue precisamente el de cepillarse absolutamente todos los acuerdos que existían en materia presupuestaria y que implicaban ingresos para San Sebastián, empezando por Tabacalera, toda la rehabilitación del puerto de pasajes en el entorno de Herrera. Bueno, no quiero ahondar en ese terreno porque créame que yo valoro su buena disposición y estoy dispuesto a que nos entendamos superando estas cuestiones que para mí son menores. Y luego dice ambición. Pues mire, de esto también le voy a decir una cosa clara. No sé a qué se refiere con esto de la ambición, pero si entiende ambición el endeudar este ayuntamiento hasta las pestañas de forma absolutamente irresponsable, como por ejemplo hizo el Partido Popular con el intento de Madrid en el tiempo en el que le correspondió gobernar, pues no cuente usted conmigo. Si es esa la definición de ambición que yo a veces intuyo, de enfrascar a la ciudad en cosas y en proyectos que son insostenibles económicamente y tal vez socialmente. Pues en eso no vamos a estar de acuerdo. Eta EH Bilduri ere aipamena azken 5 minutuetan, beitu. Ez da izen bat aldiz esan dezun ere izena, eta bueno, eskertzen dizut, neko goia gastatu egingo da agian, ez? Ni ez naiz horren oso zaldea, niri beti gustatzen zait talde lanean aritzen garela esatea, eta gertatzen diren gauzak onerako edo txarrerako, normalean talde lan baten ondorioz gertatzen direla. Baina, behitu, irudikatu dezun panorama, nahi barkatuko diazu, baina iruditzen zait, ondo dago, ez? Oposizioan bat egoten danean, batez ere gauza ezain onak nabarmentzea, onak nabarmentzen dituedako gobernuan dagoenak. Baina gehiagitkerietan erortzea ere, nik uste batzuetan sinesgarritasunaren eragina izaten du da. Benetan esaten dizut. Itzein duzu Kataluniako prozesuaz eta epaiaz. Eta bida, hori ekarri nahi detonera, baina ez horretaz hitz egiteko inbeste, baizik eta gogo eta bat egiteko. La sentencia del Tribunal Supremo sobre Cataluña. Yo he dicho en alguna manifestación pública que he hecho en algún día de estos que una de las partes que a mí me resulta más ofensiva de esa sentencia es aquella que dice que el gobierno de la Generalitat engañó a los ciudadanos y ciudadanas catalanas. Porque me parece una absoluta falta de respeto decir tal cosa. Como si los ciudadanos o ciudadanas catalanes fueran tontos o tontas y no supieran lo que les estaban haciendo. Y claro, no quisiera afirmar tal cosa en este caso, pero me tendrá que reconocer EH Bildu que este gobierno municipal de las elecciones del 26 de mayo ha obtenido un notable respaldo. Y este grupo municipal en especial, más aún. Se lo ha citado el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Usted dice que son los mismos, pero ahora son segundos. Ya, no porque hayan subido, sino porque otros han bajado. Y este grupo municipal tenía 9 concejales y tiene 10. Yo no quisiera creer que ustedes piensan que los ciudadanos de Donostiarras se equivocan. Lo digo sinceramente. Cuando ejercen libremente su derecho a voto y eligen. Y a mí cada vez que se me dice, es que están ustedes planteando un programa continuista, que eso ya he oído también en alguna otra intervención. Claro, ¿qué pretenden ustedes que planteemos? Si la mayoría de los ciudadanos de Donostiarras han valorado positivamente la trayectoria de los últimos 4 años. ¿Lo que proponen ustedes? ¿Que tienen 6 concejales y menos votos que hace 4 años? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Y nos plantean ustedes varios pactos. Esto, en algunos casos, me suena a los pactos
bueno, el pacto por las civilizaciones de Zapatero, con perdón del Partido Socialista, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero es la varita mágica para dar la solución a todos los problemas. Y luego cuando entramos en el contenido de cada uno, pues no he visto muchas propuestas concretas, la verdad. Aunque digo una cosa, también, los temas sobre los que ustedes se posicionan, efectivamente son temas importantes, trascendentes y que necesitan de actuación y de reflexión conjunta. Reflexión también, señor Semper, porque actuar sin reflexionar no suele ser un buen método. Y en eso nosotros tenemos, desde luego, plena disposición. Eta azken gauza, ez didalako denbora gehiagorik ematen. Aipatu duzu asko, hiriaren desberdintasuna, auzo desberdinak, ze maila eta ze bizitza kalitatea eskaintzen duten auzo batzuk eta besteak, nik hori ere aipatu dut nire hitzaldian, hori horrela delako, eta benetan esaten dizut, eta hori egin dezakegu errez, aurrekontuak hartzen badin baditugu azken urteotakoak, ikusiko dugu inbertsioak, udaletxearen esfortzua nora joan den, eta aldabeharrez onartu beharko didazu, joan dela, hain zuzen ere, bizitza kalitate hori berdintzen saiatzera auzo ezberdinen artean. Hori horrela da. Gure legealdian eta aurrekoan ere bai, 2011-tik hasita. Eta nik hori onartzeko ez dukat inongo eragozpenik. Por lo tanto, creo que sí se está dando respuesta a esa realidad que se ha puesto sobre la mesa en este pleno. Pero no puedo entender, y lo digo sinceramente, que se haga tal afirmación cuando uno de los proyectos que representa la mayor inversión que se está realizando en esta ciudad en este momento, más de 180 millones de euros, que es el Topo, representa una de las mayores mejoras sobre esos barrios que usted cita. Francamente, sigo sin entender cuál es la posición de EH Bildu con respecto a este tema, defendiendo por una parte que hay que tratar de mejorar las condiciones de los barrios que más lo necesitan y oponiéndose a un elemento de comunicación que es fundamental precisamente para esos barrios de la ciudad. Bueno, ez dauka denbora gehiagorik, eta orain bigarren txanda bat irekiko dugu, oker ez badiman orain txikitik handira da, bai? Beraz, elkarrekin Donostiak dauka lehen hitza. Bai, bueno, eskerrik asko. Alkateak, zuke hiriaren zati baten postal argazkia aurkeztu duzu eta marko horren argazkia, baina nik uste eta auzoetan bizi den gizartearen gehiengoaren errealitatea marko horretatik nahiko kanpo geratzen dela, ez? Eta argazki horretatik iruditzen zaigu alkateak gutxi aztertu dula. Se repite una y otra vez, ¿no? El tema de los resultados electorales para respaldar el proyecto continuista. Es cierto, la ciudadanía ha elegido la reedición del gobierno PNV y PSE y, sin embargo, si nos atenemos a los resultados globales, en estas últimas elecciones este gobierno ha obtenido menos votos como gobierno y, por tanto, es más débil, ya que tiene un concejal menos que la anterior legislatura. Es cierto que suman mayoría y, lógicamente, vamos a aceptar y aceptamos las reglas del juego democrático, pero venimos de unos años donde se ha reclamado una democracia real por parte de la ciudadanía y en este sentido que el 51% de los votos no tuviera una patente de corso o un rodillo que imponga su modelo de ciudad, también sería ampliar y mejorar esa democracia de la que hablamos todos. En cuanto a las desigualdades económicas, ha hablado de que la ciudad es más rica, pero esa riqueza no se está repartiendo de manera equilibrada. Y uno de los indicadores que refleja los desequilibrios territoriales y sociales en la realidad donostiarra es el relativo a las desigualdades en los ingresos de las familias donostiarras. De tal manera que las familias que se sitúan en el 20% más alto obtienen 125.684 euros al año, mientras los del 20% inferior solo 9.204. Y esto es un claro ejemplo de que los que más tienen ven cómo sus ingresos crecen, mientras que los que menos apenas consiguen aumentar sus ingresos. Asimismo, esa diferencia de las rentas familiares y personales tiene una clarísima distribución territorial. Y es que las zonas con las rentas más bajas se sitúan en el este, siendo Alza con 14.500 euros de renta personal o con 30.097 de renta familiar, el barrio con menos renta. Y en el otro extremo tenemos ahí, todo ha salido en todos los periódicos, ¿no? Miramón, Cerroaga o Ayete, con diferencias de más de 17.000 euros de renta personal o de 56.000 en renta familiar con respecto a los de Alza.
Según el barómetro de Donostia que nos entregaron ayer, al que tuvimos acceso pues, efectivamente a última hora, se señala que se ha producido un incremento en la renta familiar entre el año 2011 y 2016 de un 2,7%. Pero este aumento ha sido menor que en el resto de territorios de Euskadi. Y además, y esto sí, señor Gasco, como bien se apunta en la página 53, se dice claramente que la desigualdad en cuanto a los ingresos va creciendo. Pensamos que el futuro de Donosti requiere de todas las medidas que vayan encaminadas a poner fin a esa polarización creciente y para conseguir de verdad una ciudad cohesionada. En cuanto al empleo, la precariedad generalizada está marcando las condiciones de vida de la mayoría social y solo hace falta salir a la calle y preguntar, por ejemplo, a muchas personas jóvenes dónde y cómo trabajan. Señor alcalde, escuché sus respuestas. La mayoría en hostelería y comercio, y a pesar de que la juventud de la ciudad, efectivamente, y en eso estamos de acuerdo, está cada vez más formada. Esto es una realidad y va a peor. Y el peso del sector servicios y su crecimiento son el motor de la generación de empleo en la ciudad, pero es preciso recordar la falta de calidad de empleo en sectores como los mencionados, que impiden crear condiciones materiales para que la mayoría social pueda tener una vida digna. Mencionaba el señor alcalde, bueno, pues que cómo crear, ¿no?, esa riqueza y cómo crear ese bienestar. Bueno, pero es que consideramos que el ayuntamiento tiene herramientas y que las debe de poner en marcha, por ejemplo, para luchar contra esa precariedad y crear esas condiciones de vida de esas personas y crear esa riqueza para las personas. Por ejemplo, realizando estudios para prestar servicios de forma directa en lugar de subcontratarlas, colaborando con la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en la contratación, impulsando cláusulas sociales y verificando su cumplimiento a lo largo de la vida de los contratos, o desarrollando programas de empleo que pongan el foco especialmente en aquellos colectivos que más dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral. Creemos que como Administración Pública tiene una responsabilidad grande el Ayuntamiento en la calidad del empleo que se está generando, tanto el que genera directamente el Ayuntamiento como el que promociona. Comercio y turismo reciben muchas subvenciones, tanto para contratar como para varias otras cosas. Y no es un tópico que la calidad del empleo en estos sectores sea precaria. Es una realidad y deben de exigir la creación de empleos de calidad dignos y con derechos. Y esto creemos que debe ser un requisito imprescindible, porque de lo contrario estaremos todo el tiempo circundando y generando la precariedad. Y es que además el barómetro que nos entregaron ayer así lo recoge. El año pasado, 2018, 9 de cada 10 contratos que fueron firmados en la ciudad fueron temporales. Lo repetimos una vez más. Es decir, un 90,3% de la contratación fue temporal y además el 42,6% temporal y a tiempo parcial. Nos preguntamos también qué tipo de comercio se va a impulsar de este Gobierno. El año pasado el comercio minorista ha descendido brutalmente en los barrios y ha perdido comercio en Gros, Eguía, Altza, Loyola, Martutene, mientras vemos cómo se promueve la construcción de hoteles y demás centros comerciales. Vamos con una cosa importante que es la vivienda. El aumento de los precios de alquiler y de venta es una evidencia. Más de un 25% el precio del metro cuadrado de vivienda nueva en el último año de subida en un año. Que, por cierto, el propio barómetro de economía urbana aumenta la cifra que teníamos de alquiler medio a esa que he mencionado de 800 y pico en mi intervención a 1.262 euros de media de renta. Yo creo que no le queda más remedio que reconocer que lo que era un derecho y es una necesidad se ha convertido en una misión imposible y que no hay mucho más remedio que esto, reconocerlo y ponernos en marcha. Es evidente que hoteles y pisos para alquileres vacacionales también están provocando que haya menor oferta y que aumente los precios. Y ese es el efecto que está teniendo en la ciudad, que haya menos viviendas para vivir y, por tanto, una oferta más cara de vivienda. Es el mercado, amigos, dirían otros, pero ante este hecho, desde luego que es preciso regular su precio, como se hace en otras ciudades europeas
como por ejemplo en Viena, nada más y nada menos, que lleva 100 años regulando el precio de la vivienda y garantizando la vivienda como derecho subjetivo. Señor Gasco, usted habla de grandes pactos, bien, para cuando un gran pacto para utilizar todas las herramientas que nos ofrece la Ley de Vivienda Vasca para intervenir y tratar de pinchar la burbuja inmobiliaria en la ciudad. Podía extenderme más con el comercio local, porque ahí tenemos la desaparición de numerosos comercios minoristas, sumada a la entrada de grandes grupos distribuidores que están provocando un nuevo paisaje urbano que provoca la pérdida de identidad y la homogeneización de nuestras calles. Se presume de invertir 400.000 euros en el comercio local, la mayor inversión de la historia, mientras, casualidades de la vida, esta mañana leemos 2 noticias en la prensa. Una, que cierran 3 comercios históricos en la parte vieja, y 2, que el Ayuntamiento invertirá 500.000 euros en las luces de Navidad. 500.000 euros en las luces de Navidad, 400.000 euros de inversión en comercio local. Creo que los datos son bastante aplastantes. Eta euskerari dagokionez, lehenago ez dut hitz egin, baina gure ustez euskararen ikasketa erraztu egin behar da eta bere irakaskuntza doakotasunerantz, bateragarritasunerantz eta ardutegi malgutasuneko politiketaratz bideratuz. Eta modu zehatzean eta bereziki euskararen ezagutza eta erabilera mugatuagoa duten auzoei arreta emanez. Eta gainera, herritarrek euskararen erabileran eskumenak bereganatzen lagundu eta hizkuntza eskola ofizialeko plaza kopurua zabaltzea sustatu beharko litzateke. En cuanto a feminismo, bueno, sí, nos ha presentado una Donostia como un referente en el deporte femenino y desde luego que ha hecho referencia también al presupuesto, no solo al presupuesto municipal dedicado en exclusiva a temas de igualdad, sino, por ejemplo, a acciones positivas, discriminación positiva, comentaba, en el ámbito del deporte. Pero ahí tenemos también hace unos días, con un apoyo del 93%, las jugadoras del fútbol de primera división que deciden ir a huelga. Jugadoras que ni siquiera tienen un convenio colectivo que rijan sus condiciones de trabajo. ¿Sabe el señor alcalde cuál es el salario mínimo que reclaman las jugadoras de fútbol para ese futuro convenio? Sí, ¿verdad? 16.000 euros brutos al año. 16.000 euros brutos. Yo creo que este gobierno debería estar dispuesto a ayudar también a esas jugadoras, también a hacer políticas de igualdad con el deporte y apoyar, incluso a presionar en la medida de lo posible para que se mejoren las condiciones de esas jugadoras. Y ahí nos va a encontrar a nosotras, empujando. Araneta Andrea. Bai, bukatzen joango naiz, pero no intentando presumir de algo de lo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Una última referencia, porque ya me he pasado de tiempo, pero sí quería hacer referencia a zahartzeari buruz, zahartze prozesuari buruz, hiri honek bizi duen zahartze prozesuari buruz. Eta galdetu nahi nuke, eta ados gaude, albiste ona da jendea gehiago bizitzea. Horretan, erabat ados. Kontua da, nola egingo dugun, adibidez, aipatzen zenuen, aberastasun hori sortzeko erreposizio tasa ez balima daukagu. Eta hor, immigrazioak edo immigrazio prozesuak lagundu gaitzaketela ere ados gaude, baina hori nola gauzatuko da ezin balima dute hiri honetan bizi etxe bizitza baterako eskubidea ere ez balima dute. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda orain. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Su portavoz y usted mismo hacían referencia en sus intervenciones, usted en la réplica y su portavoz en su intervención inicial, al pacto que tienen firmado con el Partido Socialista, y usted incluso daba las gracias, entiendo que retóricamente a su partido, pero de una manera más efusiva o más notable al Partido Socialista, cuando decía que les daban las gracias porque tiene una visión compartida de la ciudad. A fuerza ahorcan, que diría el dicho, porque, como su portavoz bien ha recordado, conformamos el gobierno y posteriormente el programa. Ustedes no han pactado con el Partido Socialista en clave ciudad. Ustedes han pactado con el Partido Socialista porque hay un pacto global en toda Euskadi que ha permitido que se configuren gobiernos del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, al menos en las 3 capitales vascas, por no hablar de las diputaciones. Esto no es un desdoro, es una realidad objetiva. Lo que nosotros le decimos es que, más allá de ese pacto al que usted se ha visto forzado y el Partido Socialista se ha visto forzado, o les ha interesado, da igual, no quiero que nadie pueda interpretar en estas palabras algún síntoma de crítica, ensanchen ese espacio de acuerdo,
que esto es lo que le ofrecemos, al menos nosotros. Desde la oposición, ya que no hay posibilidad, porque las ejecutivas de los partidos, las suyas, mandan mucho sobre ustedes, abran el espacio y le ofrecemos colaboración y le ofrecemos, oiga, pues alguna buena idea, aunque no seamos del PNV, tendremos los demás también. Es verdad que no todos estamos tocados por la varita mágica, no hemos tenido la inmensa suerte de ser jeltzales, pero, oiga, quizás algún día, aunque sea por error, podemos acertar en alguna idea e incluso a usted le puede venir bien. Preguntaba usted qué es la ambición. Y tú me preguntas qué es ambición, decía aquel. Bueno, pues yo voy a intentar echarle una mano para tapar ese desconocimiento. Ambición yo creo que es tener voluntad de transformar la realidad. Aceptar una responsabilidad con la vocación de no pasar solo, sino de pasar haciendo cosas. Cosas a ser posible que sean buenas y positivas. Ambición es transformar la realidad y una de esas transformaciones es responder a los ciudadanos con agilidad y con eficacia. Ayer teníamos oportunidad de conocer cuál es su programa de gobierno, antes de ayer. Cuál es su programa de gobierno, el que han firmado con el Partido Socialista. Y me viene bien recordar algunas de las cuestiones que ustedes plantean como proyectos de futuro para argumentar por qué carece de ambición, señor alcalde. Cuando le hablo a usted de medio ambiente me dice que no, que la Diputación ya está haciendo en Escuzaicheta No, yo lo que le digo, señor alcalde, es que en Sagüés, a lo mejor es una idea peregrina, me parece muy bien, pero lo que le estoy proponiendo es algo diferente. Lo que le estamos diciendo es que Sagüés es un espacio singular desde un punto de vista urbano, que puede albergar una intervención arquitectónica notable y que puede dotar a la ciudad, y algo más que a la ciudad, de un espacio para investigar sobre la contaminación de nuestros mares. Que por la vinculación, y no hace falta que me detenga en esto, que tiene Donostia con el mar, podemos ser una referencia europea. Aquí tenemos centros de investigación y desarrollo, tenemos universidad, tenemos gente con mucho talento, tenemos la posibilidad de que se queden aquí para investigar sobre un fenómeno que es global y sobre el que Donostia puede hacer mucho. Y ambición es no decir, ya le está haciendo la Diputación, no sé qué, en Escuzaicheta, yo quiero que San Sebastián lidere este espacio y este tema que es fundamental. Ambición es no plantear el soterramiento de la Concha como algo notable, que es lo que planteaban ayer o antes de ayer. Hablar de los cuarteles de Loyola, claro, ojalá estuviéramos hablando de los cuarteles de Loyola en pasado, pero no se puede repetir una vez lo mismo, dejen ya de hablar y háganlo. El acceso a Inchaurrondo, que se plantea también en el programa de gobierno, Maruchipi, si usted lo vendió con el diputado general y la diputada de carreteras en periodo preelectoral. Si ya nos han contado que Maruchipi va a tener un pinchazo, si hemos debatido en este pleno sobre el tema, pero ayer lo plantean como novedoso y como proyecto de futuro. Es que nos hablan también de una nueva oficina de turismo. Viene la enumeración de grandes proyectos, una nueva oficina de turismo como gran proyecto de futuro. Esto es carecer de ambición, señor alcalde, algo que una ciudad como esta debería darse por descontado. Ustedes lo plantean como una novedad y como algo notable. Nos hablan del nuevo mercado de la Brecha, que ya se está construyendo, que ya está en marcha. Viene también en su programa de gobierno. Nos hablan del polideportivo de Alza. Hombre, un poquito de por favor, que diría aquel. Nos hablan del proyecto del Faro, que ya se está construyendo. Del Talent House 2, que está promoviendo la iniciativa privada, que luego lo va a gestionar la pública, pero ya está desarrollado y aprobado. Nos hablan de la reforma de EASO. Les recuerdo, insisto, que hace año y medio ustedes firmaron un acuerdo, un convenio con el Gobierno vasco y a día de hoy no sabemos qué es lo que se pretende hacer en EASO. Y hay un acuerdo firmado con el Gobierno vasco. ¿Usted va a influir o no? ¿Va a hacer el Gobierno vasco lo que habitualmente hace, que es lo que le venga en gana, o el alcalde de Donostia San Sebastián va a poder influir en algo? ¿Va a hacer lo que le venga en gana el Gobierno vasco como está haciendo en San Martín? Es decir, oiga, lo razonable hubiera sido que las obras hubieran empezado al menos después de San Sebastián, para que esta campaña de Navidad, al menos nuestro comercio y nuestra hostelería, hubiera sufrido menos. No, el Gobierno vasco impone su criterio e impone su cronograma. En vivienda, hablemos también de ambición. Oiga, a lo mejor es también otra idea peregrina, pero nosotros le hemos dicho, oiga, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no rompemos lo ya esperable? O añadimos a lo esperable y a lo habitual, añadimos nuevas fórmulas de colaboración y de construcción. Pues sobre esto, pues no parece que hay nada. Por lo tanto, señor alcalde, ambición no es, como usted se preguntaba retóricamente, porque sabe que no es así, es endeudarse. Por cierto, hay una serie de comodines en política, y ustedes me van a entender, que se utilizan habitualmente. Y cuando alguien utiliza uno de estos comodines, es que no tiene nada que decir. Comodines en política actual en España son Franco, ETA, Venezuela
y hablar, como usted habla de Madrid, cuando hay algo que a mí me habla del Ayuntamiento de Madrid, a mí qué más me da lo que hagan en Madrid. Usted es muy nacionalista, pero está continuamente mirando a Madrid. Pensemos en San Sebastián, en clave exclusiva de San Sebastián. Y reclamar y ambicionar y gestionar San Sebastián también es reclamar lo que a San Sebastián le corresponde. Mire, señor alcalde, a mí me gustaría verle el primero en la fila. El Ayuntamiento de Donostia cuenta con casi 200 euros menos por habitante que Bilbao. Esto, oiga, el PNV, que también gestiona las cosas, resulta que la Diputación y a base de la ley de aportaciones somos los paganos de la gran Euskal Herria. Y resulta que yo no lo he oído al alcalde nunca quejarse, a lo mejor lo ha hecho, pero en privado no vale, ¿eh? 200 euros menos por habitante que Bilbao. Reclamar lo que nos corresponde a los donostiarras, decirle al gobierno vasco lo que nos debe a los donostiarras y lo que San Sebastián merece, eso también es ambición, señor alcalde. Ambición es decir a la Diputación, oiga, eliminen de una vez por todas el vial de Carlos I. Yo se lo pregunto, me gustaría saber qué opina usted. ¿El vial de Carlos I se va a eliminar o no? Yo llevo siendo concejal muy poco tiempo, pero vengo oyendo hablar de esto desde hace mucho. Carlos I, ¿se va a eliminar o no? Usted le va a ir a la Diputación y le va a decir al diputado general, oye, Markel, con el cual entiendo que habla con esta confianza con él, oye, Markel, ¿eliminamos el vial de Carlos I o no? Y luego nos lo cuenta y, oiga, pues no sé, os lo lamentamos todos o lo aplaudimos por la buena gestión que se ha hecho. Tener ambición es querer que el Bellas Artes se incorpore a la oferta cultural de la ciudad. Podrá haber otras ideas, yo sé que esta es difícil. Oiga, entiendo que la gestión es latosa, porque a veces hay que hacer cosas que no salen fácil y que hay que dedicarle un tiempo, obligar a los demás, presionar, contar con... Pero, oiga, yo creo que es ambicioso pretender que el Bellas Artes se incorpore al patrimonio cultural de la ciudad. Creo que es ambicioso pensar y querer que el Literactum crezca y se convierta en un gran festival literario. Y creo que Miramón, que como ha recordado el señor Gasco, es un ámbito ya completado. Y es un ámbito con una configuración industrial determinada. No tiene nada que ver con Escuchaicheta. Son ámbitos diferentes. Escuchaicheta es un ámbito de desarrollo industrial, con una configuración y unas características determinadas. Lo que le estamos proponiendo es que igual que hubo quien fue capaz de pergeñar y de diseñar en su día Miramón, con una ambición notable, hay que recordárselo a quien sí lo hizo, hoy podemos recoger ese testigo de ambición y pensar que Yumbe, en lugar de tener, igual que en lugar de vender pantalones y camisetas, que está muy bien, tenga una industria vinculada con el I+D, que sea una ampliación de Miramón. Que la ladera sur de Alza, de la que le hablaba antes, donde el ayuntamiento tiene un suelo ya importante comprado, sea también, además para un barrio que se vería beneficiado de una infraestructura, de un equipamiento de estas características, y esto no es una cuestión menor, si queremos ganar en equidad y en equilibrio en toda la ciudad, que el barrio de Alza tenga también, ¿por qué no?, una ampliación de lo que pudiera ser Miramón y esa configuración de industria de I+D y vinculación con el desarrollo. Esto es ambición a nuestro juicio, no gastar más. No hace falta endeudarse. Si ustedes van a gastar menos en el presupuesto de este año, si lo han anunciado, si nos parecerá mal o bien, se trata de introducir elementos que dinamicen, que estamos encantados de habernos conocido, ya lo sabemos todos. Que esta ciudad es magnífica, ya lo sabemos todos. Que tenemos unos mimbres magníficos, a ustedes les votan mucho, ya lo sabemos todos. Pero oiga, no basta solo con eso. Le votan para algo, entiendo. Y si le han votado para hacer lo que está haciendo, oiga, diga usted, no, pues yo quiero hacer más. Esto es ambición. Y esto son ganas de aprovechar la oportunidad, el inmenso honor que significa ser alcalde de esta ciudad, la inmensa suerte que te da tener un socio de gobierno que va a hacer lo que tú le digas, para hacer cosas que transformen la realidad. Y tener también oposición dispuesta a controlar su acción, pero también dispuesta a empujar y ayudar. Esto es, espero, señor alcalde, haberle ayudado a completar la definición de ambición. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Sí, después de hablar el maestro Semper, que decide por todos los demás, pues igual un humilde portavoz y miembro del gobierno, en este caso del Partido Socialista, en Donostia, pues igual no está a su altura, ¿no? Pero sí quería empezar con una reflexión muy seria. Franco no es un comodín, señor Semper. No, eso es lo triste, su respuesta, su actitud. No, que Franco haya estado enterrado con honores de Estado durante 40 años y los demócratas no nos hayamos atrevido a quitarlo, es un déficit democrático. No es un comodín. Y usted lo mete porque a usted le vale todo. Esa es mi sensación. Figúrese, ha empezado diciendo que está dispuesto a pactar, a acordar, a sumar, y luego ha sacado el mazo. Ha sacado el mazo. Es más, yo he dicho que hay que ampliar Miramón antes que usted,
ligado no a Iyumbe, sino bajando hacia Iyumbe primero, porque tendrá que tener continuidad, y no basado en un capricho, sino en un ecosistema, porque las empresas, como la próxima empresa farmacéutica norteamericana de 200 empleos que va a ir a Miramón, reclaman estar ubicadas allí. Seamos conscientes de la realidad, porque mire, hay una diferencia entre el vendehumo o el sentido común y la responsabilidad. Y el Partido Socialista y los socialistas donostiarras estamos en este gobierno por responsabilidad y sentido común. Nosotros podíamos haber ido a la oposición, haber dejado un gobierno en minoría del Partido Nacionalista Vasco y venir aquí, sacar el mazo. Sí, no se rían, yo les tengo respeto. Les voy a decir más, el señor Goya y yo, es verdad que nos llevamos bien, pero es que a los 2 días de las elecciones ya habíamos cerrado el acuerdo los dos, al margen de nuestros partidos, también para que lo sepan. Porque es cierto, porque compartimos, lo ha dicho él antes, una cierta visión de la ciudad de San Sebastián con diferencias en otras materias, pero una visión de la ciudad de San Sebastián que necesita afrontar retos importantes y que ustedes dicen parte de la realidad, pero esconden la otra. Y siguen insistiendo en cosas falsas. Se sigue diciendo que el mayor empleo es en el turismo, y es que no es verdad. Pero es que les voy a dar un dato relevante, porque es la página 21, no hay que ir a la 53. El 37% del empleo total de Guipúzcoa es el de San Sebastián, de toda Guipúzcoa. Lideramos en ese sentido Guipúzcoa. Y por tanto, sin Guipúzcoa no somos nada y probablemente Guipúzcoa sin Donostia tampoco. Pero es que el 60% de las actividades económicas de alto valor añadida, esas del empleo de calidad, el empleo de futuro, están en Donostia, del total de Guipúzcoa. El 60%. Aquí sí que tenemos liderazgo. Y hay un dato relevante, 100%, que no quieren ver. ¿En qué tenemos ese porcentaje tan alto? 70% en energía, en información, comunicación, tecnologías, el 67%, el 65% en sanidad. Y hombre, ¿dónde tenemos menos? En hostelería y en comercio, el 31 y el 34%, porque Guipúzcoa tiene más que nosotros. ¡Qué casualidad! ¿Y saben por qué es? Porque esos centros comerciales, que no nos gustan a ninguno, están todos en los municipios que gobierna H. Bildu, tranquilamente, o en las zonas fuera de San Sebastián. San Sebastián solo tiene un centro comercial, Garbera. Todos los demás están fuera, chupando de San Sebastián. Y ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Nosotros estamos a favor de la nueva ley de comercio, que hemos avalado con otros grupos políticos, creo que por unanimidad en el Parlamento. Y nos gustaría que fuera un desarrollo equilibrado, pero de todos. Porque lo he dicho al principio en mi primera intervención, esto no es que San Sebastián puede caminar sola y el resto ya se verá. Tenemos que ir todos conjuntamente. Y venimos del pasado que venimos, y cada uno lo habrá hecho lo mejor que ha podido. Yarzum, Yusuf lo habrán hecho porque crean que es interesante para ellos. Yo eso no lo cuestiono. Pero a partir de ahora caminemos juntos. Y este ayuntamiento no tiene voluntad de hacer ningún centro comercial más ni nada por el estilo, como tampoco los de al lado. Porque claro, ahora lo hacían los de al lado, se quedaban con nuestra economía y nosotros salíamos perdiendo. Claro, digamos las cosas como son. La segunda, usted, señor Semper, dijo que vende humo porque no sé si sabe que existe ASTI, que está en Donostia, y que es el centro de investigación más importante de recursos naturales marinos de toda Euskadi, y uno de los más importantes de España. No sé si se tiene que ir a Sagüés y trasladarse de donde está, pero es que ya está en Donosti. Porque a veces hay que hacer propuestas sabiendo lo que uno sabe. Segundo, el Talent House 2 es la iniciativa pública que lo está impulsando. Que vaya en una parcela privada, eso es otra historia. Pero la iniciativa y los recursos y quien está buscando la iniciativa somos nosotros y es este ayuntamiento. Es que usted dice cosas que se las inventa. La playa de Vías de Aso, pues claro que este ayuntamiento tiene que opinar. Si se quiere hacer algo habrá que hacer una modificación urbanística y será este pleno quien decida. Quiero decir, de cada tema, un poquito de rigor, de sentido común, de responsabilidad, no viene mal. Y entonces igual ahí nos encontramos todos. Ahora, si ya desde el principio, se lo digo porque como sé que en el Bellas va a ir al Parlamento Vasco a proponerlo dentro de poco, no, ha hecho la primera, pero va a ir después con una dentro de 2 semanas. Claro, ¿a qué precio compramos el Bellas Artes, señor Semper? ¿Y quién lo paga? ¿Esos ciudadanos que usted dice que hay que bajar los impuestos? ¿Es prioritario comprar el Bellas Artes a cualquier precio y para qué? ¿Eso es lo que usted propone aquí? Lo que va a proponer en el Parlamento. No sé cuándo está allí y cuándo está aquí. Y por tanto, en ese sentido,
seamos responsables también y veamos realmente si la iniciativa privada quiere desarrollarlo, perfecto, pero desde lo público prioricemos también las inversiones públicas y sepamos para qué las queremos. ¿Tenemos terminado todo lo que es tabacalera? Yo creo que no. Y que hay que apostar por una tabacalera que tenga los mejores contenidos posibles y que parece que va en el buen camino. Pero ¿necesitamos otro más? Puede ser. Abramos el debate. Pero usted no ha abierto el debate. Usted dice que lo compremos. Y vino una moción hace poquito aquí, que ustedes decían que buscáramos soluciones a la propiedad privada del Bellas. Bueno, yo aluciné. Eso no se ha hecho en la vida. Da igual el Bellas o cualquier otra cosa así, es lo que decía en su punto primero. Por lo tanto, yo creo que seamos prudentes. Pero claro, los temas de verdad, ¿no? Este gobierno representa a la mayoría social el 53% de los votos. El conjunto de los tres grupos de la oposición, el 41%. Digo porque me los acabo de sumar. Por si acaso. Hombre, 53 creo que es más que 41. Yo Barrio Sésamo ya lo vi. Con lo cual sí representa a la mayoría social de esta ciudad. ¿Que es bueno hablar y dialogar con todos y sumar? Por supuesto. Pero yo en las intervenciones que estoy viendo es que sacan el mazo. Que llevamos 5 meses de nueva legislatura y están ubicados donde ustedes se quieren ubicar, en la oposición frontal. Hasta ahora es lo que estoy viendo yo hoy. Están en la oposición frontal, ni agua, parecido a lo que hacen en el Parlamento Vasco. Ninguna sorpresa. Yo, escuchando al señor Semper, empiezo a entenderlo. Usted lo que quiere es que el pacto PNV-Partido Socialista a nivel de todo Euskadi se desmorone y desaparezca. Creo que al PP y al señor Alonso están en otras tesis, pero bueno, como no sé dónde están a veces ustedes o qué dicen o no dicen, pero desde luego, si su solución para los problemas de San Sebastián y de la sociedad vasca pasan por ir contra un gobierno que da estabilidad, creo que es responsable, mejorable probablemente, y faltarán muchas cosas, pero es una posición en la que ustedes están en derribar ese gobierno, de la mano además de Bildu y de Podemos, no tienen ningún problema en pactar el PP del País Vasco todas las mociones con Bildu y Podemos, me parece muy bien, porque a veces cuando los demás hablamos con esos partidos nos acusan de ser anti no sé qué. Pues bueno, pues ustedes aquí lo hacen habitualmente sin ningún problema. Me parece bien la normalización política, pero ustedes están donde están, en intentar derribar el gobierno a cualquier precio. Y a mí eso me produce pena. Porque claro, se habla de los problemas de la vivienda. Claro que hay una ley de vivienda, aprobada en el Parlamento Vasco con una mayoría social de izquierdas, podemos decir. Y la estamos respetando, pero lo que no podemos hacer es aplicar algo que todavía no se ha desarrollado por el decreto. Ojalá el decreto se saque cuanto antes y en esa línea estaremos. Y si hay que fijar precios y hay que fijar no sé qué, lo haremos. Y en esa es nuestra posición. Pero lo que no se nos puede exigir es que actuemos al margen de la ley. Desde luego el Partido Socialista no va a actuar al margen de la ley, ni en este tema ni en ningún otro. Y segundo, tenemos un plan de vivienda propio, aprobado por amplísima mayoría en este ayuntamiento y lo deberemos desarrollar. ¿Que hay que incorporar más cosas? ¿Que hay que cambiar algo? Pues díganse, pero no se diga no, pues hagan no sé qué. Bueno, pero digan en qué hay que cambiar, en qué no hay que cambiar. Estamos dispuestos a analizar y a estudiar todas las cuestiones. Y luego sobre la calidad y el empleo. Hombre, obviar la reforma laboral que hizo el señor Rajoy y el PP, de imputarnos a nosotros esa reforma laboral, pues claro, las empresas contratan en base al marco legal establecido. Acabamos de ver una sentencia terrible que a una persona por estar de baja 9 días en 2 meses, el Tribunal Supremo dice que es un despido legal. Pues obviamente esa reforma laboral habrá que cambiarla. Pero igual para cambiarla también, acuerdos o pactos como los que se hacen aquí entre diferentes, igual a nivel de España también hay que hacerlos. Igual las izquierdas tenemos responsabilidad de no ser capaces de ponernos de acuerdo. Porque aquí es muy fácil venir a protestar, a exigir y no sé qué, pero luego igual dentro de cada partido igual convendría que exigiéramos un poquito más, para que no tengamos que volver a unas nuevas elecciones y igual esa reforma laboral haberla cambiado. Y seguro que el empleo de calidad en Donosti también sería mejor. Con lo cual, lecciones las justas, sumemos en lo que podemos sumar todos y de verdad, no vengan con el mazo que aburren un poquito. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. La verdad de lo que se ha dicho aquí, se han dicho muchas cosas, pero bueno, yo voy a empezar con dos que, bueno, que me parecen relevantes. Primero, me alegro mucho de que su pareja vaya bien, realmente es que estén bien avenidos. Señor Gasco y Goya, parece ser que desde hace mucho van bien. Si me permiten algún día, pues les pediré consejo
al respecto, que nunca se sabe. Y la segunda cuestión es que, bueno, el reconocimiento público de que no se va a hacer Belartza también es una cuestión muy importante para esta ciudad. Bueno, cuando aquí, tanto por parte del Gobierno, de alguna manera se nos acusa o se nos ha dicho antes de que hacemos discursos que no responden a la realidad o que son discursos alarmistas o que son discursos en los que no queremos que la ciudad avance, yo diría que todos los datos que he dado antes son reales, no me los he inventado. Y por otra parte, habría que cuestionarse también por qué al equipo de gobierno le molesta tanto oír esa serie de datos. Son una parte de la realidad que desde luego se encargan en muchísimas ocasiones de esconder. La sociedad donostiarra tiene muchísimas realidades y desde luego es una realidad los datos de desigualdad que hemos dado, que no se deben de esconder y que entendemos que hay que afrontar. Cuando el señor alcalde comenta que no sabe muy bien qué es eso de los pactos, pues me imagino que no sabe de pactos porque mucho sabe de acuerdos con el Partido Socialista en los que se reparten las carteras y dicen esto tuyo, esto es mío y no nos molestemos mucho más, ¿no? Entonces entiendo que los pactos, es una manera de hacer política, los pactos de ciudad es una manera de hacer política que tal vez al equipo de gobierno pues no le resulte demasiado cómodo, porque los pactos no son, y los pactos que hemos planteado esta mañana aquí no son sino herramientas para construir una ciudad con todos y todas las ciudadanas, ¿no? Con todos y todas digo con las empresas, digo con las sociedades que están trabajando en la ciudad, con las mujeres, con los jóvenes, con todos los agentes implicados en la propia ciudad. Esto es un pacto. Por lo tanto, nosotros creemos que las políticas que se tienen que hacer en la ciudad, en vez de ser desde el ayuntamiento, desde esta casa hacia afuera y convencer a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo, entendemos que el futuro de la política debe ser en el sentido inverso, debe ser en el sentido que vamos a ver la ciudadanía qué es lo que quiere, qué es lo que decide, es decir, los jóvenes qué quieren con respecto a su futuro, los pensionistas qué quieren con respecto a su realidad, las personas implicadas en el área de turismo qué quieren con respecto a su actividad y así unos y otros. Pero claro, esta es una manera de hacer política que, hay que salir de estas cuatro casas, hay que realmente acordar y hay que aceptar en muchos casos proyectos y actuaciones que tal vez no gusten al gobierno correspondiente, ¿no? Es sorprendente también cuando el humilde portavoz del Partido Socialista dice que el debate medioambiental está cerrado. Está cerrado. Sus palabras han sido: el debate medioambiental está cerrado. El debate medioambiental está más abierto que nunca, Porque, claro, sin ir más lejos, esta semana la Fundación Cristina Enea ha presentado su informe anual. Y en ese informe suspende al ayuntamiento en materia de reciclaje, en el que dice que la cantidad de residuos que van al vertedero han aumentado un 3%. Esto quiere decir que el reciclaje está bajando. Es un asunto, yo creo que de máxima importancia, es un asunto medioambiental importante y es un asunto, desde luego, que me imagino que habrá que sacarle mucha rentabilidad a aquello que nos han puesto en Zubieta. Por otra parte, también, cuando estamos hablando del medio ambiente, sorprende un poco el portavoz del Partido Nacionalista Vasco cuando dice que la pasante del topo va a ser poco menos que una de las panaceas para acabar con el cambio climático, ¿no? En relación a la utilidad que se le va a dar, ¿no?
Entonces entendemos que, bueno, el cambio climático con respecto a este tema y ligado a la movilidad, creo que la actuación más importante que hay que hacer, no solamente en esta ciudad, en otras muchas, es la reducción del tráfico. La reducción del tráfico para que haya menos emisiones de CO2 en nuestra ciudad. Y con respecto a la movilidad, entiendo que bueno, una y otra vez se nos están haciendo... se está citando la pasante del Topo, cuando realmente lo que nos está faltando es un plan integral de movilidad. Nos encantaría tener un plan de movilidad integral en el que desde ahí se marcaran las necesidades que realmente tiene toda la ciudad de una manera integral. No hacer parches individuales, proyectos que son parciales, en los que aquí pongo una pasante del Topo, allí pongo un bidegorri, luego peatonalizo, es decir, estamos haciendo todo de manera parcial y de manera un poco atropellada. Entonces, en ese sentido, es urgente y necesario un plan de movilidad integral, y en ese sentido yo creo que citaría dos actuaciones que son de urgencia. Una es la conexión que Alza está pidiendo constantemente la conexión del Topo con Galzaraborda, que por cierto, tal vez en vez de haber hecho la pasante del metro se podía haber hecho esa actuación. Y por otra parte, el intercambiador de Riberas de Loyola, que entendemos que sería una de las actuaciones muy importantes para mejorar la movilidad en esta ciudad, ¿no? Con respecto a la igualdad, bueno, esto es un tema. Yo creo que vamos a diferenciar un poco lo que son las agresiones, es decir, que yo creo que es algo muy impactante y que, bueno, todo el mundo sabemos que es de difícil solución, además no es algo intrínseco a esta ciudad, es decir, desgraciadamente las mujeres las sufrimos en todas las esquinas del mundo, pero otro tema es el de la igualdad. Y con respecto a la igualdad, he oído varias veces que una de las actuaciones que está haciendo este ayuntamiento, y ligado con el deporte, es la ayuda a los equipos de élite femenino, ¿no? Estoy de acuerdo absolutamente con el alcalde que bueno, es un referente en cuanto a la ciudad, en cuanto a los equipos de élite, pero claro, de ahí a que se les ayude especialmente, yo tendría muchas dudas. Una cosa es que, a pesar de todo, las mujeres estemos arriba, a pesar de muchas cosas. Pero solamente dar un dato, que es que en los presupuestos de este ayuntamiento, en las ayudas directas que se dan a los equipos, el equipo que más ayuda recibe, doblando más del doble del siguiente, es un equipo masculino. Por lo cual ahí entramos en contradicciones. Esto no quiere decir que no haya ayudas, pero la máxima ayuda es a un equipo masculino, que por cierto ni es de élite ni es de mujeres. Por lo tanto, ahí entramos en serias contradicciones. No nos vamos a conformar las mujeres con las migajas y el comodín del público que se suele utilizar, ¿no? Otro comodín del público que se suele utilizar es el este de la ciudad. Cuando este gobierno habla de obras faraónicas, que va a hacer aquí, que va a hacer allá, que si la isla, que si esto, que si la pasante, tiene que tener un contrapeso, y ese contrapeso generalmente suele ser el este de la ciudad, en que nos dicen que va a hacer unas grandes inversiones porque les van a poner un polideportivo. Es que es su derecho. Es que no es una gran... va a costar mucho dinero, eso sí, pero no lo vamos a entender como si encima tuvieran que dar las gracias. Y con eso muchas cosas. Cuando dicen que hay 400.000 euros de ayuda al comercio local de esos barrios, pues mejor, lo que mejor les hubiera venido es no haber dado el permiso de ampliación de Garbera, y tal vez pues hubiera sido mejor, ¿no? En definitiva, nosotros, desde luego, lo que queremos es hacer pactos de ciudad, estar codo a codo trabajando por esta ciudad, porque no debemos olvidar que nosotros, bueno, el alcalde dice que no le vamos a obligar a nadie a votar lo que tenga que votar, no es mi pretensión, pero lo que está claro es que somos somos el equipo, el partido más fuerte de la oposición, y lo que está claro también es que el Gobierno, con respecto a la legislatura pasada,
es más débil, por lo tanto la oposición es más fuerte. Esto es algo indudable. Por lo tanto, nosotros lo que seguimos ofreciendo es trabajar con y para las donostiarras para que esto siga de verdad y coja una dirección en la que todos tengamos que ver. Gracias. Eskerrik asko, azken txanda, talde jeltzalearena. Bai, bueno, voy a empezar con el señor Semper diciéndole que nada más celebrarse las elecciones, antes usted decía, no, primero se hace el gobierno, luego el programa, tal. Bueno, hubo unos resultados, se hizo un pacto de gobierno que era un documento extenso, que si quiere le paso una fotocopia, se la dejo en el despacho. Y usted hablaba también de ensanchar mayorías, ¿no? No sé si se refiere exactamente al modelo que también les ha ido en Madrid o en Andalucía, pero bueno, al menos no es el que nosotros compartimos. Y luego usted, de forma, al menos haciendo de forma cómica o intentando hacer una caricatura, decía, no, es que aquí todos no tenemos la suerte de pertenecer al PNV, de ser al PNV. Mira, en esto seguramente hay una diferencia clara entre usted y yo, y es que yo no reniego ni me avergüenzo de mi partido. Yo creo que esa es la gran diferencia que seguramente hay entre usted y yo. Y de verdad, repasando un poco los argumentarios que usted decía aquí, yo de verdad no sé, ustedes cuando han entrado este nuevo mandato en el despacho, qué es exactamente lo que han encontrado en los cajones, ¿no? Si han encontrado el típico kit de argumentario contra el PNV, no sé si pertenecía al pasado mandato o eran apuntes de hace 40 años o casi de los años 40, porque solo le ha faltado redondear diciendo que el nacionalismo se cura viajando. Pero bueno, centrándome ya en temas más concretos, ¿no? Porque usted ha soltado bastantes, ¿no? Sobre todo algunos incluso sacados del propio programa de gobierno que este gobierno ha presentado. A mí todavía no me ha quedado exactamente claro qué es lo que quiere hacer usted en Saués, si quiere hablar de los océanos y de los mares o jugar al Sancheski o estar con el patinete, porque de verdad todavía no me ha dado una idea clara tampoco de qué es lo que busca usted para la zona de Saués. Y luego ya el remate de todo esto ya me ha parecido cuando usted habla de ambición, de alegría, de ilusión, de la ciudad 5.0, he apuntado aquí, movilidad y medio ambiente, y luego, usted se ha puesto nervioso cuando le han sacado aquí el chispún de Madrid, diciendo, ¿y qué tiene que ver Madrid en todo esto? Bueno, pues es que en Madrid se deciden cosas muy importantes que tienen que ver con esta ciudad y que afectan al día a día de nuestros ciudadanos. Los cuarteles de Loyola, la cárcel que está en Martutene, espere, tranquilo, espere, el tren de alta velocidad, el intercambiador, los apoyos a los festivales de música. Y usted decía, no, es que hay que reclamar a las instituciones que traigan más recursos, más recursos. ¿Usted ha mirado lo que ha hecho en su casa, su partido, usted mismo? Porque yo le voy a recordar qué es lo que hizo exactamente el Partido Popular en vísperas, o tal vez el día pasado, a que Mariano Rajoy tuvo una moción de censura. Y es que el presupuesto acordado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco traía enmiendas que estaban todas ellas destinadas a mejorar la calidad de vida, sobre todo en algunas de ellas de los donostiarras. ¿Sabes lo que hicieron ustedes como venganza o como castigo para castigar al Partido Nacionalista Vasco, puesto que había apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy? Pues el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el GPP, en su enmienda 5.380 propone dar de baja 5 millones de euros al nuevo Cidetec. Y usted me viene aquí a hablar de que quiere impulsar Miramón, traer la industria hacia Illumbe, innovar en medio ambiente y movilidad, de verdad. Y seguida esta, la 5.381, dar de baja 26 millones de euros de Lanbide. De verdad, usted me está diciendo que quiere innovar, que hay que pedir más recursos al resto de instituciones. Benetan baino, nik uste, gobernu honi eskatzea baino, hobe dezula, etxeko lanak egiten hastea. Elkarrekin Donostiak hainbat gauza aipatu ditu, nik onartuko dizuet, hemen daukazuela orain dela gutxitik aurrera altzan bizi den zinegotzi bat, eta harro gainera, ze hemen altzan inguruan hainbat gauza aipatu dira, eta niri behintzat sentsazio eman dit hauek danak negatiboak zirela, eta nik uste ez daukala bat ere txarrik auzo honetan bizitzeak. Baina, hainbat gauza aipatu dituzu zure hizketaldian, bitan zentratuko naiz bereziki. Batean hitz egiten zenuen etxe bizitzaren prezioa regulatzeaz, eta hala da, zaila da, eta udal honek oraindik ere ez ditu tresna nahikoak ariketa hori egiteko, seguruena Espainiako gobernuko tresnak behar ditulako, baina adibide simple bat jarriko dizut.
udal hauteskundak baino lehen, gogoan dut Ada Colau eta Pedro Sánchez batu zirela bilera batean, honen inguruan hitz egiteko, eta egun ez dira emaitza batetara etorri, eta Bartzelonako alkateak berak ez du oraindik ere neurririk aurkitu honi aurre egiteko. Beraz, nik uste baita ere argi geratzen dela zein dan honen tamaina. Eta bestalde baita ere hitz egin duzu aberastasunari sortzearen inguruan, ezta? Hau da, banatzeko sortu egin behar dugula eta zein dan udal gobernu honek banatzeko dauzkan indarguneak edo nun egiten dituen esfortzu bereziak. Nik zalantzan ez jarriko. Egun, hiri honetan hainbat jarduera ekonomiko dinamikoak direla, turismoa adibidez, eta nik hori ez dut ukatuko, honek lanpostuak sortzen dituela, aberastasuna sortzen duela ere, baina inzidentzia berezia udal gobernu honek, udaletxe honek gainontzeko erakundeekin batera, izan daiteke Gipuzkoako Foru Aldundea, izan daiteke Eusko Jaurlaritza, ez du horretan egiten, beste hainbat esparruetan egiten du lana, eta hortik adibidez datoz, eskuzaitzetaren garapen guztia. Aurten, aurrekontuetan, 8 milioi euro bideratzen dira eskuzaitzetara. Gipuzkoako industriagune handiena izango da. Eta hor, Jaurlaritzarekin batera, lurra komerzializatzeko lan batean gaude. Beste gune industrial bat hartuta, Zubatzu bera, aurreko agintaldian bertan ezarri izan ziur deitukatako eta zibersegurtasunari lotutako enpresa. 27. poligonora joten banaiz, honen lehiakortasuna hobetzeko, sarrera irtera hobetzeko lanak ere proiektatu dira. Miramoren jarriko naiz, azken asteetan berri bat izan dugu, Biralgen enpresak 50 milioi eurotako inbertsioa egin du bertan, bere tamaina handitzeko, Jaurlaritzari esker ere bai, Papin adibidez beste industriagune bat, hemen ere sarbideak hobetzeko lanak egin dira, irisgarritasuna hobetzeko, eta honen izaera industriala ere indartzeko. Eta beste bat desberdina, baina jarduera ekonomikotan ere bidea egin nahi duena tabakalera bera. Beste ekonomia jarduera batzutan, kulturari eta sorkuntzari lotutakoetan, baina horre indar bereziak ari dira jartzen erakundeak enplegu berriak sortzeko, aberastasun berriak sortzeko, eta etorkizunean etorriko diren, zuk aipatzen zenun moduan, krisi edo etorriko dan horretan tresnak izateko. Hori da egun erakundek hemen egiten duten esfortzua. Eta amaitzeko, EH Bilduri, nik argi esango nioke guk ez ditugula datuak izkutatzen, nik ez ditut zalantzan jartzen hemen aipatzen dituzun datuak. Hala ere, argi esango dizut, udaletxe honek gizartean eragiteko edo Donostian eragiteko tresna badauka, gehien bat, eta da aurrekontuak. Aurrekontutan guk inbertitu dezakegu, zerbitzuetan edo inbertsiotan. Bi tresna horiek dira. Eta begiratu besterik ez dago ikusteko, azken 4 urteetan eta oraingoan ere bai, 2020ra begira, zer esfortzu ekonomiko egiten dan Donostiarrei bideratutako zerbitzuak indartzeko. Gizarte politikak 31 milioietan presupostatu dira. Donostia kulturak 40 milioi, Donostia Kirola 17 milioi euro, Debus 42 milioi euro. Hauek guztiak Donostiarren bizi kalitatea hobetzera bideratuak dauden politikak dira. Horretan egiten dugu guk esfortzua. Eta ez da bakarrik gure lana. Orain dela egun gutxi batzuk ere Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu du bere presupuestoa. 126 baino gehiago gizarte politiketara bideratzen du. Hain importantak baldin badira benetan zerbitzu hauek eta kohesioa eta hiriko oreka onartu itzazue aurrekontu hauek. Ze azkeneko 5 urteetan ez Jaurlaritza, ez Gipuzkoako Foru Aldundi, ez udaleko aurrekonturik ez duzue onartu. Hain importantea baldin bada, jarri mahai gainean ekintza hauek eta negoziatuko ditugu, baina orain azkeneko 5 urteetan ez duzue aurrekontu bat bera ere babestu. Eta hemen zalantzan jartzen da baita ere, ekialderantz begira egiten den esfortzua. Nik horla pare bat apuntatu ditut, baina aurreko agintalditik gutxienez jarri ziren martxan. Altzako kiroldegia eta inguruko lurrak berreskuratzeko lanak. Topoa altzara iristea eta urbanizazioak. Larratxoko igogailua martxan dago. Musika eta dantza eskolako zerbitzuak ekialdean egoitza daukate. 3. protokoloa sinatu eta jolastokietako aurreskolarekin lanean jarri. Barona zaharretxea berritua, ekialdeko barrutia eratua, Merkearreko proiektua, kostata baina herria parkea estalita, jolastokietako garapen urbanistikoa, eta horrela jarraitu dezaket bukatu arte. Baina hauek guztiak dira udalak egiten dituen indarrak, eta ez uste hemen interes ezkuturik dagoen. Guzti hauek daude, auzuen oreka eta hiri oreka bideratuak, eta aurtengo, edo datorren urterako aurrekontu proposamenak begiratuta, kopuru ekonomiko handienetakoa 8 milioi, ia 9 milioi eskuzaitzetara daude bideratuak.
Hau da, garapen ekonomikora eta hiriaren etorkizunerantz. Bigarrena, Loiolako ibilbidea, Altzako kiroldegia, iztu eta elektrifikatzea Debuseko 17. linea. Guzti hauek daude hiria hobetzeera bideratuak. Bueno, denbora gehiago ez dut, baina bai gustatuko litzaidakela amaitzea esanez, aurre lehenengo txandan esan dudan bezala, hiritarrek konfiantza eman digutela, baina beste talderen batek nahi baldin badu gurekin batera Donostia hobetu, esku zabal gaudela eta konfiantza osoa izan dezala gugan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bukatu dugu txanda hau eta beraz eztabaida ere bai, orain dakizuten bezala proposamenak aurkezteko epea irikitzen da, 2 ordutan luzatzen dena, momentu honetan ordu biak 25 gutxi dira, okerrez baldin banago, orduan dauak 25 gutxi arte epea daukagu proposamenak aurkezteko. Eta gero daurak 25 gutxietatik 25 gutxira arte, beste ordu bat elkarren artean lortu nahi diren adostasun horiek lortzen saiatzeko, eta hemen ikusiko gera 3 ordu barru. Eta eskatuko dizuet, baldin bada, puntua dizatea, bai erregistratzerako orduan, eta baita gero pleno honetan berriz hasteko orduan. Bai, eskerrik asko.
Bueno, ordua da. Eta prest badima gaude, hasiera emango diogu osoko bilkura honen bigarren zatiari, aurkeztutako adierazpenen eztabaida eta onarpenari, eta indarrean dauden arauak kontutan hartuta, bi txanda egingo ditugu, txikitik handira, lehenengo txandan 10 minutu, printzipioz norberak aurkezten dituen proposamenak azaltzeko, eta bigarren txanda baita ere txikitik handira 5 minutu, gainontzekoek aurkeztutako proposamenen inguruan posizioa finkatzeko. Eta jarraian bozketara pasatuko gera, nik ez daukat erregistrotik sartutako ordena, baina ondo iruditzen badin batzaizu ez daukadako eraginik, botatuko ditugu txikitik handira ere aurkeztutakoak, bai? Orduan, lehen txanda honei hasiera emateko 10 minutuz Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon, ari gea bukatzen. Eta gure taldeak, kasu honetan, etxe bizitzari buruzko eta ingurugiroaren jasangarritasunari buruzko bi proposamen aurkeztuko ditu. La cuestión del acceso a la vivienda es uno de los problemas más graves y acuciantes que vive gran parte de la ciudadanía donostiarra. Y este problema se arrastra desde hace muchos años y, lejos de resolverse, la situación en estos últimos años no ha hecho más que empeorar. Los datos ponen de manifiesto esta problemática y su tendencia regresiva son incuestionables. Por una parte, el alto precio de la vivienda en compra, colocándose Donostia en lo más alto del ranking de todo el Estado. En concreto, es la ciudad con el metro cuadrado más caro de todo el Estado y superando incluso a Barcelona. Es más, el informe de la estadística sobre oferta inmobiliaria del segundo trimestre de 2019 de Euskadi recoge sobre la dinámica interanual del precio de la vivienda libre entre el segundo trimestre de 2018 y el de 2019 que el precio de la vivienda usada libre se ha incrementado en Donosti un 8,3%, mientras que en Bilbo y en Gasteiz lo han hecho en un 1,2% y en un 4,6% respectivamente. El aumento es mucho mayor en el caso de la vivienda nueva libre y el precio de esta vivienda se ha elevado en Donosti un 24,9%, mientras que en Gasteiz un 3,5% y en Bilbo ha caído un 1,4%. El sobrecoste de los alquileres, a los que hay que añadir la continua tendencia al encarecimiento de los precios de alquiler, y según los últimos datos publicados en los medios de Guipúzcoa, es el territorio más caro de la Comunidad Autónoma Vasca en lo que respecta al precio del alquiler, y dentro de Guipúzcoa la población más cara es Donostia. Y los precios de alquiler también sitúan a Donosti en el punto más alto del ranking de todo el Estado, superando a Madrid y a Barcelona. Tenemos un alto número de viviendas vacías, y que se estima en 3.885 viviendas, concentrándose un cuarto de ellas en el centro de la ciudad. También tenemos un escaso parque de viviendas de protección oficial, cuando la demanda de vivienda protegida ha aumentado. En los últimos 12 meses se han concedido en Donostia 183 licencias para viviendas protegidas y 36 tasadas. Y mientras, la demanda de vivienda protegida continúa a su ritmo ascendente, con incremento importante del régimen de alquiler. Los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco, en Etxebide se registraron 10.141 solicitudes de vivienda protegida en el municipio de Donostia en 2019. Y, por tanto, las previsiones de oferta contenidas en el Plan General no solo no se han cumplido, sino que se han visto reducidas de una forma radical. Además, tenemos el crecimiento del número de pisos turísticos. Donostia concentra casi la mitad de los pisos turísticos inscritos en todo Euskadi. Y en concreto, Donostia concentra el 70% de todos los pisos de Guipúzcoa, sin contar con las habitaciones que se alquilan para este mismo fin. Las consecuencias de los desorbitados precios para la compra o alquiler de la vivienda provocan que la juventud donostiarra tenga serias dificultades para iniciar un proyecto de vida y se vean expulsados de la ciudad buscando vivienda en poblaciones cercanas, e igualmente que muchas familias pasen verdaderos problemas para poder pagar la mensualidad del alquiler o de la hipoteca. La última encuesta sobre pobreza y exclusión social elaborada por el SIS, presentada en la Diputación, alerta acerca de que es la vivienda y no el empleo el principal factor que afecta a las personas en situación de pobreza, precisamente en el mantenimiento de su situación de pobreza.
e igualmente alerta del riesgo de cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social para miles de personas. Datos con los que, evidentemente, no se puede hablar de cohesión social. Además de ello, se ha dado una precarización en las condiciones laborales y parte de los trabajadores, aun poseyendo un empleo, se encuentran en situación de pobreza, por lo cual se hace aún más acuciante y necesario la acción institucional en orden a paliar su situación y, en consecuencia, a paliar el aumento de los desequilibrios sociales. La Ley 3/2015 de Vivienda de Euskadi recoge y establece el fin social de la vivienda, de modo que las instituciones públicas con competencia deben poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para cumplir este fin social, garantizando que no produzcan ningún tipo de especulación con viviendas y alquileres. Esta ley cuenta con instrumentos legales y ordenación para ello. Y además contamos con una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que dota de seguridad jurídica para defender el fin social de la vivienda. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido escasa e ineficiente, e incluso perjudicial en algún sentido. Con el fomento de un turismo no sostenible ha generado la proliferación de pisos destinados a apartamentos de uso turístico, provocando la retirada de pisos del mercado que, en lugar de ser destinados a vivienda habitual, pasan a ser objeto de negocio comercial. La respuesta del Gobierno ante esta proliferación de pisos turísticos ha sido tardía y su actuación se ha dirigido a la regulación y control de pisos destinados a esta actividad, pero no a evitar su aumento, en detrimento al mercado de la vivienda para uso habitual. La falta de ambición a la hora de aplicar el recargo máximo legal del 150% de IBI impide que la vivienda vacía se incorpore de manera efectiva al mercado. El suelo urbano destinado a la construcción de hoteles y superficies comerciales en parcelas residenciales. También tenemos el problema de la escasa construcción de la vivienda de protección oficial, ya que el Ayuntamiento no ha promovido la construcción de viviendas de VPO en la ciudad. Y toda la oferta de viviendas de este tipo parte del cumplimiento de los mínimos establecidos requeridos a las constructoras que realizan obras por propia iniciativa. Y, por otra parte, la distribución de estas viviendas protegidas y dotacionales no se está realizando de forma equilibrada por los barrios de la ciudad, sino que se está localizando la vivienda protegida siempre en las mismas zonas, en los barrios alejados de la ciudad, y precisamente en barrios cuyos habitantes tienen las rentas más bajas de la ciudad. Y por todo ello presentamos, para ser debatida en el Pleno, la siguiente propuesta de resolución. 1. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a utilizar todas las posibilidades de la Ley 3/2015 de Vivienda de Euskadi para impedir que haya viviendas vacías en la ciudad y éstas cumplan con el fin social establecido en la propia ley. 2. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a poner en marcha mecanismos para regular los precios de los alquileres en la ciudad. Y 3. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a superar los mínimos legales de vivienda protegida con el objetivo de aumentar el número de viviendas protegidas en la ciudad. Eta gure bigarren ebazpen proposamena ingurugiroaren aldekoa da, eta kasu honetan pues también vemos cómo la ciudadanía tiene cada vez más presente la necesidad de actuar contra el cambio climático, necesidad de apostar por una sostenibilidad ecológica y medioambiental, así como por la eficiencia energética. Y deberían de ser, por tanto, cuestiones de prioridad de las instituciones como agentes con mayor capacidad de llevar iniciativas y de desarrollar planes al respecto. Aumentar la eficiencia, reducir las necesidades materiales y dotarse de espacios para el desarrollo material y emocional de las personas son herramientas indispensables para proporcionar una vida digna a los y las donostiarras. Y en este sentido insistimos en la necesidad de rechazar la incineración de residuos, ya que es incompatible con la economía circular y su actividad cuenta con un amplio rechazo social. Además, profesionales del ámbito de la salud han advertido que los efectos nocivos que supone para la salud de los y las donostiarras. Los esfuerzos deben dirigirse a reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Además, es preciso incrementar las iniciativas en favor del reciclaje y la reutilización de las materias. Y con la misma finalidad de disminuir los residuos que se generan en la ciudad, se debe extender el plan de contenerización. Igualmente, se debe estimular la recogida de materia orgánica, a pesar del aumento del número de hogares que utilizan de forma regular los contenedores de recogida de materia orgánica en un 3,2% en 2018 respecto al año anterior, aún suponen menos del 16%.
Consideramos imprescindible mantener y aumentar los espacios verdes con los que cuenta la ciudad. Y también consideramos que el Gobierno municipal debería incentivar actuaciones que promuevan el uso de la bicicleta como transporte urbano. Y por último también queremos recordar que la pasada legislatura se aprobó explorar e implementar opciones técnicas de generación de energía local y renovables con el objetivo de la continua mejora de la autosuficiencia energética de la ciudad. Asimismo, se aprobó habilitar espacios para la creación de empleo en torno a la reparación y reutilización para ampliar la vida útil de los materiales. Y es por todo ello que desde nuestro grupo presentamos en el Pleno la siguiente propuesta de resolución. 1. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a establecer un plan que permita crear un anillo verde de protección medioambiental dentro del término municipal, de modo que sirva de base para lograr el reto marcado para 2030, donde deberá estar un 25% de la superficie del municipio a través de una figura que vele por la conservación de la misma. 2. El Ayuntamiento Pleno rechaza la incineración de los residuos como método de eliminación de los mismos. 3. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que elabore un plan para la legislatura que explore e implemente opciones técnicas de generación de energía local y renovables, y ese plan tendrá como objetivo la continua mejora de la autosuficiencia energética de la ciudad. 4. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que ponga en marcha medidas para que la recogida selectiva de residuos urbanos alcance un 70% a lo largo de la legislatura. 5. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que ponga, y las voy a leer todas, en marcha medidas para reducir la generación de residuos en la ciudad. Araneta Andrea, mesedez. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que incentive acciones que promuevan el uso de la bicicleta en la ciudad. Y, por último, el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a habilitar espacios para la creación de empleo en torno a la reparación y reutilización para ampliar la vida útil de los materiales, dándoles una segunda utilización para evitar que acaben en los contenedores. Eskerrik asko. Zuri ez, zeren nik uste dut errespetu falta bat dela, bozeramaile batzordean hartzen ditugu konpromiso batzuk, zu barne, eta gero sistematikoki ez betetzea, eta gainera bukatzeko eskatzen dizu damakoitzean, ez entzuna egitearena, ez zait iruditzen oso, ez dakit, egokia danik. Eta eskatu behar dizut, mesedez, adostu ditugun denborak, errespetatzen saiatzea, gainontzekoak egiten dugun bezala. Orain txanda... Lasai, urrengo replikaren momentuan oso ondo ajustatuko naiz 5 minutuetara. Zindagit. Eskartuko dizugu, danak. Talde Popularraren txanda. Arratsalde on guztioi, como para pasarte, voy a mantener rigor. Bueno, de las dos, ustedes han tenido oportunidad de conocer las dos propuestas de resolución. Una está relacionada con la necesidad de rejuvenecer la ciudad, de rejuvenecer Donostia, y otra en relación con los retos de la ciudad y la necesidad de alcanzar un pacto de ciudad para encarar con la máxima ambición el futuro y reclamar como una sola voz inversiones al resto de instituciones públicas y privadas. Tengo que tranquilizarles diciéndoles que no les voy a aburrir con los argumentos ya expresados esta mañana, porque al final estas dos propuestas de resolución derivan del debate de esta mañana y tampoco se las voy a leer, con lo cual voy a intentar ocupar bastante menos de los 10 minutos asignados. Empezando por la primera y por apuntar quizás algo que rellene esta intervención, nosotros pensamos que el envejecimiento de la ciudad no es un problema como tal. Lo que es una realidad a la que hay que dar respuesta. Y es un problema, es una realidad que no es exclusiva de Donostia San Sebastián, sino que es un fenómeno que es igual en cualquier ciudad del mundo desarrollado, del mundo occidental. Nuestra sociedad envejece, fruto de los avances, evidentemente, y de que afortunadamente somos más longevos. Y envejece, pero no tiene tasa de reposición, porque nacen menos niños. Y evidentemente esto configura unas sociedades diferentes, unas sociedades que han adquirido un nivel de bienestar y de prestación social, que hay que dar respuesta en un escenario de ingresos o un escenario socioeconómico diferente. Y las ciudades tienen un papel. Las diputaciones, los gobiernos autonómicos y los gobiernos nacionales tienen cada uno su papel, pero los ayuntamientos tienen el suyo. Y nosotros lo que les planteamos, por cumplir con la palabra dada al inicio de esta intervención, es que
Para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, además de que debe de haber una interiorización de esta situación, debemos de contemplar en los presupuestos municipales, con carácter plurianual, medidas que palíen o que den respuesta a las necesidades de esta franja de la población, destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, sociosanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en paralelo, medidas también que favorezcan que nuestros jóvenes se quedan en Donosti, como les decía esta mañana, a ser posible que nadie se tenga que ir de San Sebastián por obligación, sino que cualquiera que se quiera quedar en esta ciudad, cualquier joven que se quiera quedar en esta ciudad lo puede hacer, y por lo tanto proponemos también en esta propuesta de resolución la promoción de nuevos espacios y superficies residenciales que esta mañana y en numerosas ocasiones los hemos denominado como cohousing o coliving. Esta es la primera de las propuestas de resolución, y la segunda sobre los restos de la ciudad. Miren, esta mañana además hemos debatido sobre esto. Nosotros creemos que por encima del partido político en el que militamos, y esto me parece especialmente interesante que lo digan los más jóvenes de la corporación, especialmente el señor Inchausti, por encima de los partidos políticos en los que militamos, nos debemos a la ciudad que nos ha elegido. Evidentemente todos militamos en un partido político y a ser posible queremos que nuestro partido político sea el mejor, el que menos se equivoca, el que más acierta y el que más respaldo ciudadano tiene. Les habla el portavoz de un partido político que se siente profundamente orgulloso del partido político al que milita, en el que milita. El Partido Popular en el País Vasco ha dado muestras más que suficientes de merecer un respeto y, desde luego, muestras de honor por nuestra trayectoria en este país. Ser del Partido Popular en el País Vasco, a muchos nos ha supuesto condenar nuestra juventud. A otros les ha supuesto no solo jugarse la vida, sino que se la lleven por delante. Por lo tanto, no lo estoy diciendo yo no estoy refiriéndome a usted en este caso concreto. Lo que le digo es que me siento profundamente orgulloso de pertenecer al Partido Popular del País Vasco. Otra cosa es que por encima del Partido Popular del País Vasco quiero a esta ciudad y lo mejor para esta ciudad. Y si tuviera que elegir entre Donostia y el Partido Popular, elegiría desde luego Donostia. Por eso creo que esta propuesta de resolución lo que va encaminada es a que intentemos superar cada uno de nuestras siglas y defender aquello que nos une o que debería de unirnos, que es la defensa de los intereses de la ciudad. Porque lo contrario sería ser un dogmático y lo contrario sería ser un sectario. Lo contrario sería militar en una secta en lugar de en un partido político. Perder tu libertad en beneficio, en este caso concreto, de una directriz de partido. Y creo que todos podemos coincidir con serenidad en esto. Por lo tanto, esta propuesta de resolución lo que pretende es unirnos todos en la defensa de los intereses de la ciudad frente a quien sea, bien sea de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno vasco o el Gobierno de España. También independientemente de quién gobierne en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Gobierno vasco y en el Gobierno de España. Porque hoy gobiernan unos partidos políticos en unas y otras administraciones, pero mañana pueden gobernar otros. Porque hoy el partido político que gobierna en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España o la Diputación de Guipúzcoa lo puede hacer bien, pero mañana lo puede hacer mal en relación con los intereses de Donostia y San Sebastián. Y evidentemente todos nos podemos deber a una disciplina de partido determinada, pero creo, y estoy seguro que lo compartimos en nuestro foro interno, por encima de esa disciplina de partido nos debemos a los intereses de ciudad. Y eso es lo que pretende decir esta segunda propuesta de resolución, sin ánimo de pretender nada más, lo que quiere es concitar adhesiones en torno a este principio y a esta idea. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Bai, arratsaldeon, mila esker, alkate jauna. Donostia gaztea eta Donostia berdea. Alderdi sozialistatik aurkezten ditugun bi proposamen horiek gure hiriak dituen erronka nagusienetakoak jasotzen ditu. Hala nola, Donostia gure gazteentzat erakargarria izatea eta gure gazteen beharretara egokitzea eta aldi berean klima aldaketaren aurkako borrokan eraginkorrak izatea, neurri zehatzak eta zentzuzkoak garatzea, Donostia jasangarriagoa eta berdeagoa izateko. Y lo oído esta mañana en el debate de todos los grupos políticos,
pues creo que hemos acertado al presentar estas dos proposiciones, estas dos propuestas, no solo por la pertinencia de los temas en una ciudad en la que la población de más de 65 años es casi el 25%. Hablar de la San Sebastián joven creo que es pertinente, y en una ciudad en la que apuesta por medidas concretas contra el cambio climático y ha sido de alguna manera pionera en muchas políticas, hablar de la San Sebastián verde también es pertinente. Creo que hemos acertado también porque recogen y resumen muchas de las preocupaciones compartidas, y digo bien compartidas, por todos los grupos políticos que representamos a la ciudadanía donostiarra. Y en estos tiempos convulsos en los que muchos quieren enfrentar a unos y a unas frente a otros, pues creo que destacar lo que todos los grupos políticos compartimos en relación al diagnóstico de la ciudad es importante. Es verdad que a la hora de aplicar políticas políticas efectivas, eficaces y de sentido común, pues hay igual, muchos tenemos algunas discrepancias de sentido y de común. Nosotros pretendemos con estas dos resoluciones centrar el foco en políticas integrales, tanto para la juventud. Proponemos la elaboración de un plan transversal joven que recoja diferentes aspectos que, de alguna manera, casi todos los grupos políticos han presentado como prioritarios, y que cada uno de ellos recoge también puntos como la necesidad de establecer políticas de vivienda específicas para los jóvenes, con apartamentos dotacionales para jóvenes, con alquileres asequibles, políticas de atracción del talento joven, de políticas que dignifiquen a nuestros jóvenes en sus empleos, que promuevan la educación de calidad, tanto en los centros escolares como universitarios, también de formación profesional, muy importante. Intensificar políticas también de creatividad, de impulso de la creatividad de los jóvenes, la creatividad, la cultura local, la cultura diversa, y en ese sentido proponemos que las instituciones, tanto las que están en Tabacalera como el resto de instituciones culturales que dinamizan las culturas en esta ciudad, promuevan la creatividad de nuestros jóvenes artistas y creadores, y promuevan también la participación de las y los jóvenes en la vida cultural de nuestra ciudad. Y al hablar de jóvenes y de la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan desarrollar en su ciudad sus proyectos de vida personales, profesionales y comunitarios, la conectividad y la comunicación también es importante, y potenciamos también el uso del transporte público en la ciudad. Y el uso del transporte público es fundamental para lograr rebajar los niveles de CO2 en la ciudad. Antes se ha hablado del proyecto de la pasante ferroviaria como uno de los elementos fundamentales, y así es, porque va a evitar que muchas personas cojan el coche y utilicen el único transporte sostenible que hay público de gran capacidad, que es el tren, el ferrocarril. Y San Sebastián ha sido pionera en muchas materias sostenibles, de políticas sostenibles de movilidad, de apoyo a la bicicleta, de los bidegorris, y nosotros en esta propuesta de resolución de la lucha contra el cambio climático, pues también contemplamos ese tipo de medidas que pueden hacerse, medidas que son de sentido común, medidas que son eficaces, como generar mayores cantidades de energías renovables, potenciar las industrias que las generan. Llevamos años desde la Sociedad de Fomento colocando placas solares, potenciando
la utilización de energías renovables, la rehabilitación de edificios, la rehabilitación energética. Proyectos como Chomin y el District Heating han sido de alguna manera premiados también con financiación europea, y en ese sentido planteamos una batería de políticas concretas, posibles y de sentido común. Lo que no vamos a hacer es plantear, darle la vuelta al calcetín y reabrir debates como el de la incineración o el de la gestión de los residuos que ya están resueltos. Estamos elaborando ya una declaración de emergencia climática que la haremos con el debido proceso de participación ciudadana, porque todas estas medidas para reducir las emisiones de CO2, para potenciar la economía verde y la economía circular, no podemos hacerlo solo las instituciones públicas, por mucha buena voluntad y muchas inversiones que hagamos. Necesitamos necesariamente la colaboración, la implicación y el compromiso de la ciudadanía donostiarra, y en eso la ciudadanía donostiarra está también dando muestras probadas de su implicación y de su compromiso en la lucha contra el cambio climático, y de ahí que necesitaremos también su colaboración para seguir aumentando las tasas, por ejemplo, de reciclaje o de uso del transporte público, porque no podemos olvidar que el tráfico es la segunda causa de emisión de gases de efecto invernadero, y no podemos olvidar que San Sebastián es una de las ciudades de España y de Europa que más utiliza el transporte público colectivo, en este caso los autobuses. En ese sentido, quisiéramos seguir contando con la participación y la colaboración de toda la ciudadanía donostiarra para conseguir hacer de San Sebastián una ciudad más limpia, más sostenible y más comprometida con en la lucha contra el cambio climático. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Mila esker, alkate jauna, gure bi proposamen, ebazpen, bata Donostia ekialdeko auzekiko oreka bermatzeari buruzkoa. Postaleko Donostiak bere infrentuan eskutatzen duena ez da makala. Etxe kaleratzeak, sartzea, emakumeenganako biolentzia, zaintzaren feminizazioa, lanaren prekarizazioa, kultur asimilazioa eta arroztea, aztarna ekologikoa handitzea, eta bar. Hori guztia, nabarmengoa da hiriaren ekialdean, Altza, Bidebieta eta Intxaurrondo auzoetan. 54.000 pertsona gorako biztanle ditu eremu honek, hiritarren 24%. Aspaldikoa da beren bizitza bertatik bertara gobernatzeko eremu jendetsu horretako herritarren eskaera. Izagirreren agintaldian onartu zen Donostiako barrutiak eratzen zituen araudia, baina Neneko Goiaren udal gobernuak ez zuen 2018 arte eratuko Donostiako lehen barrutia, den ekialdeko barrutia. Eremu honetako herritarrek sarriegi pairatu dute Donostiako udal zentralismoaren ahaztura, eta horregatik betidanik borrokatu behar izan dute dagozkien zerbitzuak eskuratzeko. Barrutian, inbertsioak egin direla erantzunten du gobernuak, herritarrei favore edo grazia bat egin balie bezala. Alde handiak izan dira, eta badira oraindik ere, erdialdeko eta aldirietako auzen aldagai sozioekonomikoen artean. Adibide batzuk, Altzako familiak batez besteko errenta, Zorroaga Miramongoen batez bestekoa, baino 51.000 euro apalagoa da. Ekialdeko auzoetako langabezia tasa Donostikoa baino 4 puntu handiagoa da. Azpimagarria da, Altzako langabetuan ia 60% emakumezkoa dela. Gaur egun gainera desagertzen ari dira tailer eta lantegi txikia baita
saltegiak ere. Horrela, Donostiako 10 enplegutik bakarra dago lotuta ekialdeko barrutiari. Osakidetzat, bestalde, egindako ikerketa baten arabera, bizi itxaropena aieten, baina ia 4 urte motzagoa da Altzan, Bidebietan eta Intxaurrondon. Bestalde, nabarmentzekoa da, Donostian baino ia 3 puntu handiago dela eskola uste goiztiarra. Gaur egun, Donostiako etxebizitzen 15% ekialdeko barrutian dago, eta etxebizitza parkea samarra izanik birgaitze behar handiak daude. Donostia baino bizkorrago ari dira sartzen ekialdeko auzoak, eta igogailoa behar duten 75 urte baino gehiagoko hiritarren 45% ekialdean bizi da. Irisgarritasun arazoak, punto kritikoen mapa toki gehienak ekialdeko barrutian daude, garraioak hornitze beharra duela nabaria du 3 auzoetako auzoen barneko eta beraien arteko konexioak lortzeko. Horiek horrela, ekialdeko barrutia eratzeak esperantza berri bat piztu du auzoterrengan. Pentsatzen bai dute, duen zor historikoa kitatzeko garaia dela. Eta beraien beharrei eta arazoei irtenbideak bertatik bertara emanda egokiago gobernatuko dituztela euroen buruak. Horregatik guztiagatik EH Bildu udal taldeak honako ebazpen proposamen hau egiten du. Lehenengo puntua, Altza, Bidebieta eta Intxaurrondoren eta Donostiako gainerako auzoen artean daude alde nabarmenen jakitun, Donostiako udalbatzak udal gobernari eskatzen dio programa oso bat abian jartzea. Ekialdeko barrutian dauden aldagai sozioekonomikoek hobekuntza nabarmen eta neurgarria lor dezaten. Auzotarrei bizimodu errazteko eta ongizate orokorra hobetzeko. Bigarren puntua. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio hiriaren ekialdeko auzoetarako programa horrek ardatza izan daitezela zaharkakoak eta eragin biderkatzailea duen proiektu traktoreak. Eta Altza, Bidebieta eta Intxaurrondoko elkartekin eta gizarte eragileekin pentsatu eta adostu dizala. Hirugarrena, horren aritik Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio ekialdeko barrutiaren jarduera nabarmen indartzea, parte hartze eta ekitate irizpideak oinarri hartuta. Egitura horren garapen eta eraginkortasun osoa lortzeko lehenbailen. Uste dugu premiazkoa dela ekialdeko barrutia, nolabaiteko espezialki hor ibiltzea eta hor garatzea. Bigarren ebazpena, udal energia enpresa bat erazteari buruzkoa. Asko hitz egin da aldaketa klimatikoaz, eta gaur zerbait egiteko proposamen oso zehatza ekartzen dugu udalbatza honetara. Gure hirian, kontsumo elektrikoak gora egin du 2 sektore nagusietan, etxetako kontsumoan eta industria alorrekoan. Donostiako gaur egungo energia ereduak 2 ezaugarri nagusi ditu, mendekotasuna eta sostenga ezintasuna. Batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitutako energiaren 82,2% kanpotik ekarritakoa da. Mendekotasun oso handia da. Horrek, munduko energia sortzaile nagusien gorabehera politiko eta ekonomikoan mende jartzi gaitu. Sostenga ezintasuna ez da soilik ingurumen alorrekoa, izan ere energia iturrien eta hornidura saren jabetza eta kontrola. Herritarren esku egon beharrean, enpresa handi gutxi batzuen esku daude. Beraz, sozialki ere ez da eredu iraunkorra. Donostia hiriak udal energia merkaturatzailea behar du. Donostia energiak helburu nagusi bat izango du, argindarra aizkinden merkatuan erostea
bitartekaririk gabe. Udala bera eta haren organismo guztiak zein beste eragile batzuk hornitzeko. Udal merkaturatzaile bat sortzeak, zuzenean Donostiaren burujabetasuna handituko du. Lehenik eta behin, bitartekariak eraman ohi duten etekina 5% ingurukoa, gutxi gora bera, aurreztu egingo du Donostiako udalak merkatuan bertan erosiko baitu zuzenean energia. Horrez, urtero 200.000 euro inguruko aurrezkia suposa dezake guztienez udalarentzat. Udal energia enpresak Donostika udalak duen urte kontsumoa bermatuko du. Partikularren eremura salto eginda, udal energia enpresa kontsumitzaile ezaugarriak eta gizarte zerbitzuek hartatukoak lehenetsiko ditu eta Donostiako 2.000 etxebizitza hornitu ahal izango ditu. Udal merkaturatzailean beste zutabe bat energia berriztagarriak izango dira. Erosi eta merkaturatuko duen energia guztia berriztagarria izango da. Honegatik, guztiarengatik, EH Bildu udal taldeak honako ebazpen proposamen hau egiten du. Puntu bakarra, motxa. Donostiako udalbatzak hiri eredu iraunkorra eta orekatua lortzeko eta klima aldaketaren aurkako borrokari ekarpena egiteko, Donostian udal energia merkaturatzaile bat sortzeko urratsak eman ditzala eskatzen dio udal gobernuari. Hain zuzen, energia berriztagarriez Donostiako udalaren kontsumoa bermatzeko eta gerora araudiak ezarritekoren arabera norbanakoak ere hornitzeko aukeraz. Proposamen oso konkretua eta nik uste oso bidezkoa. Mila esker. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, arratsalde on guztioi. Gure udal taldeak ere bi ebazpen proposamen erregistratu ditu gaur arratsalderako, bata tasa turistikoaren sorrerarekin eta hau aplikatzearen inguruan eta bigarren bat etxebizitza arloko neurriak finkatuaz. Tasa turistikoari dagokionarekin hasiko naiz. Kasu honetan ezin ukatu, eta zenbakiak hor daude eta hala diote, jarduera turistikoari lotutako arlo guztionek hazkundea izan duela, bai mundu mailan, baina baita ere gure hirian. Eta honek eragin zuzena izan duela bai arlo ekonomikoan, alde batetik lanpostuak eta aberastasuna sortuta, baino baita ere sozialki ere izan duela bere eragina. Hala ere, historikoki hiri honek ere izan du lotura zuzena jarduera turistikoarekin, bereziki aurreko mendearen hasieran, baino ezin ukatu eztare 2011tik aurrera azkeneko 8 urtetan indikadore turistiko gehienek goruntzako joera izan dutela eta turismo jarduerak gora egin dutela bai bisitari kopuruan, baino baita ere turismoari lotutako jarduera guzti horietan. Eta horren aurrean, gaur egun deitzen den turismo jasangarri eredu hori da, hainbat erakundek eta Donostiako udalak barne ere helburu duguna. Alde batetik, hiriaren errealitateari erantzuten dion turismo bat, hiriaren tamainara mugatzen den turismo eredu bat, baino beti ere hiriko nortasuna eta eguneroko bizitza errespetatzen duena. Fenomeno honen aurrean, hainbat erakundek jarduera hau edo fenomeno hau kontrolatzeko eta regulatzeko hainbat neurri jarri dituzte, adibidez, udaletxe honek badauka apartamenduen ordenantza, aurreko agintaldian onartu zana, udaltzaingoak eta hirigintzako langilek batera egiten dute lana alojamendu hauen kontrola bermatzeko. Eusko Jaurlaritzak 2016an EH Bildu Alderdi Sozialista eta EAJaren bozken bitartez turismo legea onartu zuen Jaurlaritzan. Jaurlaritzak ere alojamendu hauen erregistro bat eramaten du aurrera, edo baita ere aurreko agintaldian udal honek parte zarragune saturatu bezala izendatu zuen. Guzti horiek jarduera kontrolatzeko eta regulatzeko bideratu diren ekintzak izan dira. Hala ere honi lotuta, egia da, bisitari kopuruak ere eskatzen duela udal zerbitzuen esfortzu handiagoa, azkenean gune publikoaren eta zerbitzu publikoen erabilera handiagoa delako. Eta horregatik guztiagatik guk tasa turistikoa eskatzen dugu. Udal honek, bai agintaldi honetan eta bai aurreko agintaldietan talde politiko guztien babesarekin eskatu izan dio Eusko Jaurlaritzari tasa turistikoa sortzeko eta udal bakoitzaren esku jar dezala erabakia aplikatu edo ez. Eta
guk ikusten dugu hau modu aproposa izan daitekela, kasu honetan udalak diru sarrera zuzen bat lortzeko jarduera honen inguruan. Beraz, ebazpen proposamen honetan bi dira guk ona ekarri ditugun puntuak. Lehenengoak, udal honek eskatzen dio Jaurlaritzari eudelekin batera sortu dezala tasa turistikoa eta udal bakoitzarengan jarri dezala hau aplikatzaren eskumena, beti ere ulertzen dugulako udalerri bakoitzak bere errealitate propioa daukala eta udal bakoitzaren autonomia errespetatu behar dela. Eta bigarren puntu batean, eskatzen duguna da turismoari lotutako jarduerak neurtzea hiriaren oreka mantentzeko. Beti ere, esan bezala zainduaz hiriko beharrak, sozialak eta ekonomikoak eta nola ez, hiriko nortasuna. Eta aurkezten dugun bigarren ebazpen proposamena esan bezala, etxe bizitzari dagokiona da, alokairua bultzatzeko eta neurri berriak proposatzeko. Goizeko saioan, udal talde guztiek, aipatu dugu, gure hitzaldiaren punturen batean, hasieran edo bukaeran, etxe bizitzak daukan garrantzian, hirian bizitza proiektu duin bat aurrera eramateko, eta erakunde publikoek hortan daukagun bermea, etxe bizitzara sarbidea baliatzeko, ezta. Udal honek baditu tresna eta baliabide batzuk mai gainean, besteak beste aurreko agintaldian diseinatu zen edo idatzi zen etxe bizitza plana, bertan jasotzen dira besteak beste zeintzuk diran udalak dituen helburuak eraiki behar diren etxe bizitza kopuruen inguruan, zahar berritzen inguruan, alokairua bultzatzeko neurrietan, segregazioak malgutzeko erabakietan. Goizan ere aipatu dugu plan orokorrak behar duela idazketa berritzea, egungo egorari eta etorkizunan izango dugun egorari egokitzeko, eta bestalde mai gainean ere baditugu hartu beharreko beste garapenak, txobinenearen bigarren fasea, infernua, iarra jolastoki eta aldakoenea. Hala ere, hauek guztiak etorri bitartean, ezinbestekoa da, eraikita dagoen hirira begiratzea eta honi probetxua ateratzea. Baina udalak badauka bere eragin esparrua eta ezinbestekoa da gainontzeko erakundeekin ere elkarlan bat mantentzea. Hau da, etxe bizitza politiketan eragina daukaten gainontzeko erakundeekin lan egitea eta hauen implikazioa eskatzea. Guk bakarrik erronkari aurre ez diogulako egingo. Eta horregatik, bigarren ebazpen proposamen honek 3 puntu dauzka. Lehenengoan, udalak eskatzen dio Jaurlaritzari eta baita ere Espainiako gobernuari, jarri ditzala martxan neurri legegile exekutibo edo fiskalak alokairua sustatzeko eta bereziki etxe bizitza hutsak bezala ezagutzen dugun multzo hori merkatura ateratzeko. Bigarren puntu batean, lurraren eta etxe bizitzaren ordenazioan eta garapenean eragina daukaten gainontzeko erakundei eskatzen digu udaleko autonomia errespetatzea, udal honek espediente urbanistikoak aurrera eramaterakoan arintasuna lortzeko edo malgutasun handiagoa lortzeko, eta hirugarrenik udal honek konpromisoa hartzen du etxe bizitzari dagozkion neurrietan jarrera proaktibo bat ere edukitzeko. Etxe bizitzak eraiki, zaharberritu edo egokitzeko orduan, etxe bizitza plana aurrera eramateko orduan, edo atentzio berezia jarriz ere etxe bizitza modu edo era berri hauetan. Hauek dira guk gaur ona ekarri ditugun bi ebazpenak, tasa turistikoari dagokiona eta etxe bizitzari dagokiona, eta espero gainontzeko udal taldeen babesa jasotzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain bigarren txanda bati ekingo diogu, norberarena ez den adierazpenaren edo adierazpenen, ez diren adierazpenen inguruan posizioa finkatzeko, hau ere txikitik handira eta den txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues una vez escuchadas las exposiciones de las propuestas de resolución, vamos a empezar. En cuanto a la resolución del cambio climático del Partido Socialista, votaremos a favor, ya que es uno de los grandes retos de futuro, aunque nos genera algunas dudas. Por ejemplo, se comprometen a reducir un 50% los desplazamientos hechos con vehículos privados contaminantes. Un objetivo muy ambicioso que no solo nos gustaría saber cómo lo van a hacer, sino que nos van a tener detrás suyo durante la legislatura pidiendo medidas concretas que logren llegar a estos objetivos. Porque lo que han hecho hasta ahora dejaba mucho que desear en cuanto a acometer medidas valientes en este sentido. Y en cuanto a la resolución de la ciudad joven, también vamos a votar a favor, pero bueno, vamos a pedir votar por puntos porque alguno nos genera dudas. Estamos de acuerdo con la necesidad de una ciudad en la que la juventud pueda tener un futuro y un proyecto vital digno, aunque queremos decir que nos parece llamativo que para el PSE sea ahora prioritaria la juventud
cuando durante la anterior legislatura no se convocó ni una sola vez el Consejo Asesor de Juventud. Asimismo, el Grupo Irabazi reclamó la pasada legislatura que el Plan Estratégico de Juventud incorporase una perspectiva integral de las condiciones materiales de la juventud donostiarra y, en este caso, fue rechazada por el Gobierno del PNV y el PSE. En el punto 6, eso sí, reclama al Gobierno vasco ofrecer una educación pública de calidad cuando hace una semana en el Pleno enmendaba una iniciativa de nuestro grupo que decía lo mismo y hablaba de reordenar el mapa escolar en función de la demografía. PNVren ebazpenei dagokienez, la tasa turística la votaremos a favor, ya que es una medida que llevamos años reclamando en la ciudad y la última vez que la trasladamos a pleno fue el mes de julio y se aprobó por unanimidad, donde se solicitaba al Gobierno vasco agilizar las gestiones para que se aprobara antes de finalizar el año. Y en este sentido, desde el Carrequín Podemos se registró en el mes de julio una proposición de ley en el Parlamento vasco relativa a la puesta en marcha de una tasa turística. A raíz de su presentación, la consejera de Turismo declaró estar en contra de la misma. Por lo tanto, nos alegramos hoy de que el PNV, tanto en el Ayuntamiento de Donostia como en la Diputación, hayan avalado la propuesta que presentó, en este caso Irabazi, en el 2015 y que entonces no contó con el apoyo del Grupo Municipal. Desde entonces, hay que recalcar que las arcas municipales han dejado de ingresar más de 10 millones de euros. Y creo que es necesario que de una vez por todas el PNV y el PSE aclaren su postura definitiva sobre este asunto. Dejen de marear la perdiz y se haga efectiva la tasa cuanto antes. Somos la ciudadanía donostiarra quienes soportamos los costes en limpieza, gestión de residuos y movilidad, entre otros, y nos preguntamos hasta cuándo. Y también, en la resolución se habla de continuar con los esfuerzos de control, por ejemplo, en los hoteles. Queremos dejar claro que no se puede continuar nada si hasta ahora no se ha hecho nada, con lo cual, en este punto, pues nos vamos a abstener. En relación a la iniciativa de vivienda presentada por el PNV, nos vamos a abstener porque entendemos que es bastante brindis al sol. Y además creemos que hay una falta evidente de compromiso con la construcción de vivienda protegida y dotacional, dejando al mercado la regulación y la construcción de la misma. Bilduren ebazpenei dagokienez, y en cuanto al impulso del Distrito Este, votaremos a favor, por supuesto, ya que el Distrito Este ha estado hasta ahora paralizado y necesitamos mejorar la vida de la gente ya. Y en cuanto a la compra de energía sin intermediarios, por supuesto que votaremos también a favor. Es una propuesta que podría haber sido perfectamente hecha por nosotras. Es una medida que hemos defendido y que incluso la llevamos incluida en nuestro programa electoral. Por lo tanto, además, el hecho de que este ayuntamiento, el anterior grupo Irabazi ya lo trajo por primera vez en el 2015 y, de hecho, volvió a hacerlo en sucesivas ocasiones. Y en este sentido, pues nos alegramos de que el Grupo Bildu se sume a estas propuestas. Y para finalizar, el Grupo Popular, sobre la necesidad de rejuvenecer Donostia, entendemos que, más allá de discursos bastante grandilocuentes, hacen falta medidas concretas y como en esta resolución no las vemos, nos vamos a abstener. Y sobre los retos de la ciudad, pues un poco en el mismo sentido, nos vamos a abstener igualmente. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda orain. Muy brevemente, empezando de mayor a menor y por lo tanto por el Partido Nacionalista Vasco, aunque suene a oxímoron. En la relacionada con la aplicación de la tasa turística municipal votaremos a favor, sin necesidad de pedir votación por puntos. Entendemos que lo que se plantea y cómo se está planteando es razonable, no cae en ningún vicio de ortodoxia. En la relacionada con el impulso de alquiler y actuaciones en materia de vivienda en la ciudad, también votaremos a favor, salvo, y teníamos dudas de pedir voto por puntos, porque en el primer punto, cuando se dice literalmente, voy a leerlo porque es mejor, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno vasco y al Gobierno central a impulsar cuantas actuaciones de carácter legislativo, ejecutivo y fiscal estén a su alcance para fomentar el alquiler. Quizás faltaría también instar a la Diputación, a Markel, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque las medidas fiscales evidentemente corresponden a la Diputación, pero más allá de este olvido o inconcreción,
entendemos que viene englobado, aunque sea por omisión, vamos a creerlo así, y por lo tanto votaremos a favor. En relación con EH Bildu, con la primera de las propuestas de resolución, la comercializadora municipal, sin entrar en más fondo, no compartimos la filosofía de lo planteado y por lo tanto no lo podemos respaldar. Pareciéndonos interesante el fondo y lo que se busca, la herramienta no la compartimos. Y en relación con la del Distrito Este, pediríamos la votación por puntos. Votaríamos a favor del primer punto, en contra del segundo y abstención en el tercero, si es posible votar por puntos. Con relación a las propuestas de resolución del Partido Socialista, nos gustaría también, empezando por la primera, con la de la lucha contra el cambio climático, también pediríamos la votación por puntos, porque nos abstendríamos en el punto 2, en coherencia con lo que hicimos también en un pleno en el que se anunciaba la emergencia climática, y el punto 7, porque no terminamos de aceptar, de entender, de compartir el objetivo expresado de descalificación en zonas como Ditzakúlar y Antondegui. Por lo demás, el resto de las propuestas de resolución las respaldaríamos. Y en relación con la ciudad joven, votaríamos también por puntos, si es posible, salvo el punto 2 y el 5, que nos abstendríamos. En el 2, porque se insta a mantener las políticas actuales, nos hubiera gustado más que hubiera puesto, instamos a mejorar las políticas actuales, señor Gasco, no podemos apoyar que se inste a mantener. Y en el 5, porque entendemos que intensificar las políticas de reserva de un porcentaje de VPO para personas menores de 35 años hubiera decantado nuestro voto a favor si se hubiera exigido al menos un 75% de las viviendas de VPO destinadas a menos de 35 años. Pero el objetivo general lo compartimos. Y para finalizar, con respecto a las de Unidas Podemos, la primera de ellas, y sin hacer un ejercicio alguno de sectarismo, sobre la sostenibilidad medioambiental, solicitaríamos también los votos por puntos. Nos parece una propuesta de resolución bien traída, pero votaríamos no al punto 2 y abstención al punto 3. El resto de los puntos votaríamos a favor. Y sobre la propuesta de resolución de vivienda, también solicitaríamos la votación por puntos. El primero de ellos nos abstendríamos, el segundo votaríamos en contra. No compartimos la idea de regular los precios de los alquileres en la ciudad. Creemos que dispararía aún más el precio de los alquileres en la ciudad, y votaríamos a favor del punto tercero. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai. Bueno, pues por empezar por las que vamos a votar que sí en bloque, señor Semper, como usted no fija ningún porcentaje ni concreta mucho más en las dos proposiciones que hace, las dos propuestas, pues vamos a votar que sí, porque coincide plenamente con lo que defendemos, tanto el plan joven como los retos de ciudad y el rejuvenecimiento. Son tan generales que es que no nos deja otra opción más que votar que sí. En ese sentido, ningún problema. Votaremos que sí a la tasa turística propuesta por el Partido Nacionalista Vasco, porque es que siempre la hemos defendido, siempre y en todos los sitios, en este ayuntamiento, en este pleno y también en la Mesa de Turismo de Euskadi y donde haga falta, porque somos defensores a ultranza de esta tasa turística. Y en nuestros partidos también, evidentemente. Y con el alquiler y la vivienda del Partido Nacionalista, pues lo mismo. En cuanto a las propuestas del Elkarrekin Podemos y de EH Bildu, pediríamos si las podíamos votar por puntos, porque con algunos puntos efectivamente estamos de acuerdo, pero con otros no, y antes lo he adelantado. Estamos a favor de las cosas que sean razonables, asumibles y eficaces. Y no vamos a votar a favor de rechazar la incineración de residuos, obviamente, y tampoco podemos votar a favor de algo que va contra la ley, que es regular los precios de los alquileres en la ciudad. Nosotros, de momento, no podemos poner en marcha esos mecanismos. Hay otras instituciones que son las que fijan
las que tienen competencia en esta materia y son las que fijarán las posiciones y las normativas, y nosotros pues posiblemente votaremos entonces que sí y las aplicaremos. En cuanto a Bildu, pues hombre, la verdad es que vamos a apoyar en buena medida la que se refiere al Distrito Este y además felicitándonos porque, claro, somos los padres, las madres y hasta los tíos y tías del Distrito Este, porque que yo sepa, Bildu no apoyaba ni apoya, bueno, ahora parece que sí, bienvenidos al Distrito Este, pero quiero refrescarles la memoria porque en octubre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento aprueba organizar la ciudad en 4 distritos con el rechazo del Gobierno municipal de Bildu, que consideraba, palabras textuales, una figura administrativa antinatural, la del Distrito Este. Y bueno, creo que se les ha olvidado. La oposición abre la puerta a que en el futuro se creen nuevos distritos. Esto se hizo a pesar de EH Bildu, Y de hecho salió el Distrito Este aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales entonces representados y el voto en contra del Gobierno municipal de Bildu. O sea, que ustedes nos vengan ahora, en fin, siendo los principales defensores de la ciudadanía de Alza a través de su distrito, pues ez da hori errealitatea, etzan izan errealitatea eta orain ere ez da. Beraz, hori puntuka botatuko deu eta en esta misma propuesta ustedes también hacen pues un juego de equilibrios difíciles porque, claro, tienen que justificar que no estaban a favor del distrito y por eso pues nos plantean un segundo punto en el que, más allá del distrito y de su estructura, en la que también están representadas las asociaciones, que además ahora han podido elegir, como no podía ser de otra manera, sus propios representantes, pues insisten en otros procesos participativos paralelos que se trabajen. Pero sí, para eso está el Distrito Este y hay conformadas 2 partes, por así decir, una representación política y una representación ciudadana de entidades, de colectivos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Trabajamos en el distrito y trabajamos de forma participativa, como es así? ¿O también, o en paralelo, o fuera de? Entonces, bueno, por esa dicotomía que se da en ustedes de apoyarlo pero no apoyarlo, pues vamos a decir que sí al punto 1 y 3 y no al punto número 2. Mila esker. EH Bildu taldearen txanda orain. Mila esker, txikitik handira joango naiz. Bueno, guk bat egiten dugu irabazik egin dituen proposamen hauekin, ebazpen hauekin, nola ez, etxebizitzaren arazoa konpontzeko neurri batzuk eta zehatzak daude, eta baita ere klima aldaketaren kontrako borrokan, bat egiten dugu hemen puntu hauetan jartzen dituzuen proposamenak. PPOkoekin, batian bai, zaharren egoerari hobetzeko baiezko emango diogu, nola ez, nik uste realitatea hori da, eta behar horiei neurria jarri behar zaizkie, eta egokia iruditzen zaigu, bestea, en cuanto a la proposición de que se hagan una serie de inversiones en las instituciones públicas, nos vamos a abstener simplemente porque pensamos que tal vez habría que determinar qué tipo de inversiones y para eso hay que hacer un plan muchísimo más grande para saber qué necesidades, ¿no? Con respecto al Partido Socialista, pues contestar que vamos a pedir la votación por punto en las 2 porque entendemos que
bueno, que hay algunas cosas que podríamos estar de acuerdo y otras pues bueno, nos generan bastante dudas y en otras directamente vamos a decir que no, ¿no? Lo que sí vemos es que en las dos proposiciones que han puesto encima de la mesa esta tarde, pues entendemos que hay muchas contradicciones, porque no debemos olvidar que ustedes están en el Gobierno, por lo tanto están diciendo adquirir una serie de compromisos que más vale que tomen buena nota ustedes mismos y lo pongan en marcha, ¿no? Entendemos que un plan de juventud municipal le vamos a votar que sí con respecto a solucionar el problema de la juventud. Al segundo punto le vamos a decir que no estamos de acuerdo. El tercero, la abstención. Pues bueno, entendemos que hay otras maneras de hacerlo. En cuanto a hacer pisos y alojamientos ocupacionales para jóvenes, entendemos que hay que hacer dentro de un plan mucho más general de la vivienda y no solamente centrarse en el requerido la requerida intervención para que los jóvenes estén un tiempito en unas casas y luego no sabemos muy bien qué hacer, es decir, el problema de fondo sigue ahí. En los siguientes vamos a ir a abstención y tal. Con respecto a la segunda propuesta que ustedes ponen encima de la mesa esta tarde, la lucha contra el cambio climático, no nos deja de sorprender. Esto debe ser mutuo. Lo de la sorpresa va para allí y va para aquí, ¿no? Porque son propuestas que van en contra de la realidad que ustedes mismos están haciendo a lo largo de este Gobierno, que por cierto es continuista con respecto al Gobierno a los 4 años anteriores, ¿no? Porque hablan aquí de aprobar una declaración de emergencia climática al mismo tiempo que hablan de la incineradora y nos están diciendo lo maravilloso que es contaminar todos los años nuestra ciudad, ¿no? Entonces entendemos que es una contradicción absoluta. En el primer punto de esta propuesta, confirma y ratifica los objetivos de acción climática, pues hacerlo. Es que es su Gobierno, ¿no? Entonces entendemos que tienen que ponerse en marcha. Nos vamos a abstener, pero simplemente por eso. Un plan de impulso a la movilidad sostenible, lo hemos pedido esta mañana. Ojalá mañana, venga, esté de cabeza. Este es un sí, pero gordo. O sea, estamos deseando todos tener un plan de movilidad en esta ciudad y que en ese plan de movilidad luego sobre eso se hagan diferentes cuestiones. En cuanto a las propuestas del PNV, pues la tasa turística municipal, sí, en el primer punto vamos a dar sí. Y luego, claro, en la segunda, insta a continuar los esfuerzos de control y gestión de la implantación en la ciudad de nuevas actividades empresariales ligadas al turismo. Ahí clarísimamente, habrá que ver qué empresas y un poco que falta definición esto. Entonces, entendemos que qué control han tenido ustedes sobre los hoteles y pisos turísticos hasta ahora. Entonces, vemos que está haciendo lo contrario a lo que se pone aquí. En materia de vivienda, vemos aquí que también se entra en muchas contradicciones, ¿no? Aquí en el segundo punto vamos a votar clarísimamente que no y termino porque respeten la autonomía municipal y eviten el establecimiento de procedimientos que supongan obstáculos. No sabemos muy bien qué es eso y sabemos ustedes que son bastante artistas en ocultar algunos informes, por lo tanto no vamos a poder ratificar este punto. Venga, muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, eta azken txanda talde jeltzalearentzat. Bai, eskerrik asko. Ni talde txikinetik handienera hasiko naiz ordena mantentzearren. Lehenik eta behin elkarrekin Donostia taldeak aurkezten duen etxebizitzari buruzko ebazpen proposamenean, egia da, parte justifikatiboa irakurrita, oso animatua ere bat ez dela iristen ebazpen puntuetara, gehien bat aprobetxatzen delako udal gobernuari kritika egiteko, baina pentsatzen dudan ez hau talde honek aurkeztu duen, guk aurkeztu dugun ebazpen proposamenarekin lotuta dagoela, guk lehenengo eta 3. puntuari baiezkoa bozkatuko diogu, ados gaude etxe bizitza legea garatu egin behar dela eta horri atera behar zaiola probetxu gehiena eta baita ere etxe bizitza babestuen kopuruare handitzean esfortzuak egin behar direla. Bigarrenean ezezkoa bozkatuko dugu,
eta hau ez da berria, akordatzen iz aurreko agintaldietan ere, zuen aurretik zegoen taldeak behin eta berriz eskatzen zituela mekanismoak, baino inoiz ez zen nuten hau zehazteko ariketarik egiten, ez, eta oso zabala iruditzen zait, eta gainera ez dakitzein dan udalak daukan eskumena hau aurrera eramateko. Bigarrenari dagokionez, sostenibilidad medioambiental deitutakoa, kasu honetan guk 5., 6. eta 7. puntuak babestuko ditugu. Kasu honetan, goizan aipatu dut, baino isuriak murrizteko elementurik garrantzitsuena egun, hiri honetan topoaren elementua da, eta horri lotuta baita ere 2020an aurrekontuetan ezartzen da, baino autobusaren elektrifikazioa, uste dugu garraio publikotik datorrela kasu honetan isuriak murriztearen lana, eta bide gorriak bultzatzeko orduan, eta horrelakoetan ere erabat ados gaudez, uste dugu hori dela ere egun udalak egiten duena, eta 7. puntu ere babestuko dugu, baina aurretik datozen puntuak, jakina den bezala, 2. zehazki, bereziki horiek ez ditugu babestuko. Talde popularrak aurkezten dituen 2 ebazpen proposamenak 2 onartuko ditugu, Pacto de Ciudad delakoa eta baita ere Rejuvenecer Donostia delakoa, eta argi eta garbi ere, adierazteko guri igualtzegula zein dagoen Jaurlaritzan, Foru Aldundian edo Espainiako Gobernuan, beharrezkoak diren inbertsioak eskatzeko ere, zalantzarik ez dugulako izango, eta beti ere hiriarentzako onura baldin bada, gu hor egongo gara erreklamatzen, eta igual dio zein kolore politiko dagoen aurrean. Eta 2. Rejuvenecer Donostia delakoa honek hainbat ekintza aurkezten ditu, oso anitzak dira denak, oso zabalak, baina hemen behintzat idazten den filosofia horrekin gu ere bat gatoz. Talde sozialistak ere 2 ebazpen dauka, Ciudad Joven delakoa, kasu honetan hemen azertzen diran 9 puntuak, hauen goitik berak guztiak babestuko ditugu, uste dugu gainera nahiko modu zabalean eragin nahi dela gazteriarengan eta honi lotutako hainbat esparruetan, gainera bai Donostiako udalari eta gainontzeko erakundei eskatzen zaiela zer egina, eta klima aldaketari dagokiona ere, beste 9 puntutako ebazpena ere bere osotasunean onartuko dugu. Eta azkenik, EH Bilduk aurkeztu dituen 2 ebazpen proposamenak, lehenengo ekialdeko barrutiari dagokiona, nik hemen ere onartu beharra daukat, behin puntuetara iristen zeanean, ebazpen proposamenera iristen zeanean, zaila egiten dela onartzea, ze parte justifikatibo hartuta, nik onartzen dut hirian orokorran eta ekialdean seguraski egoera hobetzeko dagoela eta zalantzarik ez daukat, baino pentsatzen dut horrelako gauzak aurkezten diranean izaten dela baita ere gainontzeko udaltaldeen adostasuna ere jasotzeko, baino ezagite benetan hau aurkeztu daukazuen helburua, eta Marisolek ere aipatu du bere hitzaldian, baino barrutiak eratzeko orduan, kasu honetan Juan Carlos Izagirreren gobernuak ezezkoa bozkatu zuen eta oposizioa izan zen, hau martxan jarri zuena, barrutien proposamena martxan jarri zuena, are gehiago kontrako sekulako kanpaina egin zenuten auzo elkartekin batera gainontzeko 3 alderdiak kritikatzeko. Eta gauzak horrela, parte justifikatibo gabe, iaia 3 onartuko genituzke, baina lehenengo puntuari guk abstentzioa emango diogu, 2. kontrakoa bozkatuko diogu, uste dugulako dagoeneko existitzen dela zuek hemen deskribatzen duzuen foru hau junta de distrito delako, eta 3. puntuari ere abstentzioa emango diogu, eta aurkezten duzuen 2. ebazpen proposamenean, kasu honetan guk hau ez dugu babestuko, egun Foru Aldunditik egiten direlako energia erosketak, eta egiten diren energia erosketa guzti hauek, energia berriztagarria dira 100%. Orduan uste dugu hor egin behar dela indarra, eta ez dut uste kasu honetan udal honen lana orain izan behar dela zehazki energia enpresa bat martxan jartzea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bukatu dugu eztabaida eta bozketetara pasatuko gera, eta saiatuko gera hori adiketa ondoen egiten. Orduan, denengo gauza, recuento de efectivos, ez gaude 27, 22 zinegotzi gaude, 9 Eusko Alderdi Jeltzalekoak, 4 EH Bildukoak, 4 Alderdi Sozialistakoak, 2 Alderdi Popularrekoak eta 3 Podemosekoak. Eta hau, adierazten dut, doy estas cifras para que las tengamos en cuenta también y ayudemos al secretario de las sumas correspondientes que hay que hacer para saber lo que se aprueba o no, siempre y cuando, claro, no haya versos sueltos en los grupos que hagan cosas diferentes, pero bueno, todo es posible.
Bigarren gauza, ulertzen dut, kontrakorik esaten ez badin badia zute, eta nire nire kapazitatea gaindituta dago edako, kasu guztietan puntuz-puntuka botatzea posible da. Zer, azaldu dituzute batak besteak zeinek eta zeinek puntuka, eta, bueno, oroar, ulertzen dut ez dago eragozpenik. Orduan, botazio bakoitzaren hasieran galdetu egingo dizuet danoi. Osorrik edo puntuz-puntuka nahi zuten, da altxatu eskua, eta orduan puntuz-puntuka egingo dut, por sistema, bade? Eta bozketan, txikitik handira joango gera, eta ondo iruditzen badin bazaizu, hasi egingo gera beraz. Denengo, Elkarrekin Donostiak aurkeztu dituenak bozkatuko ditugu, eta denengoa izango da etxe bizitzari buruz aurkezten duena, hemen puntuz-puntuka nahi da, bai, 3 puntu dira, bade? Orduan, lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta 3. puntuari aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Beraz, lehenengo eta 3. puntuak onartuak gelditzen dira. Bigarrena, iraunkortasun medioanbientalari buruzkoa dena, oda deitzeagatik. Honek, hau puntuz-puntuka nahi da udartu dut ere bai, 7 puntu dira, beraz, banan-banan joango gera. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 4. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 5. aldeko botuak, hau batez. 6. aldeko botuak, hau batez. Eta 7. aldeko botuak, hau batez. Beraz, hau azken 3 puntuekin onartzen da. Orain talde popularrari ekingo diogu, hau erreza da, puntu bakarra daukate 2 mozioek, eta lehenengo bozkatuko dugu hiriarentzako inbertsioei buruz hitz egiten duena. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain Donostia gaztetzeari buruzkoa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da. Orain talde sozialistaren ganagoaz, honek 2 mozio dauzka ere 9 puntu dauzkate bakoitzak, eta den lekuan aldaketa klimatikoari buruzkoa bozkatuko dugu, puntuz-puntuka. Bai. 9 puntu dira, esan dudan bezala, beraz, lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 3. puntuari aldeko botuak, hau batez, onartzen da. 4. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 5. aldeko botuak, hau batez. 6. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 7. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 8. aldeko botuak, hau batez, eta 9. aldeko botuak, hau batez. Beraz, 9 puntuak onartuak gelditzen dira. Eta orain, Alderdi Sozialistak gazteei buruz aurkezten duen mozioa, edo erabaki proposamena, hobeto esan da, honek ere 9 puntu dauzka, banan-banan, ulertzen dut. Lehenengoari aldeko botuak, hau batez. 2. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 3. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 4. aldeko botuak,
kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 5. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 6. aldeko botuak, hau batez, onartzen da. 7. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 8. aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Eta 9. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Beraz, hau ere, 9 puntuekin onartua gelditzen da. Orain EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamenetara goaz, lehenengo Donostia ekialdeari buruzko proposamena bozkatuko dugu, honek 3 puntu dauzka, puntuz puntuka egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Repito el segundo punto. Bueno, está bien. ¿Voto de nuevo? A ver, segundo punto, otra vez. Atentos y atentas. 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ezkeia, azkenean, bai. Ja, bozkatu duzu, baina izan dira, esaten balien bai nola izan dan bozketa? Hauek, a ber, den puntuan... 3. bai. 3. Bai. Nik uste talde popularrak abstentzioa eman du da, talde sozialistak eta jeltzaleak kontrakoa, eta EH Bilduk eta... 2. Ez ez, 3. 3. Bade. 3. talde sozialistak alde, guk abstentzioa, beraiek noski alde, abstentzioa eta Podemosek alde. Alde. Zuek alde. Bai. Bale, bai. Bueno, aurrera goaz. Orain, izango genduke 2. proposamena, EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, puntu bakarra duena, eta energia enpresari, udal enpresari dagokiona. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta azkenik, gelditzen zaizkigu Eusko Alderdi Jeltzalearen biak, lehenengoa tasa turistikoari buruzkoa izango ditzatekena, 2 puntu ditu honek, puntuz puntuka egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, eta 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, 2. puntu hau ere onartzen da, beraz, osotasunean onartzen da, eta orain azkena izango ditzateke etxebizitzaren ingurukoa, 3 puntu dira proposamen honek dituenak, lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak... Momento. A ver. Errepikatu. 2. puntuakin, Perriz, Bai, segundo bai. punto. 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, 3. puntu hau ere onartzen da, eta beraz osotasunean onartuak gelditzen da, bozketa guztiak egin ditugu, nahiko txukun, eta honen bestez plenoa amaitu da. Eskerrik asko.